beraz, jardunaldia zabaltzea, herriko agintari tokatuko zaie eta lehendabizi hitza eman behar diot Jon Iraola Eibarko alkateari. Kaixo eta egunon dan hori. Eta eskerrik asko bene-benetan gaurkoan hemen egoteagatik, bai Koliseo Antxokionetara etorri zareten hori, eta baita jardunaldia streaming bidez jarraitzen ari zareten hori ere. Gaurkoa oso egun berezia da Eibarrentzat, lehenengo aldiz Euskadin komunikazioaren eta gardentasunaren arloekin lotutako jardunaldia egingo baitugu. Erakunde eta administrazioan komunikazioa demokraziaren berme garrantzitsuenetariko bat da. Ezinbestekoa da, herritarrok une oro jakitea zertan ari garen, zertarako eta nola eragiten dien egiten dugunak. Eta horretarako argiak eta errazak izan behar dira administrazioak herritarren eskura jartzen dituen komunikabideak. Hori ondo dakigu Eibarko udalean, komunikazioa eta gardentasunarekiko dugun konpromisoa irmoa da eta beti lanean gaude hortan hobetzeko. Gure burua ebaluatu, aztertu, proban jarri eta pauso berriak emateko. Eta horren erakusgarri da gaur hasten ari garen jardunaldi hau. Esperientziak partekatu eta gaian adituak direnek kontatzen dizkiguten gauza berriak ikasi eta praktikara eramaten lagunduko digun jardunaldia. Las administraciones debemos tener muy presente cada día que nos debemos a la ciudadanía y que tan importante es lo que se hace como lo que se dice y el modo en el que se dice. La comunicación veraz y transparente es la base de toda relación en el ámbito profesional y personal, así como entre personas físicas y personas jurídicas. Igualmente, en lo que respecta a la comunicación externa o interna, ya que en este último caso, la interna, el sentimiento de pertenencia de equipo viene derivado del hecho de sentirse parte de lo que se logra como administración. Y para ello es necesario que la información fluya y se comparta entre departamentos para que todas las personas integrantes remen en la misma dirección. Desde el Ayuntamiento de Eibar es clara nuestra apuesta con estos dos ámbitos que protagonizan la jornada de hoy y que van directamente ligados, la comunicación y la transparencia. Como decía, son muchos los pasos que vamos dando para seguir mejorando en ello y un reflejo claro de ese esfuerzo es nuestra posición en la plataforma DINTRA, en la que cumplimos algo más del 85% de los indicadores de transparencia que se recogen, así como el hecho de que somos el cuarto ayuntamiento más transparente de Euskadi. Pero este trabajo debe ir más allá de los resultados. El ejercicio de comunicación y de transparencia deben ser un compromiso como administración. Por ello, la jornada que hemos organizado hoy desde el Ayuntamiento de Eibar pretende ser una herramienta para que las administraciones continuemos apostando por tener una relación comunicativa sana, donde transmitamos lo que hacemos con toda la concreción, sencillez y escrupulosidad que merece, máxime cuando las infinitas vías de comunicación extraoficiales que existen en la actualidad a veces tienden a desautorizar lo que las administraciones trasladamos a la ciudadanía, de ahí su importancia. Horregatik, jardunaldi honetaz disfrutatzea espero dut, ziur nago baliagarria izango zaigula gure egunerokotasuneko komunikazioan hobera egiteko eta aurrean jartzen zaizkigun oztopoak ahalik eta modu eraginkorrenean gaientzeko. Benetan, eskerrik asko eta egun on bat pasa. Jardunaldi berritzaileak, Eibarko udalak antolatu dituenak, alkateak berak esan du ez, erkidegoko laugarren herri gardenena edo transparenteena. Ana Telleriari eman behar diogu hitza, bera Eibarko udaleko gobernu irekiaren ordezkaritzako arduraduna da. Egunon guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko bai Koliseo Antxokionetara bertaratu zaretenoi, zein pantaila baten atzetik jardunaldia Eibarko udalaren YouTube kanaletik jarraitzen ari zaretenoi. Alkateak, gaur jardunaldian jorratuko ditugun gaien garrantzia azaldu du eta nik gobernua zabalik ordezkaritzaren buru naizenaren aldetik, Eibarko udala komunikazioan eta gardentasunaren aldeko apustu irmoa egiten diharduela azpimarratu nahiko nuke.
Betidanik, eta bereziki 2016 urtetik, urte horretan bertan, egin baitzen lehendabiziko komunikazio estrategia. Lehen estrategiari, bigarren bate jarraitu zion, 2021-2023 komunikazio eta gardentasun estrategia, alegia 2021ko otsailean alkatetza ebazpen bidez onartu zena. Barne eta komunikazioa eta udal gardentasuna hobetzeko helburuarekin egin zen estrategia berriak, ekimen ugari hartzen ditu bere baitan. Besteak beste, gaur hemen antolatu dugun komunikazio eta gardentasuna administrazio publikoan izeneko jardunaldia. Una jornada que, como ha dicho bien el alcalde, es una iniciativa innovadora y pionera en el sector público vasco que pretende aportar valor añadido a la administración pública en general y a cualquier empleado público, cargo electo e incluso a cualquier ciudadano o ciudadana interesada en la materia. En la jornada se tratarán temas estrechamente relacionados con la comunicación y la transparencia, temas de actualidad todos ellos y explicados de forma muy comprensible. Tendremos la oportunidad de escuchar y seguir excelentes charlas teórico-prácticas a lo largo de la mañana y en torno a ellas tendremos 2 espacios de debate en 2 mesas redondas diferentes. Les invito a todos a seguir y disfrutar de esta iniciativa organizada con ilusión, ganas y mucho sacrificio por el equipo de comunicación del Ayuntamiento de Eibar. Quiero desde aquí agradecer especialmente a Pedro Irusta su dedicación a este proyecto. Quisiera, antes de terminar, solicitar la colaboración de todas las personas que han acudido al Coliseo y de todas las que lo están siguiendo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Eibar, que colaboren en la difusión de la jornada a través del hashtag Eibar Comunica. Les dejo ya, con el deseo de que la jornada les sea provechosa, cumpla las expectativas de todos y todas y esta primera edición que hoy nace aquí sea punto de partida de otras que vendrán en el futuro. Eskerrik asko. Bueno, pues vamos a entrar ya en harina y lo vamos a hacer con la primera ponencia de la mano de Cristina Juezas Escudero. Komunikazio korporatiboan, zientifikoan, oratorian eta eventuetan aditua da bera, eta besteak beste Jaurlaritzaren eta EHU UPV-ren nolabait eraldaketa digitaleko prozesu horretan parte hartu zuen. Empezamos pues con la charla Cómo acercar las instituciones a la ciudadanía y viceversa, cuestión de confianza. Cristina. Mi mandito. A ver. Espera. Egunon, guztioi. Voy a ver si me guardo la mascarilla, que a veces no sabemos qué hacer con ella. Os quiero hablar hoy de confianza. Y quiero empezar porque ¿quién no se ha sentido alguna vez abducido, abducida por una institución? ¿Quién no ha llamado a su centro de salud después de un par de días de fiebre, le han dado una cita telefónica para terminar tu médico o tu médica de cabecera mandándote a urgencias? ¿Quién no ha tenido que facturar a una administración y ha tardado más tiempo en facturar que en el servicio que estaba facturando? Por no hablar de que cuando quieres cobrar esa factura a lo mejor han pasado 2 o 3 meses. Vivimos en planetas diferentes, es un poco esa sensación. Y sin embargo, cada mes sale un barómetro del CIS que nos dice que la ciudadanía se siente a años luz de la política de los y las políticos y de las instituciones así en general. Vemos que uno tras otro, y aquí solamente tengo puesta la primera página de los primeros problemas que a priori se te vienen a la mente cuando piensas en cuáles son los principales problemas de tu país, y de todos estos problemas, no menos de 20 tienen relación directa con la política o con las instituciones. ¿Qué pasa aquí? ¿Verdaderamente estamos viviendo en planetas diferentes? ¿No? Tenemos por un lado el planeta de la política, tenemos por otro lado el planeta de la ciudadanía, ¿no? Totalmente desconectados o no. O a lo mejor sí tienen conexión. Tienen una conexión
que a veces entra en colisión con uno o con el otro, que son los medios de comunicación, que amplifican algunos de los mensajes que la política o las instituciones ofrecen y que no necesariamente están llegando de una forma directa o de una forma positiva a la ciudadanía. Muchas veces sirven más para que entremos todos on fire, para que nos alejemos, más que para que nos acerquemos. Yo quiero romper muchas lanzas hoy aquí, vamos a ver si consigo con alguna, pero primero vamos a empezar igual rezando o pensando que hay personas que se acercan a la política desde otra forma. Y quizás no es desde la simpatía, porque Angela Merkel no es simpática, pero tiene una cualidad que la ha hecho única, que es la empatía. Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, pues yo no sé si es simpática o no. Por los vídeos que la he visto podría deducir que a lo mejor sí, que puede ser un poco simpática. Pero desde luego su característica principal no es esa, yo no la conozco. Lo que sí me parece es empática y cercana. Vamos a venirnos un poco más cerca. Manuela Carmena. ¿Manuela Carmena es simpática? Pues hombre, no lo sé. Yo alguna vez que la he escuchado, alguna vez que la he leído, pues no me parece una señora desagradable, pero no la conozco tanto como para saber si puede ser simpática o no. Pero sí es empática, sí es cercana, y aunque no quería utilizar el adjetivo normal, quiero utilizar y reivindicar el adjetivo normal. Normalidad entendida como una persona de la calle con los pies en el suelo, como es la ciudadanía. Una señora que con su edad y siendo alcaldesa de la capital del Estado iba a trabajar todos los días en metro, iba a tomar café a la cafetería de su barrio porque no quería dejar de tomar café en la cafetería de su barrio. Y por lo tanto sabe lo que cuesta un café en una cafetería, no como otras. Una señora que iba a hacer la compra al supermercado de su barrio, a la tienda donde siempre ha comprado, a la mercería donde siempre ha comprado. Eso es normalidad. Normalidad que quizás en una ciudad pequeña como Eibar se pueda sentir más, pero que en ciudades más grandes es mucho más difícil de encontrar. Esa es la normalidad que quiero reivindicar. Y la quiero reivindicar desde, como digo, desde la empatía. Porque para mí, si algo está fallando y que reafirma o que engrandece esa desconexión entre instituciones y política y ciudadanos, sin duda alguna, es la empatía. Lo decía en el manifiesto Clutrain, allá por el año 89, que el primer punto decía que los mercados son personas. Y lo son. Eso extendido a cualquier pantalla o a cualquier institución en la que tú cuando hablas con una institución no hablas con un ente amorfo lleno de cosas dentro que no sabes lo que son. Tú estás hablando con una persona, con un servidor o una servidora pública, que se supone que debería empatizar contigo. Y sin embargo, nos llenamos de rigideces, nos llenamos de falta de transparencia en muchas ocasiones, nos llenamos de cosas que hacen que nos sintamos como ciudadanos a años luz de aquello que estamos haciendo. Y creo que, de nuevo, recuperando la empatía es uno de los puntos que deberíamos recuperar. Cuando en el año 2015 en Europa se vivió la crisis de los refugiados, el Mediterráneo, todos los días estábamos llenos de noticias desde Siria, pasando por Turquía, llegando a través de Grecia o otros países. Todos los días morían miles de personas tratando de llegar a Europa. Y todos los países, uno tras otro, cerrábamos las fronteras a que estos inmigrantes, refugiados que huían de la guerra, llegaran a Europa. Angela Merkel abrió sus puertas, las puertas de Alemania, a más de 1 millón de personas. Y los partidos políticos, excepto la ultraderecha, todos los partidos políticos estuvieron a una con ella. ¿Qué es lo que habría pasado si Alemania llega a cerrar las puertas a ese 1 millón de refugiados?
pues probablemente habría habido un conflicto escalado infinitamente superior al que hubo, precisamente porque esa gente encontró un lugar en Alemania. Hoy, 6 años después, el 60% de estas personas tienen su vida plena en Alemania, han conseguido pues, trabajo más o menos estable y viven razonablemente. El 40% restante, también es verdad que motivado por la pandemia, está aún trabajando en ello. Empatía es lo que abrió las puertas del país a estos refugiados. No solo empatía, hablábamos antes de cercanía. La empatía, la confianza, la conseguimos cuando nos abrimos a los demás, cuando somos capaces de ponernos en el lugar de otras personas y al revés. Cuando empezó la crisis del COVID, en Nueva Zelanda, pues fue uno de los primeros países que cerró a cal y canto sus fronteras y que hizo uno de los confinamientos más estrictos de todo el mundo. Todo el mundo estaba en casa, incluida la primera ministra, y todas las tardes la primera ministra hacía un directo a través de Facebook. Un directo a través de Facebook, diréis, bueno, pues hay muchos políticos, ¿no?, que hacen directos a través de las redes sociales. ¿Cuál era la diferencia? Que el 95% de estos directos los hacía en chándal. Bueno, esto es una fotografía de uno de esos directos. Podéis ver que está ella con su propio teléfono móvil, que está su cara deformada, que no está maquillada y que efectivamente está en chándal. Yo creo que de todos los que estamos aquí, pues muchos hemos teletrabajado, la mayoría hemos teletrabajado en algún momento del pasado año y medio, de los pasados 2 años, y decidme si me equivoco o no, que alguna vez hemos hecho alguna videoconferencia con el pantalón de pijama y a lo mejor una camiseta un poco de vestir más arriba, por aquello de, bueno, que se me vea un poco bien. Pero el resto, pues estábamos en chándal, ¿no?, de andar por casa. De hecho, ahora mismo, en un montón de tiendas, tenemos una nueva línea de moda que es la moda de casa. Porque ha surgido esta necesidad. Tú, para estar trabajando en casa, no te vistes como te vistes para ir a la calle. Este tipo de cercanía, soy igual que las personas a las que me estoy dirigiendo, acerca. Nada de montajes súper grandilocuentes con 200 millones de banderas detrás de ti. A ver quién pone la bandera más grande. A ver quién hace la puesta en escena más gigantesca. Sí, puede ser avasallador, pero no acerca. Eso distancia. Llamar a las cosas por su nombre. Cuando desde la política, y esto sí que hace una cámara de eco terrible en los medios de comunicación, se utilizan eufemismos que, como somos personas inteligentes, todos comprendemos su significado verdadero. Cuando alguien dice hilillos de plastilina, estamos perfectamente entendiendo fuga de fuel. Cuando alguien dice cese temporal de convivencia, todos entendemos perfectamente te vas a divorciar, ¿no? Cuando alguien dice reforma estructural, todos sabemos que eso quiere decir recortes. Decía George Orwell que el mayor enemigo de la comunicación clara es la falta de sinceridad. Y cuando utilizamos eufemismos, cuando nuestra comunicación no es clara, la ciudadanía, que por supuesto no es tonta, lo sabe, lo nota y desconecta. Nos separamos una vez más. Por lo tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Es como cuando vamos al médico, ¿no? Doctor, ¿qué tengo? ¿Qué queremos? ¿Saber la verdad o que nos pongan paños calientes? Pues quizás queremos saber la verdad para poder afrontarla, para poder luchar, para poder seguir adelante. Pues en este caso, exactamente igual. Es importante también ser capaces de compartir nuestra visión de futuro. Es verdad que por el funcionamiento de nuestro sistema electoral tenemos esos cortos plazos, ¿no? Ese cada 4 años tengo que ser reelegido, me lo estoy jugando todo cada poco tiempo y yo creo que eso hace que sea difícil establecer visiones de largo plazo. Pero la ciudadanía necesita esa estabilidad,
Necesitamos visiones de largo plazo. Necesitamos saber qué queremos para nuestro futuro, pero no para nuestro futuro mañana ni pasado, sino para el futuro de nuestros hijos. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Establecemos planes, ¿no? La Agenda 2030, la Agenda 2020, la Agenda 20... Ya se está empezando a hablar de la 2040. Y nos sumamos, pero seguimos quedándonos en la superficie. Seguimos sin tener una visión de largo plazo. Y como no la tenemos, no la comunicamos. Y como no la comunicamos, es imposible que la ciudadanía pueda compartir esa visión de futuro. Hace muchos años, muchos, 30, 40, era más sencillo, yo creo, comunicar esas visiones de modernidad, ¿no? De futuro diferente, de valores democráticos. Se ha perdido. Ya no hay esa ilusión por qué va a pasar en el futuro. Desde la política debería de ser así. Deberíamos de tratar de comunicar perfectamente esa visión, de manera sencilla, en cada uno de los mensajes que transmitimos. Transparencia radical. Aquí he querido hacer un guiño al amigo Alberto Ortiz de Zárate, porque lleva al menos 15 años que yo le haya escuchado hablando de transparencia radical. ¿Qué es la transparencia radical? Pues es también enseñar las miserias, es atrevernos a decir, no tengo presupuesto, no podemos abarcarlo todo. No es poner paños calientes, es ser francos y decir las cosas como son. Porque como la ciudadanía no es idiota, seremos capaces de entenderlo. Pero desde la transparencia radical, desde aquí no se nos escapa nada o tratamos de que no se nos escape y cuando algo se nos escapa ponemos todas las medidas para que no vuelva a suceder. Y por último, y no menos importante, no es casual que los 3 ejemplos que haya puesto antes fueran de 3 mujeres líderes en política. No es casual y no son las 3 únicas mujeres líderes que ahora mismo están destacando en unos u otros países. Es verdad, hay estudios sobre ello, que durante la pandemia los países o algunos de los países que mejor han gestionado su crisis con el COVID han estado liderados por mujeres. También es verdad que no todos esos países tienen el mismo tamaño ni son comparables entre sí. Es decir, no se puede comparar Alemania con Islandia, que son 200.000 personas y que están en una isla y, por lo tanto, son más fáciles de aislar, ¿no? Pero, aún así, hay estudios de la Universidad de Nueva York donde Kathleen Gersen, que es una socióloga, ha estudiado qué es lo que está pasando ahora que cada vez hay más mujeres en puestos de liderazgo en la política. Y ella lo aduce o lo achaca a 2 causas fundamentales. Por un lado, dice que como normalmente las mujeres, por cuestión de género, tienen más trabas para llegar a puestos de liderazgo, las que finalmente llegan son muy buenas. Y entonces, pues, consiguen prácticamente lo que quieren. Pero esto no es todo. Lo que también ha estudiado esta socióloga es que, además de la capacidad de decisión o además de su fortaleza, las mujeres en puestos de liderazgo también son capaces de mostrar sus sentimientos. Y con esto lo enlazo con la empatía. Si no nos mostramos como somos, si somos como robots, si siempre estamos absolutamente perfectos, de punta en blanco, con miles de banderas detrás, y todo lo que hacemos es un show, no hay cercanía que valga. Uy, cada vez que hago esto me suena el clic, clic, clic. No hay cercanía que valga. No estaremos siendo cercanos. Por lo tanto, reclamo también estos valores femeninos dentro del liderazgo para que tanto mujeres, por supuesto, como hombres los asumáis como propios. Atrevámonos a mostrar nuestros sentimientos. Si estamos asustados, pues comuniquemos ese susto. Comuniquemos, porque generaremos empatía. La gente confiará más en nosotros. Porque si no lo hacemos,
Si solamente hablamos pero no actuamos, lo único que conseguiremos serán muchos más años de bla, 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 bla. Y hago mía totalmente las frases de Greta. Son bla, bla, bla. Y nos entrarán por un oído y con las mismas nos saldrán por el otro. Así que desde aquí, desde este pequeño podium, os animo a actuar, a ser más empáticas y a mostrar esos sentimientos para poder recuperar la confianza entre ciudadanías e instituciones. Muchas gracias. No sé si alguien puede hacer alguna pregunta. Tienes todavía 5 minutos de plazo. Voy a hacer un ejercicio de transparencia radical. En cuanto me veáis subir es que tenéis que terminar. Vale. Hazlo. ¿Alguna pregunta entre los asistentes? Pues lo has debido de explicar todo. Ha quedado todo súper claro. Súper claro. Nada de Orwell, al pan, pan y al vino, vino. Eskerrik asko, Cristina. Bueno, bigarren hitzaldiari heldu behar diogu, barne komunikazioa arituko da, Nagore García Sainz Lasartearra komunikazio eta estrategia digitaleko kontsultorea da bera, administrazio publikoa oso ondo ezagutzen du, makina bat urte egin ditu lanean besteak beste Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eta hitzaldiaren izena hamargako erakunde publikoetan barne komunikazioa hobetzeko. Nagore. Aurretik eskerrik asko Eibarko udalari gonbidapenarengatik, baita ere hemen zaudeten guztioi eta streaming bidez jarraitzen ari zareten guztioi ere. Eta eskerrak emateaz gain, baita ere zoriondu nahiko nuke Eibarko udala horrelako ekimen bat martxan jartzeagatik, eta batez ere komunikazioa eta gardentasuna balioan jartzeagatik, beraz, zorionak. Aurkeztu diatenez, besterik gabe esan, animatzen zaituzen leheno aurkezleak esan du, Eibar komunikatraola erabiltzea eta denon artean pixka bat jardunaldiari ikusgarritasun gehiago ematea, orduan animatzen zaituztet, hor dituzuen ere sare sozialak, nahi badiazue etiketatu, jarraitu eta denon artean emateiogun jardunaldiari ere ikusgarritasun gehiago. Neri egokitu zait barne komunikazioari buruz hitz egitea, eta galdera batekin hasi nahiko nuke, eta orain esango dizuet zergaitik hasten naizen galdera honekin. Zuen erakundetan barne komunikazioko estrategiak martxan jarri dituzue, animatzen zaituztet eskua altxatzea, oso argi daukazuenok, eta orain azalduko dizuet zergaitik egiten dudan galdera hau. Eskuak, bale, gutxi ikuste ditut altxata, bale, esango dizuet zergaitik egiten dizuedan galdera hau. Askotan, administrazio publikoetara joaten naizenean, eta galdera hau egiten dudanean, lehenengo erantzuna izaten da, bai, guk barne komunikazioko estrategiak martxan ditugu, gainera, sare sozial korporatibo badaukagu, edo barruko newsletterrak bialtzen ditugu, eta bai, gure artean ondo komunikatzea. Ze gertatzen da gero, pixka bat profesionalekin hasten zarenean hitz egiten, eta pauso bat areago joaten zarenean, eta gehiago sakontzen dezunean gaian konturatzen zera, benetan komunikazio arazoak daudela, hainbat kasutan gatazkak daudela, kanpoan esaten ari dana, hau da, kanpoan esaten detenean da komunikabideetan barruan ez dakitela, eta horrelako oztopoekin ere, topatzen naiz eta barne komunikazioko estrategiak implementatuta dituztela esan. Azkenean ze arazo ekarriko ditu barne komunikazioko estrategia egokiak implementatzea ez egotea. Pixka bat noruntz joan behar degun argi ez eukitzea. Baita ere, informazio, sentsazioa da nik administrazio publikoetara joaten naizenean, informazio asko bai dagola, baina gero benetan behar duten informazioa edo nahi duten informazio hori ez dagola. Beste kasutan ere kontrol bat dago, kontrola edo esango genuke bai, azkenean informazioa boterea da eta kontrol bat dago, edo bakarrik komunikatzen da, arazo bat daukagunean eta laguntza eske, arazo hori konpontzeko laguntza eske, eta askotan horrelako arazoekin
topatu izan gara, ez? Hori azkenean zer ekarriko du, sinesgarritasun, konfidantza falta, eta noski erakundearen irudian eta erakundearen arretan, ez? Eragina izango du, pixkat Kristinak ere horri buruz hitz egin digu. Azkenean barrutik osasuntsua ez den erakunde bat kanpora begira epe luzera ezingo du ere osasuntsua izan edo irudi egoki bat eman. Eta askotan, ez da baliabideen arazoa, porque askotan komentatzen diate, eske, klaro, guk ez daukagu denbora, guk ez daukagu baliabideak, eta kasu gehienetan komunikazio arazo larrienak ez daude lotuta baliabideekin esan nahi dut. Askotan mentalitatearen arazo bada. Ez gaude prest gauzak beste modu batean egiteko, betiko ohiturak hausteko, eta askotan arazo larriena esan bezala ez daude baliabideekin lotuta. Honen aurrean zer daukagu, zer irtenbide daukagu? Bueno, daukagu erronka, ez? Erronka oso interesgarria, oso polita, gauzak beste modu batean egiteko, ez? Parte hartzea sustatzeko, lankidetzak sustatzeko, gauzak beste modu batean egiteko, eta baita ere prest egoteko akatsetatik ikasteko. Askotan, administrazio publikoetan, kosta egiten da, ez? Proiektu pilotoak jartzea, pixkanaka juten gera egiten, baino kosta egiten da probatzea, innovatzea eta gauza berriak, gauzak beste modu batean egitea. Beraz, estrategia bai izan behar du parte hartzea, lankidetzak sustatu eta pertsonak batez ere zentroan jarri. Hor da honik uste dut koska, ez? Pertsonak zentroan jarri. Azkenean, barne komunikazioko estrategiak ondo implementatzen baditugu eta pixkanaka garrantzia ematen badiogu estrategia hauei, leheno ikusi dugu, ez? Profesionalen arteko harremana eta giroa hobetu egingo da, gardentasunaren alde ere lan egingo dugu, ez? Pixkat Kristinak esaten zuenaren arira, ez? Konfidantza, empatia lantzen badegu, eta gauzak behar diren bezala, edo diren bezala, ez? Esan du leheno alpan-pan, gauzak diran bezala esaten badira, azkenean gardentasunaren alde ari gara lan egiten, ez? Herritarren arreta ere hobetuko da, nola eskainiko dugu arreta herritarrei, barruan, ez? Barruan gure barne komunikazioa ere ondo ezagutzen ez badegu. Ekipo batek ez badaki bestean zer egiten ari dena. Ez badakigu ze helburu ditugu, ez badakigu noruntz goazen. Orduan, azkenean herritarren arreta ere hobetuko da, kide izatearen sentimendu hori ere handituko da, eta batez ere leheno esaten duen arira, ez? Kanpoko komunikazioa eta marka irudia hobetuko du. Azkenean, pandemiak ere inflexio puntu bat, ez? Suposatu du barne komunikazioko estrategia hauetan, ez? Azkenean, gure etxetara azkar korrika joan behar izan ginean, ez? Eta askotan administrazio publiko askok bai zuten barne komunikazioko estrategia batzuk implementatuta eta beste batzuk ez. Honek ze suposatu zuen, azkenean eragin emozionala edo inpaktu emozional importante bat. Barne komunikazioko estrategiak implementatuta zituzten hainbat administrazio, eragin emozionala edo ongizate, pertsonen ongizatearen alde lan egin zuten, mezu positiboekin, bidelagun hori izaten eta horrek azkenean inflexio puntu hori suposatu zuen eta nabaritu zen, barne komunikazioko estrategiak benetan pandemian implementatuta zituzten erakunde horiek. Honen aurrean, eta guainoa amargako hauekin, honen aurrean pandemia ondoren, bazeuden administrazio publiko askok edo aurretik implementatzen ez zituztenak, eta topatu naiz administrazio askorekin hasi dirala benetan barne komunikazioko estrategiak implementatzen pandemiaren ondoren eta telelana edo etxetik lan egin behar horren ondoren. Eta hasi dira 10, oain partekatu nahi ditudan 10 gako hauek implementatzen eta benetan garrantzia ematen 10 gako hauei, oain partekatuko ditudan 10 hauek. Lehenengoa, komunikazioa, barne komunikazioa ez dute komunikaziokoek bakarrik egiten. Azkenean, sentsazioa da barne komunikaziokoek noski gidatu dezakete, lidergoa eraman dezakete, eta pieza importante bat, pieza estrategiko bat izango dira, bidean,
Baina dena gera, puzle honetan pieza guztiak gera importantea. Edozeinek, asko esaten du administrazio publiko batean, edozeinek mezu bat helarazi ezak, edozeinek gea informazioaren edo edukien ekoizle, eta hori ez dugu ahaztu behar, beraz. Barne komunikaziokoek, bai, eraman dezakete lidergoa, bai, eraman dezakete prozesua, baina azkenean, barne komunikazioa ez dugu ahaztu behar denok egiten degula, eta pieza guztia gehala importantea puzle honetan. Azkenean pixka bat komentatzen nuena, gidatzen badute, beraiek gidatu, baina guztiak inplikatuta egon bargea. Baita ere, barne komunikazioa ezin dugu ulertu zerbait isolatutzat bezala, hau da, zeharka joan behar duen prozesu bat izan behar da, eta komentatu bezala pertsona guztiak gea importantea prozesu honetan. Bigarren puntua, barne komunikazioa teknologia baino askoz gehiago da. Leheno komentatzen izuen, ez da? Galdetzen nuenean, barne komunikazioko estrategiak implementatuta dituzu, askok komentatzen ziatela, bai, sare sozial korporatibo badaukagu. Baina benetan ikusi dugu, barne komunikazioa teknologia baino askoz gehiago dela. Komentatu bezala, pertsone gainea, sare sozial korporatibo bat, edo edozein tresna, edozein teknologia, edo edozein baliabide, implementatzen badugu gure administrazioan, baina pertsonek ez badute ulertzen, zertarako daukagun sare sozial korporatibo hau, edo ze onura ekarriko ditun, eta gaina lankarga bat bezala ikusten bada, ez du ezertarako balioko martxan jartzen ditugun barne komunikazioko estrategiak. Ez du ezertarako balio sekulako inbertsioa egitea sare sozial korporatibo batekin, ez bada sentsibilizazio lan bat egiten, hau da, ulertaraztea, nolabait ulertaraztea pertsonei zertarako daukagun tresna hori, ze onura ekarriko ditun eta nolabait ze abantaia izango da bere egunerokotasunean eta noski erakundearen markan. Hirugarren puntua, oztopoak gainditu. Ez da bide erresa horrelako barne komunikazioko estrategia martxan jartzea. Harriak aurkituko ditugu bidean, oztopoak aurkituko ditugu bidean, erresistentziak aurkituko ditugu bidean, bai edo bai. Gauza beste modu batean egin nahi ditugunean, gauzak berritu nahi ditugunean, innobatu nahi dugunean, oztopoak egongo dira bai edo bai. Zenolako oztopo aurkitu ditzazkegu bidean? Barne komunikazioko estrategia horien onurak, esan bezala, benetan ikusten ez dituzten pertsonak, kontrola galtzeko prest ere ez dauden pertsonek, gaitasun digitalak ere, arrakal digitalak edo eten digitalak, hau da, gaitasun digitalak ez duten pertsonek ere egongo dira, eta hauek normalean oztopoa jarriko dizkigute, eta horretarako prest egon bar gara, hau da, gaitasun digital horiek, nolabait laguntzeko edo bide laguntzeko eta arrakal digital horiei aurre egiteko, aldatzeko eta berritzeko prest ez dauden pertsonak, eta gero hitz egingo dugu ere puntu honekin, egitura klasikoak eta hierarkikoak apurtzeko prest ez dauden pertsonak ere. Azkenean hemen dezu ez, Nikolakoak askotan entzun dut, ez hemen beti egiten dugu horrela, eta ez gaude aldatzeko prest. Honi ere aurre egin beharko diogu, eta oztopo eta harri hori ere aurkituko ditugu bidean. Azkenean da kultura aldaketa bat, beharrezkoa izango da, horrelako barne komunikazioko estrategiak implementatzen hasteko, aldaketarekiko erresistentziak, pixkat leheno komentatu dizkizuedanak, oztopoak eta pixkanaka gauzak, leheno esan bezala, beste modu batean egiteko prest eta irekiak egon behar gara. Laugarren puntua, leheno Kristinak ere aipatu du honi buruz, adimen emozionala, hitz egin du empatia, hori ere, barne komunikazioko estrategia barruan ere, azkenean ekipo osasuntsuak egiteko izateko adimen emozionalari garrantzia eman barko diogu. Azkenean barne komunikazioari buruz ari garenean pertsonetaz ari gara, eta hori ez dugu ahaztu behar, Empatia, Kristinak aipatu bezala, erresilientzia, motivazioa sustatzeko ekimenak martxan jarri beharko ditugu. Leheno esan dut pandemian ere mezu positiboak, animatzeko, motibatzeko mezuak, azkenean taldeen osasun mentala zentroan jarri, ongizatea, ekipoaren ongizatea zentroan jarriz. Bosgarrena oso importantea izango dana, jarrera eta entzute aktiboa. Honekin
Zer esan nahi dut, azkenean, askotan, borondate arazo bada, edo jarrera arazo bada, egon daiteke, lehen esan dut oztopoak aurkituko ditugula bidean. Horretarako entzute aktiboa ezinbestekoa izango da. Jakin behar dugu ere entzuteko ere estrategia jarri beharko ditugu. Zer esaten ari da benetan barnean? Lehen esan dizuet, askok komentatzen ziaten, barne komunikazioko estrategiak implementatuta zituztela, baina gero topatzen nintzen benetan gatazkak zeudela, arazoak zeudela, beraz, entzute aktiboa ezinbestekoa izango da. Entzun egin behar dugu, zer esaten ari den, ze arazo dauden, ze nolako oztopoak dauden barne komunikazioan edo taldean. Eta horretarako, gero aipatuko dut beste puntu batean ere, baina horretarako sentsibilizazio eta informazio lana ezinbestekoa da. Leheno komentatu dut, egon behar garala prest, azaltzeko zeintzu dian onurak, pertsonek ez ikusteko lankarga bat bezala baizik eta ze onurak aurkituko dituzten barne komunikazioko estrategiak implementatzen baditugu, Azkenean, borondaterik ez badago, zaila izango da profesionalek implikatzea eta profesionalek motibatzea. Beraz, jarrera eta entzute aktiboa, 5. puntua ere, ezinbestekoa. 6. eta batzutan hau, administrazio publikoetan konplikatua da. Egitura horizontalak. Lehen esan dut, pieza guztia ala garrantzitsua puzle honetan, Eta egitura horizontaletan ere, administrazio publikoetan ere, hau da, denok iritzia emateko aukera izan behar dugu, baina ez hori bakarrik, batzutan iritzia emateko aukera ematen da, baina gero iritzi horiek ez dira aintzat hartzen. Beraz, iritzia emateko aukera iriki, baina entzute aktiboaren bidez, eta horiek baita ere aintzat hartzen. Denok gara, administrazio publikoaren barnean, pieza estrategikoak eta denok parte hartu dezakegu eta denok iritzia eman behar dugu puntu berdinean, Azkenean adimen, inteligenziaz multiples edo adimen anikoitzak, denok prozesuan barne komunikazioko estrategia hauek implementatzerakoan denok izan behar dugu aukera hori komentatu bezala iritziak emateko eta kide guztiek partekatu behar dute beren ezagutzak, beren esperientziak, azkenean herritarrei arreta egoki bat emateko denok gara, pieza estrategikoak, denok izan behar dugu aukera gure esperientzia eta gure gaitasuna emateko. Ez zuzendaritzakoek, baina baita ere arretan daudenak, hau da pieza guztiak dira estrategikoak prozesu honetan. 7. Dinamizazio eta lidergo taldeak. Honekin, zer esan nahi dut? Beharko ditugula talde batzuk guzti hau bultzatuko dutenak. Talde heterogenioak, ez bakarrik leheno esan dut komunikaziokoek, baizik eta talde heterogenioak, profesional desberdinak guzti hau bultzatzeko eta benetan ulertzeko, sentsibilizazio lan hori egiteko, dinamika eta estrategia desberdinak martxan jartzeko eta pixkat guztia bultzatzeko. Bestela, konplikatua izango da guzti hau aurrera ateratzea. Azkenean talde hauek izan behar dute bide lagun bat. Konfidantza sustatzeko, laguntza ere eskaintzeko, edozein arazo baldin badaude, talde lidergo, talde motorra edo talde implikatutako talde hori lagunduko du estrategia hauek martxan jartzen. Komentatzen nuen, zentzurik izango luke Twitterrek inork ez badu txiorik argitaratzen. Batzutan hau gertatzen da, sare sozial korporatibo bat martxan jartzen dugu, oso ondo, sekulako inbertsioa egiten da, eta gero hor ez dago edukirik. Inork ez daki ere, baina ez dakit zer argitaratu. Zertarako, hau da, inork ez badigu azaltzen, inork ez badigu laguntzen bidean, esateko zenolako edukiak argitaratu daitezken, talde hori ere eduki horiek argitaratu itzazke pixkanaka, denok ulertzeko zenolako gauzak egin daitezke, interakzioa ere sustatzeko, beharrezkoa da, azkenean norbaitek prozesua bultzatzen duena, Adibidez, koordinazio mailak beharrezkoak dira, guzti hori bultzatzeko,
plataforma edo estrategia bultzatzen lagunduko duen, komentatu bezala talde heterogenioa, dinamizatzeko bestela oso komplikatua izango da guzti hori aurrera ateratzea. Beraz, leheno esan dudan puntua aipatzen ari naiz berriro, ez? Teknologia baino askoz gehiago da. Ez badago talde bat, pixka bat hau sustatzen, ez du funtzionatuko edo nahiko komplikatua izango da guzti hau aurrera ateratzea. Horretarako beharko ditugu azkenean ekintza plan bat, protokolo bat eta guzti hori bultzatuko duen zerbait bestela oso komplikatua izango da dinamizazio estrategia gabe guzti hau aurrera ateratzea. Beraz, kontziente izan behar gara, baita ere, denbora beharko dela eta talde bat beharko dela guzti hau aurrera ateratzeko. 8. erakundearen enbaxadoreak. Azkenean, pertsonak, leheno Kristina konfidantzari buruz hitz egiten zuen, empatiari buruz, pertsona gehiago sinesten dugu edo konfiantza gehiago daukagu, pertsonengan logotipo batengan baino, ezta? Udalak esaten badigu zerbait ondo, esan digu ondo edo gaizki depende zer esaten digun, baina esaten digu zerbait, baina normalean pertsona batek esaten digunean, konfidantza hori edo empatia hori gehiago sustatzen da, ez? Erakundearen enbaxadoreak azkenean dira, pertsona horiek administrazio publikoetan lan egiten daudenak eta benetan proiektuan sinesten dute, proiektua bizitzen dute eta guain ekarriko eta adibide bat oso gertukoa, adibidez Pedro Irusta, jardunaldi hau aurrera ateratzeko, bere blogean, bere sareetan zabaldu du benetan proiektua, proiektuan sinesten zuelako jardunaldian inplikatua zeolako, Amalia izan daiteke beste erakundearen enbaxadorea, bere logotipoaren atzean, dagoen pertsona eta horren, esango genuke, horren alde egiten du edo erakunde horren balioak, erakundearen helburuak zabaltzen ditu, bere kanaletatik benetan sinesten dulako. Eta azkenean, gehiago sinesten dugu, Pedro edo Amaliak esaten diguna, logotipo bat esaten diguna baino. Beraz, pertsona hauek dira eskuartean duten proiektu horretan, balioetan sinesten dutenak, erakundearekin ere lerrokatuta daudenak, eta beren estrategiarekin, proiektuekin, erakundeekin, bat doaztenak, izan daiteke, modu naturalean, kaso honetan dan bezala. Azkenean, enbaxadore hauek lagunduko dute kultura partekatua sustatzen, kide izatearen sentimendu hori ere areagotzen, konfidantza sustatzen, antolaketa ere hobetzen, lagunduko digu sinesgarritasunean ere, konpromezua eta hau azkenean bukaerara, azkenean epe luzera, markaren kultura ere sustatzen lagunduko digu. Erakundearen enbaxadoreak pixka bat komentatzen nuena, marka gerturatuko digu, humanizar la marka erderaz komentatzen duguna, marka gerturatzea lortuko da, gardentasunaren alde egingo dugu, pertsonak daudelako atzean, langileak ere ahuldun du, protagonistak bihurtu baita ere, eta horrek azkenean motibatu egingo du, azkenean jardunaldi honen antolaketan implikatzen banaiz, eta azkenean profesionalen ahulduntzean lan egiten dugu, protagonistak bihurtzen ditugulako, interneten presentzia edo ikusgarritasun horretan ere lan egingo dugu, gaitasun digitalak ere sustatuko dugu ekipoan, zabaltzen hasten badira bere sare sozialetan, eta pixkat gaitasun digital horiek ere sustatuz. Krisiak laguntzeko ere baliagarriak izan daiteke pieza hauek, arazo bada honean hor daude, pertsona horiek aurpegia ematen laguntzen, krisi horiek kudeatzen, eta motivazioa, koordinazioa eta implikaziorako pieza estrategikoak izango dira erakundearen enbaxadoreak. Leheno komentatu dut, 9. formatu erakargarriak. Formatuak, baliabideak edo teknologia edo plataformak etziela garrantzitsuena eta mantentzen dut, azkenean ikusi ditugu, puntu asko daudela, adimen emozionala eta puntu asko daudela atzean. Baina hori ez du esan nahi, formatu erakargarrien alde ez degula egin behar, lan egin behar. Hori bai ez dira helburu bat, baina noski lagunduko digute prozesua albideratzen, prozesua implementatzen eta prozesua era egokian martxan jartzen.
Zein izan daiteke, formatu erakargarriak, azkenean lankidetzarako tresnak ez dira, eta noski lagunduko digutela, baina ez dugu ahaztu behar, helburuak finkatu behar ditugula, eta ez dela gauza teknologian inbertitzea, jakin gabe benetan zertarako nahi dugun, zer egingo dugun eta plan bat atzetik garatu gabe. Askotan alderantzizko prozesua egiten da, ez? Herramienta teknologikoa hartzen dugu jakin gabe oso ondo zertarako, beraz. Horregatik bukaera jarri dut, formatu erakargarriak, importanteak dira, baina aldez aurretik lanketa hori egin beharko dugu. Azkenean, ez da berdina proiektuen kudeaketarako nahi izatea, hor sare sozial korporatiboak izan daitezke, edo, hemen jarri ditut beste batzuk, baina izan daitezke bestelako tresna digitalak, proiektuen kudeaketarako, izan daitezke barruko edukiak sortzeko, baita ere barruko edukiak erakargarriak izan behar dira, bideomarketinga ere sustatu dezakegu gure, ez, barruan, adibidez, ez, konfinamenduan, langile asko, profesional asko, lanetik lanean ari zirela, bideomarketingaren bidez erakutsi ziguten, ez dakitzuek ikusi zenute, baina erakutsi ziguten, etxetik ari zirela lanean, eta azkenean beste ikuspegi bat, erakutsi ziguten gizarteari, edo webinar asko edo masterclass asko antolatu ziren, barneko profesionalak, ez, horiek eskainiz, ez, azkenean, tresnak, hor daude, tresnak, erabili ditzazkegu, formatu erakargarriak sortu ditzazkegu, baina beti ere helburuak ahaztu gabe. Eta 10. Noski, bukaerarako utzi dut, baina noski plan bat beharko dugu, ez? Beste puntu guztiak oso garrantzitsuak dira, aipatu ditudan puntu guztiak ezinbestekoak dira prozesuan, baina plan bat gabe oso komplikatua izango da guzti hau aurrera ateratzea, ez? Denok nora ezean ibiliko gera bestela eta denok norabide berdinean, ez? Joateko ezinbestekoa izango da plan bat eukitzea barne komunikazioko estrategia hauek implementatu ahal izateko. Plan honetan, noski, aurrena diagnostiko bat egin beharko dugu, ikusi benetan osasuntxua dagon erakundea, gatazkak dauden, ze puntutan gauden, barne komunikazioa ondo ari dan funtzionatzen eta jakiteko ze puntutan gauden. Noski helburuak finkatu beharko ditugu, ezin dugu sare sozial korporatibo bat implementatu jakin gabe zertarako nahi dugun, beraz helburuak oso argi finkatu beharko ditugu. Ekintzen diseinua eta horretarako leheno aipatu dizuedan talde hori, lidergo talde hori oso garrantzitsua izango da, ez ekintza hauek implementatzeko eta martxan jartzeko. Kanalak eta formatuak leheno ikusi ditugu, ez? Kanalak ikusten dezue bukaeran, ez hasieran, eta noski ebaluazio eta egokitzapenak. Eta batez ere martxan jartzea, ez kajoi batean uztea, baizik eta benetan implementatzea, horregatik talde horiek oso importanteak dira, lagunduko digute guzti hori, eta bide lagun izango dira, ez? Prozesuan lagunduko digute guzti hori martxan jartzen. Beraz, planaren diseinua, baina batez ere martxan jartzea eta horretarako pieza edo estrategiak martxan jartzea. Hemen dezuela urpena, nahi badiozue argazki bat atera, pixkat puntu guztiak, ez? Barne komunikazioa ez du komunikazio arloak bakarrik egiten, ikusi dugu pieza guztiak dirala estrategikoak, komunikazio arloak, barne komunikazioa teknologia baino askoz gehiago da, oztopoak aurkituko ditugu bidean, bai edo bai, adimen emozionala oso importantea izango da prozesu honetan, azkenean barne komunikazioaz hitz egiten ari gerenean pertsonez ari gera, jarrera eta entzute aktiboa, egitura horizontalak batzutan komplikatua izaten dela administrazio publikoetan haustea, ez, aurreko egitura hierarkikoekin. Dinamizazio eta lidergo taldeak ere pieza oso garrantzitsuak izango dira bidean, lagunduko digute guzti hori implementatzen. Erakundearen enbaxadoreak ere beste pieza importantea izango dira gure barne komunikazioko planean. Formatu erakargarriak, ez dira helburu bat, baino lagunduko digute, ez, lankidetzarako tresna hauek lagunduko digute guztia implementatzen, eta horren aldeko apostua ere egin behar dugu. Eta bukatzeko plana eta batez ere martxan jartzea, ez kajoi batean gordetzea, baizik eta
esfortzua egitea guzti hori implementatzeko eta guzti hori martxan jartzeko. Azkenean, eta pixkat aurreko ideia berreskuratzen dut, baliabideak ez du hobetzen funtsean funtzionatzen ez duena. Hau da, jarrerarik gabe, konpromesurik gabe, inplikatutako pertsonak gabe, barne komunikazioko estrategiak ez dute funtzionatuko. Pixka bat nik askotan komentatzen dut, ez? Sekulako sare sozial korporatibo batean inbertitzen dugunean, ez? Ferrarioa daukagu, baina implikaziorik gabeko barne komunikazioa, gasolinarik gabeko Ferrari bat bezalakoa da. Zein izango da azkenean gure gasolina? Pixkat hitzaldian komentatu ditugun puntu asko, ez? Gure gasolina izango da lankidetzak sortzea, barruan dugun potentzialtasun hori indartzea, espazio berritzaileak sustatzea, gauzak beste modu batean egin daitezkela pixka eta ahalbideratu, eta profesionalak ere protagonistak bihurtu. Hitzaldia hasi naizenean galdera bat egiten nizuen, barne komunikazioko estrategiak implementatuta dituzuen, galdetzen nizuen, eta orain bukatu nahi dut, pixkat entzun dezuen guztia hausnartu, barneratu eta beste galdera batekin bukatu nahiko nuke. Zuen erakundeak barne komunikazioko estrategiak martxan jartzeko gasolina badezue, mila esker zuen arretagatik. Bale, mugatu nahi zazkenian. Galderare bat erantzuteko, denbora oso ondo ari zarete errespetatzen. Baten batek, barne komunikazioari buruz, zalantzarik edo galderarik, zuk zerbait gehiago komuntatu nahiko zenduke? Bai? Tenía muchas preguntas, primero felicidades porque el tema ya es muy bueno que salga aquí. Y el planteamiento también, ¿no? Tenía dos preguntas en realidad. Por una parte, has hablado de la gasolina, de la implicación, etcétera. Claro, es muy difícil competir por conseguir la atención de tu público, incluso si el público es interno. Entonces, la primera pregunta sería, a ver cómo hacéis para gestionar la atención y para medirla, para ver si llegáis, si la gente se implica de verdad, ¿no? A ver si hay gasolina o está vacío el depósito. Y por otro lado, claro, cuando tú comunicas internamente, un público tan privilegiado y tan dueño del sitio donde estás como es la gente con la que trabajas, vas a recibir respuestas por el otro lado, de dos tipos. A veces quiero hacer un proyecto nuevo y otras nada funciona bien, ¿no? Los dos tipos de respuestas. ¿Cómo enlazáis de comunicación con las personas que pueden resolver lo que esa persona ha planteado, el lanzar un proyecto nuevo o arreglar algo que no funciona? ¿Cómo hacéis ese camino? Respecto a la primera pregunta, me comentabas cómo saber, ¿no?, esa gasolina, si está funcionando, si no está funcionando. Yo he hablado de los grupos, ¿no?, de dinamización, creo que son muy importantes porque al final, y además que sean heterogéneos, es decir, esas mesas de coordinación o grupos motores tienen que ser heterogéneos para que haya diferentes perspectivas, porque a veces se apuesta solo por grupos de comunicación y falta, ¿no?, esa perspectiva. Entonces sería un poco implicar en esa mesa de coordinación y poner en marcha actividades que de alguna manera fomenten esa interacción. A la hora de medir, pues no suele ser fácil. Tenemos diferentes indicadores, ¿no? Las propias redes sociales corporativas nos pueden ofrecer herramientas, nos pueden ofrecer esos indicadores, pero a veces pues, no son demasiado efectivos, otras sí, ¿no? Pues un poco si esos contenidos, como en las redes sociales, ¿no?, normales, pues un poco si se está de alguna manera compartiendo el contenido, si se comenta, si se está difundiendo, y luego también a través de diferentes encuestas, a través de seguimiento, de reuniones, de encuestas también que ayuden a saber si vamos por buen camino. Y yo, como comentaba, ¿no?, cuando voy a administraciones públicas, al final se palpa también, ¿no? Se hacen esas entrevistas personales o entrevistas entre profesionales y poniendo al final preguntas estratégicas te das cuenta de que realmente pues, hay un problema, ¿no? Si muchos me están comentando, por ejemplo, que se están enterando fuera hablo en medios de comunicación de proyectos que se están realizando dentro y ahí hay un conflicto, ahí ya tienes indicadores que te dicen que algo no va bien, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta… ¿Cómo coordináis
los inputs que os dan de vuelta las personas que trabajan en el ayuntamiento. Claro, comunicáis, pero de vuelta ellos comunican. Dice, oye, yo te quiero decir que esto no me gusta, o al contrario, que quiero hacer un proyecto nuevo que estaría muy bien, ¿no? Bueno, a la hora de gestionar eso no suele ser fácil, porque he comentado además que las estructuras normalmente son estructuras clásicas, entonces se trabaja hacia esa horizontalidad e intentar un poco que los proyectos que se puedan poner en marcha, bueno, para motivar, que comentabas que hay las dos partes, ¿no? Gente que no está motivada, suele ser complicado, pero bueno, hay diferentes estrategias, ¿no? Como puede ser un poco pues, actividades para dinamizar, para fomentar, ¿no? Actividades de innovación en las que puedan de alguna manera participar y se vayan un poco implicando con proyectos. Y gente que quiere realizar proyectos, pero por ejemplo, comentabas, no se puede, pues son más difíciles de gestionar, ¿no? En estos casos, normalmente se suelen, lo que yo conozco desde mi experiencia, ¿no? Pues en estos grupos, por ejemplo, motores, se intenta dar, yo comentaba que eran piezas estratégicas que acompañan, ¿no? En el proceso. Se suele intentar un poco dar respuesta a esas solicitudes. A veces, sí o sí, no se puede, pero dentro de lo que se puede, ese grupo, y lo que me suele gustar de esos grupos es que al ser heterogéneos traen al final diferentes perspectivas, podemos poner en marcha esas estrategias para, de alguna manera, poco a poco poder ir haciendo eso que a un grupo le puede estar motivando. Y también quería comentar, que no lo he comentado, implicando también a todos, cuando digo todas las piezas, incluso porque me he encontrado en administraciones públicas que no integran, por ejemplo, a personas o empresas que gestionan servicios. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no son funcionarios? ¿Qué pasa? Y que la comunicación interna al final queda corta porque son al final los que están dando servicio a la ciudadanía, ¿no? Entonces, también escuchando a esas, por ejemplo, a esas empresas que muchas veces, o algunos de los casos que yo he seguido, no han implicado. Entonces, al final, la comunicación interna. Entonces, implicando a todos los agentes con esos grupos heterogéneos, tiene que estar todo el mundo, intentar un poco dar respuesta. A veces es verdad que suele ser complicado, pero bueno, ese grupo yo creo que ayuda y acompaña a todo el proceso. No sé si te he respondido. Esturi. Bueno, galderarik ez baldin badago aurrera egin beharko dugu, eskerrik asko Nagore, eta kanpo komunikazioaren gaiari heldu behar diogu orain, Nagore de los Ríos Garcíarekin egingo dugu. Ella es directora de Comunicación Institucional del Gobierno de La Rioja y a su vez es directora de Comunicación de Concha Andreu, que como saben es la presidenta riojana, y con ella hablaremos un poco de la tarea que tienen las administraciones públicas en este concepto de la comunicación externa. El título de la ponencia: Comunicación externa, claves para la elaboración y desarrollo de una estrategia eficaz. Hola, hola. Ya, vale, perfecto. Ya busco aquí en el culete. Bueno, lo primero de todo deciros que estoy muy ilusionada, agradecer que me hayáis invitado porque hace 3 años que no me subo a un escenario, ¿no? Era una costumbre habitual que tenía y bueno, la última vez que me subí tenía un bombo así, ahora tengo una bomba en casa porque he cambiado un poco de actividad, tanto personal como laboral, y me dedico bueno, pues, a ayudar a los demás a que hablen, ¿no? A que comuniquen. Entonces, os reconozco, y lo notaréis por mi voz, que te estoy teniendo hasta pánico escénico, porque, bueno, siempre te preguntas, ¿no? Se me habrá olvidado cómo funciona esto. Y es que realmente comunicar es difícil, ¿no? Sino que se lo digan a Casado, que todavía está buscando el botón de off de las placas solares, no vaya a ser que por la noche se le encienda una bombilla, ¿no? Yo, de verdad, quiero empatizar mucho con esas personas que se rompen literalmente la cara, vamos a verlo en un vídeo, por comunicar. Esto es reciente, vamos a ponerlo, es de ayer, es mi jefa, estaba en la primera piedra de un centro de salud.
todos los que se han implicado en que... Un focazo. Bueno, no os preocupéis. Ya pasó. Bueno. Cuidado. ¿Sí? Voy al centro de salud. Todavía no está. Bueno, entonces salió espléndida, ¿no?, de la situación y bueno, pues brilló, ¿no? La verdad es que empatizo mucho con la gente que comunica y también con los que nos dedicamos, sobre todo con el de Casado, ¿no?, con el que ayuda a comunicar, ¿no?, porque tal vez entre intentar brillar la luz y tal, bueno, pues que se lía un poco. No os preocupéis que no voy a hacer un Iván Redondo, hoy voy a contar solo aquello que se puede contar, ¿no?, porque es que Redondo es, estas personas del sector, el único hombre que tropieza 3 veces en la misma piedra, ¿no? La primera, una entrevista, la segunda, otra entrevista, la tercera, otra entrevista. Y es que solamente tenemos como dos cosas prohibidísimas los que nos dedicamos a esto. Una, conceder entrevistas, y 2, no coger el teléfono 24 horas, 365 días, ¿no?, que eso está castigado con pena de muerte. Pero puestos a empatizar, yo entiendo realmente por qué ha dado 3, ¿no?, o ha necesitado 3. La primera, a Évole, no sé si la habéis visto o la recordaréis, el mensaje era claro, ¿no?, que a mí no me han cesado, que yo me he ido, que el nene no se cae, el nene se tira, ¿no? Porque claro, tú te imaginas ahí a Pedro Sánchez y a Redondo en el despacho y no es por ti, es por mí, no es por ti, no es por mí, no, venga, sí, cuelga tú, ¿no? Es casi como lo que nos intentaba transmitir, ¿no? La segunda con Susana Griso, también necesitó una segunda porque, claro, tenía que transmitir otro mensaje, ¿no? Y era, hey, que estoy libre, busco trabajo. Claro, mucho más fácil hubiese sido abrirse un perfil en LinkedIn, un perfil en InfoJobs o incluso Tinder, ¿no? Y la tercera con Carlos Alsina, en Onda Cero, ¿no? Necesito una vez más para decir, oye, contratarme que soy bueno porque puedo ayudar a predecir quién va a ganar las próximas elecciones. Aquí, bueno, pues lo que trató es de hacernos un spoiler a todos, ¿no? Y es que al final la comunicación política va de eso, ¿no? Es ciencia ficción, bueno, pues es una película, ¿no? Va de películas. La comunicación institucional no tiene nada que ver con esto. La comunicación institucional es bonita desarrollarla, es agradecida. ¿Por qué? Porque habla de cosas reales, va de la gestión, va de los servicios, es muy útil y interesa a la población, ¿no? Porque al final son las cosas que necesitan. Lo que pasa es que es un poco sosa de contar, ¿no? Os imagináis a Redondo diciendo, no, hicimos una campaña para anunciar que abríamos la temporada de piscinas municipales, ¡buah, fue la bomba, nos tirábamos ahí! Bueno, no tiene tanta gracia, ¿no?, a la hora de desarrollarla. Ojo, puede ser creativo, puede ser estupendo a la hora de desarrollarla, pero la comunicación política es diferente porque es mucho más dura desarrollarla, es desagradecida, estigmatiza, por él o él grita ahora esto de independencia, ¿no? O sea, soy un personal libre, independiente, puedo trabajar para todos, ¿no? Pues que te estigmatiza al final, ¿no? Y es muy desagradecida porque, bueno, va un poco más sobre sentimientos, sobre juicios de valor, estás todo el rato en el foco, te están juzgando, da igual lo que hagas, siempre va a estar mal hecho, ¿no?, para unos, porque además su trabajo consiste en decir que estás haciendo mal, claro. Y tiene estrategias un poco más complicadas, ¿no? Pero la realidad supera Borgen, El ala oeste de la Casa Blanca, Barón Noir, nunca sé cómo decirlo, Juego de Tronos, incluso Vamos Juan, aunque ahí yo creo que estamos un poco a la par, ¿no?, en algunos sitios. ¿Interesa a quiénes? Bueno, pues interesa a los periodistas, interesa a los políticos, interesa a los profesionales del sector y os interesa a vosotros que estáis aquí. La comunicación interna es muy diferente, nos lo explica Unagore perfectamente, a la comunicación externa, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Son diferentes estrategias, son diferentes destinatarios, tenemos diferentes objetivos y usamos diferentes canales, ¿no? Y la comunicación interna, y la comunicación online y la comunicación offline, esa es la misma. O sea, es una única estrategia, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de comunicación digital y comunicación... no. La comunicación es la misma, la estrategia es la misma. Lo único que cambia es la implementación o el desarrollo de esa comunicación, ¿no? Cambia el lenguaje, cambian los canales, cambian a veces incluso hasta los destinatarios, ¿no? Pero ¿por qué es importante tener una estrategia? Bueno, pues
la comunicación tan solo es una herramienta para alcanzar los objetivos de gestión. Por lo tanto, la estrategia tiene que estar basada y acompañada en alcanzar esos objetivos, ¿no? ¿Cómo? Influyendo. O sea, la herramienta de la comunicación lo que hace es influir en los destinatarios para que ellos, a su vez, se vean empujados a actuar de alguna forma y eso haga que repercuta al final en la consecución de tus objetivos, ¿no? Y todo objetivo, lo decía Nagore antes, tiene que ser medible. Me da igual en comunicación interna que externa, ¿verdad? Tienen que ser medibles. ¿Para qué? Para que podamos aprender, para que podamos corregir, para que podamos mejorar, ¿no? La mejora continua es lo que estamos buscando, la perfección no la buscamos, una utopía no sirve para nada, ¿no? Pero la mejora continua yo creo que sí, ¿no? Y sirve para dos cosas principalmente, ¿no? La primera, para marcar el rumbo, o sea, para no perdernos, para saber lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, no salirnos. Y la segunda, para unificar, alinear, ir todos con el mismo criterio, tanto en el equipo como mantener el criterio también a la hora de desarrollar las acciones comunicativas, ¿no? Que sigan la estrategia, porque si vas haciendo acciones comunicativas según se te van ocurriendo, pues no tiene sentido si no están alineadas, ¿no? Y luego hay, bueno, yo diría la típica frase estas que dicen los gurús, ¿no? No hay estrategia mala, sí. Hay estrategias buenas, malas, regulares, pero de lo que sí estoy segura es que la peor estrategia es la que no se implementa, ¿no? Esta conferencia iba de claves para la elaboración de una estrategia de comunicación y yo he seleccionado un poco 5, ¿no? O sea, la primera de ellas es que el orden de los factores sí que altera el producto. Eso llevo años repitiéndolo porque muchas veces te dicen, bueno, vamos a hacer unos vídeos y a partir de ahí ya comunicamos. Esto es empezar la casa por el tejado, ¿no? Los vídeos ya veremos si vienen, si son necesarios, ¿no? O sea, no nos fijemos en el formato, en el desarrollo. No. Primero tenemos que tener claros los objetivos. A partir de ahí desarrollaremos y segmentaremos e identificaremos los destinatarios. Veremos cuáles son sus necesidades y cómo vamos a comunicarles, ¿para qué? Para motivarles, para que alcancemos nuestros objetivos, ¿no? A quién necesitamos. Y después ya desarrollamos ese plan de acción, es decir, el para qué son los objetivos, el a quién son los destinatarios y el cómo es ese plan de acción, ese desarrollo, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos que no solo ser creativos, sino también ser eficaces, ¿no? Y en ese momento es cuando ya desarrollamos el contenido, el mensaje, o sea, el qué vamos a contar, ¿no? Los canales, el tanto on y off, el a través de qué vamos a llegar, ¿no? El momento, o sea, no seáis inoportunos como los de Vodafone que te llaman siempre el único día que te echas la siesta, ¿no? El cuándo, porque un mensaje impacta de una forma muy diferente según cómo te pillen o según cómo tú estés predispuesto, ¿no? Y por último, pues los soportes. Ahí sí, ya vamos, si es un vídeo, o si es una infografía o qué tipo de cosas es, ¿no? La segunda clave que a mí me gustaría resaltar es que hay que terminarla. O sea, la estrategia no vale con tenerla en la cabeza, así medio atar, tal. No, hay que escribirla, hay que terminarla y hay que meter todos los ingredientes, no se nos puede quedar ni uno. ¿Por qué? Porque si no, luego no la acabamos de implementar del todo y por supuesto que no la medimos. Por eso hay que hacerla completa y hay que desarrollar también un plan de acción, ¿no? La tercera clave que a mí me gustaría destacar es la de que hay que difundirla. Las estrategias de comunicación no son secretas, no deberían ser secretas. Cuanto más se conozca dentro de la organización, por supuesto, pero incluso fuera, mejor. ¿Por qué? Porque mejor la van a entender, mejor lo van a ir interiorizando, mejor van a ir empatizando contigo. Ninguna estrategia es maléfica, todo lo contrario, ¿no? O sea, las estrategias hay que darles a conocer y eso que llevas avanzado, ¿no? Por lo tanto, hay que compartirla siempre. El cuarto punto sería que sea breve, fácil, asumible, que se entienda, porque si no la gente se le olvida, ¿no? y luego acaban dudándolo. Entonces, que se comparta en un par de hojas, no más, y que sea eso, ¿no? que cuando tú la ves, la sientas tuya, la compartas y la entiendas perfectamente, ¿no? Y luego, dentro de esa parte, que sea
coherente pues, con el plan estratégico, o sea, que esté pegado al que no nos la inventemos los de comunicación, que es lo que queremos hacer. No, nosotros estamos para servir al plan estratégico, al pacto de gobierno, al programa electoral, a lo que sea que se ha definido como hoja de ruta dentro de nuestras administraciones, ¿no? Y por último, la quinta yo creo que tiene que ser medible. O sea, me da igual si usáis OKRs, KPIs, indicadores de un tipo, de otro, pero que se midan, que os pongáis vosotros vuestros propios objetivos y yo también soy muy pesada en eso, que se mida, ¿no? Porque una vez que se mide hay que hacer dos cosas también, ¿no? Analizarla, ojo, nada de parálisis por análisis, por supuesto, pero ir analizando por dónde va, cómo va la gente, cómo va reaccionando, ese feedback que nos van transmitiendo para mejorar, aprender, corregir y todo eso, y sobre todo velar por su cumplimiento, porque si no estamos velando porque se cumpla, pues claro, estamos midiendo cosas que tampoco tienen sentido, ¿no? Y os voy a desvelar un poco la mía, ¿no? O sea, todas la del Gobierno de La Rioja. A ver, todas las estrategias son parecidas. Hay 2 o 3 modelos, o sea, tampoco hay que comerse mucho el tarro, porque luego cambia en función del partido político, del presidente, de los acuerdos, de las políticas, de los valores. Luego cambia todo eso en función de la implementación, pero las estrategias de comunicación en sí pues, son ABC, ¿no? La más básica, la de primero de comunicación política, pues es la típica de que te dicen, vale, que nos enseñan siempre que para las personas para que actúen hay que motivar que ellos piensen algo o se reafirmen en algo, ¿no? Y esa actuación solo se consigue a través de los sentimientos, ¿no? Entonces, el último de los sentimientos que debemos alcanzar siempre es como el de la ilusión, la esperanza, ¿no? Estoy contento o quiero algo, lo anhelo, entonces por eso hago algo, ¿no? Voto o lo que sea. Pero antes, bueno, pues hay que pasar por el miedo de volver atrás, de no alcanzar esto, de no tener lo otro. Es que si esto ocurre, porque nos movemos los humanos mucho más por miedo que por ilusión, o si no hemos pasado miedo primero, no llegamos tanto a la ilusión. Primero por miedo, para después atravesar el rechazo, ¿no? El rechazo a los obstáculos que ponen personas o situaciones que van a impedir que yo alcance ese estado de bienestar que me están luego mostrando como anhelo, ¿no? Esto es teoría, es básico y yo quería compartir con la mía, ¿no? La mía, que no tiene nada que ver con esto, es otro modelo, pero vamos, también está basada en los sentimientos, ¿no? Y os las puedo resumir en un pequeño relato que en realidad se basa en cómo nosotros contamos el pasado para explicar el porqué, por qué hemos hecho las cosas, cómo explicamos el presente de lo que estamos haciendo en cada momento y cómo proyectamos el futuro ya de cara a la continuidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del pasado, bueno, os cuento que mi jefa, que es del Partido Socialista, lleva 2 años gobernando y ha alcanzado la presidencia del Gobierno de La Rioja tras 24 años de gobiernos del Partido Popular. Entonces, ella lo que ha transmitido y por lo cual ha ganado las elecciones es porque ha vendido, ha comunicado, ha prometido un cambio. ¿Qué pasa? Que eso es lo que nosotros ya es pasado, lleva 2 años gobernando. Por lo tanto, cuando explicamos el pasado, reciente, pero cuando explicamos el pasado, el cambio ya se ha materializado. Entonces, lo que nosotros decimos es que el cambio ya se ha producido, ya hemos cambiado con buena nota, a pesar de la herencia recibida, a pesar de la pandemia, hemos cumplido con todos los objetivos que nos habíamos marcado como cambio, ¿no? Entonces, ahí transmitimos confianza y reafirmación para aquellas personas que han votado cambio, pues que no se sientan defraudadas, ¿no? Que, pues sí, con estos datos y esto que me han explicado, las expectativas que yo tenía pues, se han empezado a cumplir, ¿no? El presente, bueno, pues que estamos cumpliendo día a día con la recuperación, ahora ya no hablamos de pandemia, ahora ya hablamos de recuperación, ¿verdad? Social y económica en los 2 ámbitos en La Rioja, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que transmitimos? También emociones, ¿no? Pues tranquilidad, esperanza, y ya empezamos a trabajar la esperanza de cara al futuro. ¿Por qué? Porque ahora en el presente es cuando estamos afianzando y poniendo los pilares para que luego podamos decir con credibilidad en el futuro, oye, seguir conmigo
porque yo eso es lo que voy a contar, ¿no? A partir del futuro. Entonces, seguir conmigo porque somos la única garantía para que La Rioja siga cumpliendo y alcance los objetivos que nos hemos marcado en cuanto a la transformación de la región, ¿no? De la comunidad, sin dejar a nadie atrás. Ahí ya metemos nuestro ADN socialista, ¿no? Con ilusión. Entonces, volvemos otra vez a apelar a la esperanza, ¿no? Y a la ilusión y a los sentimientos. Una parte era cómo elaborar una estrategia y la otra de la conferencia era cómo desarrollar una estrategia eficaz, ¿no? Bueno, pues en este sentido casi todos somos presidencialistas, o sea, votamos al final a un alcalde, una alcaldesa, a un presidente, a un lehendakari, a un diputado general, o sea, las marcas, los partidos, bueno, pues influyen lógicamente, pero cuando estamos asociando las políticas con la gestión o con la elección, estamos visualizándolo en personas, ¿no? Por lo tanto, una cosa es la estrategia de gobierno y otra cosa es la marca personal. Esto tiene que estar alineado. Es decir, la marca personal es el lugar por donde vamos a vehiculizar y vamos a amortizar, vamos a capitalizar, vamos a utilizar la marca personal para traducir y explicar esa estrategia, ¿no? Para visibilizar y para demostrar que lo que estamos haciendo bueno, pues, tiene un sentido, ¿no? En este sentido, hay que hacer acciones coherentes también acordes a la estrategia siempre en dos ámbitos, ¿no? Nosotros marcamos la agenda. Es decir, nosotros, aquí entra mucha parte de la comunicación institucional. Nosotros damos a conocer, hablamos de nuestro libro. Si mezclamos la comunicación institucional con la comunicación política, hablamos de gestión y explicamos por qué estamos gestionando así. ¿Vale? Que incluso roza ya con el tema del gobierno abierto, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos haciendo así de esta forma y otros lo harían igual, la misma gestión, pero por otros motivos o con otros valores otra, ¿no? Entonces, ahí ponemos nosotros los temas, ahí marcamos nosotros los temas. Y luego está la B, es decir, la actualidad, lo que pasa, lo que sucede, la agenda que te plantean los medios, la oposición, otras administraciones y sobre todo eso, la actualidad, ¿no? Vivimos en un entorno y no podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo, ¿no? Una pandemia te viene, eso no estaba en la agenda de nadie, ¿no? ¿Ahí qué tenemos que hacer? Bueno, pues redirigir todas esas situaciones y aplicar la estrategia, o sea, no perder ni una sola oportunidad de comunicar tu estrategia reaccionando, porque la otra parte era bueno, pues tú activabas, ¿no? Eras activo y ahora eres reactivo, ¿no? Pero incluso siendo reactivo y no marcando la agenda en muchos aspectos, puedes implementar o debes implementar la estrategia, ¿no? Por lo tanto, la consecución de los objetivos se alcanzan con A más B, ¿no? Pero es que si no desaprovechamos ni una, pues estaremos en buen camino. Y luego también tenemos que tener en cuenta los de comunicación y bueno, los que no son de comunicación, que no podemos gobernar a golpe de comunicación. O sea, los de comunicación nos debemos servir a las políticas que se desarrollen, ¿no? Pero tenemos que ser fuertes porque ideas, y a veces de bombero, tiene todo el mundo. Y de repente hay ideas o propuestas que bueno, pueden ser buenas, malas, pero que nosotros a la hora de comunicar, si no entran dentro de la estrategia, pues mejor obviar, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues viene a colación la comunicación de crisis, ¿no? Bien cuando las provocas tú o bien cuando surgen, ¿no? Aquí la pregunta siempre es, ¿hay que tener un manual de crisis? Bueno, yo creo que no hay que tener ningún manual de crisis. ¿Por qué? Porque hay que tener una buena estrategia y en crisis hay que aplicar la estrategia y cada crisis es totalmente diferente, entonces no puedes tenerlas todas previstas. Cada crisis se gestiona con una estrategia ad hoc para esa crisis, pero a partir de ahí siempre sin salirte de la estrategia global, ¿no? Otra cosa es quién dirige la crisis. Eso es importante dejarlo claro porque en ese momento todo el mundo quiere colaborar, a todo el mundo se le ha ocurrido la solución, hay muchísimos nervios, hay muchísima tensión, todo el mundo manda sobre todo el mundo y al final pues ahí no hay quien ponga coherencia, ¿no? Por lo tanto, hay que aplacar los nervios y eso sí dejarlo de antemano quien gobierna la crisis de comunicación, ¿no?
El tercero de los puntos, yo creo que para una gestión de crisis es aplicar el sentido común. O sea, no hay cosa más sencilla en esta vida, yo creo, que tener sentido común, ¿no? Y luego hacerlo con ilusión. O sea, es que es nuestro trabajo. Es como si tú vas al médico y te dice el médico, y le dices, es que estoy enfermo, y te dice, es que solo me viene gente enferma. Ya, pues es que si me dedico a comunicación es que solo hay problemas. Bueno, pues sí, el 90% de las cosas que ocurren a la gente pues no son tan positivas, ¿no? Y habrá que echarle alegría, ¿no? En quinto lugar, yo creo que hay que o actuar siempre acordes a las políticas, ¿no? O sea, no tenerlas siempre muy presentes y no por gestionar una crisis actuar de forma contradictoria, ¿no? Hay otro punto que para mí es clave y es ser frío, actuar con mucha frialdad, porque en una gestión de crisis te puede calentar incluso un agente externo, ¿no? Y puedes actuar con rabia o con indignación y eso bueno, pues siempre es negativo y el factor tiempo siempre corre en tu contra. Entonces, las decisiones hay que tomarlas rápidas y de forma fría. Ojo, no digo que haya que salir corriendo a hablar, porque igual una de las decisiones puede ser, como en un caso que os contaré después, el preparar el escenario para que otros vayan cayendo como moscas y tú saber en qué momento vas a hacer tus declaraciones. O sea, eso no tiene que decir, otras veces no, otras veces hay que salir corriendo para cortar la crisis, ¿no? Y por último, yo creo que es básico dibujar todos los escenarios posibles. O sea, ¿qué ocurriría si actúo así, hago así, alía el otro, tal, qué consecuencias voy a tener, negativas, positivas? Y entonces coger la opción mejor o la menos mala, ¿no? Entonces, os he dicho que no iba a hacer un redondo, pero sí os voy a contar todas aquellas cosas que nos han pasado en La Rioja, que se pueden contar porque son de sobra conocidas, ¿no? Empezamos en La Rioja el 1 de enero, como todos, aquí también, entiendo, solo que nosotros empezamos de madrugadas, pues recuerdo que estábamos confinados, teníamos toque de queda, o sea, no se podía salir de fiesta, ni mucho menos, y un director del partido con el que gobernamos, de nuestro socio de gobierno, de Podemos, pues a las 3 de la mañana tuvo un accidente con un coche que se empotró en un árbol. Una situación difícil de explicar. Ellos hicieron su explicación y una sanción de tráfico no tiene por qué conllevar una dimisión política. No ha robado, no está imputado, no sé, ¿no? Pero para mi jefa, uno de los pilares que la sustentan es la ejemplaridad. Ella ha tenido mano muy dura con acciones y con actuaciones mucho más laxas. ¿Qué pasa? Que ella no puede cesar. Y si esa persona hubiese sido del partido o sea, el Partido Socialista, que es donde ella milita, pues lógicamente estaría cesado. Pero ella no le podía cesar y todos los focos estaban puestos hacia la presidenta, ¿no? Ahí las únicas declaraciones que hicimos fueron: hay que actuar. Yo a todo mi equipo, a todo mi gobierno le exijo ejemplaridad. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Bueno, pues primero demostrar ejemplaridad y después pasar la pelota y eliminarnos de la crisis, ¿no? Salirnos de la ecuación que al final no teníamos responsabilidad ninguna, ¿no? Hay otro caso muy conocido, no sé si sabéis, que ha habido una pequeña crisis internacional entre Marruecos y España, porque pues ha habido un señor que se llama Gali, que ha estado, fijaros que hay hospitales en todo el mundo, pues ha estado justo en el Hospital San Pedro de Logroño. ¿Qué pasa ahí? Esto es un tema muy delicado. No se pueden hacer declaraciones. No se puede ni confirmar ni desmentir. No puedes decir nada. ¿Por qué? Porque no tenemos competencias. Porque podía haber estado en Logroño, podía estar en Eibar, podía estar en Txagorritxu, podía estar en cualquier lugar. Nosotros simplemente estamos aplicando ayuda humanitaria. Entonces, remitimos al Ministerio de Exteriores, porque, ojo, no es competencia nuestra, y aplicamos la ayuda humanitaria, que sí está en nuestro programa electoral, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia ahí? No movernos ni una coma, no hacer declaraciones ni saltar con acusaciones, mantener siempre la misma coherencia y las mismas palabras, ¿no? Luego, al día siguiente de que Gali ya se marchó, pues vinieron los de Arcoiris, unos hippies, no sé si
llegasteis a enterar? Bueno, pues han descubierto un sitio recóndito ahí, mucha naturaleza, tal. Ahí se lió una parda, también otra de las nacionales, las televisiones, en La Rioja, 3 horas de donde podían aparcar los coches, porque, bueno, y la bronca era que es que no llevan mascarilla. Pues sí, hay que sancionarlos porque no llevan mascarilla, pero estos señores no han tirado ni un papel al suelo y además están haciendo visible mundialmente la riqueza cultural, patrimonial y turística que tenemos en La Rioja, ¿no? Bueno, pues dimos la vuelta y aprovechamos la venta de los recursos, aprovechamos el salir en las televisiones nacionales para contar la maravilla de la naturaleza que tenemos en La Rioja, ¿no? Otra vez aplicado a nuestra estrategia. Al día siguiente de que se fueron los hippies, porque es que era la fase lunar, pues hay unas tormentas que se inundaron todo. Después vinieron unos incendios. O sea, tuvimos ahí más gestión de comunicación institucional, ¿no? Pero lo aprovechamos para aplicar la estrategia y, lógicamente, la presidenta demostró su cercanía, estando con todos los implicados, visitando a todos los damnificados, etcétera, etcétera, y siguiendo los acontecimientos muy de cerca. Ha habido otro caso de unos bebés robados, cambiados, hace muchísimos años, que hubo una confusión y bueno, pues han vivido vidas paralelas, un caso muy dramático, muy morboso para los medios de comunicación, en los cuales nosotros no teníamos ni competencia ni relación ni nada de nada, porque hace 19 años que ocurrió este caso no gobernábamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues como ella dice, ejemplaridad y responsabilidad política, pues dar la cara y asumir desde el primer momento que es algo que nos compete y que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Luego, hubo otro caso muy sonado internamente, o sea, en La Rioja, pero que habéis sufrido aquí también, es la falta de médicos. La falta de médicos es algo que afecta a toda España. No hay médicos, no hay personal sanitario. Llegaba el verano y se iban a cerrar algunos centros de salud. Los centros de salud rurales no iban a tener consultas por la tarde, tal, bueno, iba a haber pequeños cierres y había que reajustar al personal, ¿no? ¿Cómo se ha hecho en Euskadi? Pues se ha hecho, porque yo he llamado y no, por la tarde no tal. Ahora, ¿habéis oído a alguien quejarse? A nadie. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, pues antes de que se quejase la gente, salimos ahí y dijimos, oye, hay falta de médicos, vamos a hacer esto, tal, vamos a aplicar así, no nos queda otra. Se nos volvió en contra. Agitamos nosotros a la población. Porque tal vez igual se hubiesen enterado, pues como yo aquí, con Osakidecha, ¿no? Cuando llamas y te dicen, no, tienes que ir tal día, y no me dan explicaciones, es que, mira, no hay médicos y entonces en estos momentos no te pueden atender, o la cita telefónica. Allí explicamos todo, tanto que la gente salió a manifestarse, a increparla, a insultarla. ¿Qué hizo ella? Se recorrió todos los pueblos, dio la cara, explicó la situación, empatizó con la ciudadanía lo entendió y ha sumado muchos puntos y nos lo han ido agradeciendo y lo ponen en valor, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido coherentes y demostrando siempre que ella sigue siendo cercana, ¿no? Luego, tuvimos otra muy bonita, que igual la conoceréis por esto. Tenía el Congreso del Partido Socialista en Valencia y como no era un acto del Gobierno, bueno, pues con unos compañeros se fue en coche a Valencia, una bonita mañana, en la que en un coche de alta gama, que ya no conducía, era de un compañero suyo, iban por una muy buena carretera haciendo un adelantamiento y ella miró por la ventana, vio un amanecer precioso con esos colores tan riojanos, tan bonitos, sacó una foto y la subió a Twitter. Hizo lo que siempre hemos dicho que haga, que no pierda la espontaneidad, que cuando algo le sale de dentro, que lo suba. No hubo validación ninguna, ella colgó esa fotografía, con tan mala suerte que se veía abajo que iban a 156 por hora. ¿Quién no ha ido a 156 por hora y no se ha dado cuenta? Bueno, ¿está bien ir a 156 por hora? No. Colgó la foto, en cuanto le avisamos, la retiró corriendo y rápidamente fuimos a la fuente, que la retiró para decir, es que esto no es un ejemplo, pero fuimos a quien había sacado el pantallazo, a quien lo había denunciado, pedimos perdón, dimos las explicaciones y punto, ¿vale? Fue noticia durante mucho tiempo, durante mucho tiempo no, ese día. Eso hizo ella. Yo
explicar a todo el mundo que, lógicamente, está mal, pero que no se estaban utilizando recursos públicos, ¿no? Y bueno, lo último, el focazo que habéis visto. Así que termino ya con dos máximas: aplica el sentido común, coherencia y mantener la memoria, lo que se ha dicho en el pasado, porque no se trata de difundir, sino de explicar, de impactar y de convencer para al final movilizar a la gente y alcanzar nuestros objetivos. Muchas gracias. Eten txiki bat egin behar dugu, kafe bat hartzeko, haize pixka bat hartzeko, hankak luzatzeko eta bar, gero jarraituko dugu. Xabier Amatria izango da hurrengo hizlaria. Hacemos un pequeño parón de media hora y volvemos a las 11. Estáis todos invitados a un café que la organización pues ha preparado aquí en la entrada.
el canal 2. Espero que me haya explicado bien. Bueno, y hablando de explicarse bien, hizkera garbiari heldu behar diogu, Xabier Amatriak emango du hurrengo hitzaldia, bera IBAPeko administrazio hizkeraren ataleko arduraduna da, eta materiala ere sortu izan du, administrazio hizkera lantzeko materiala, eta hitzaldearen izenburuan noski, administrazio hizkera garbia, kontzeptua, eta zenbait esperientzia. Aurrera, Xabier. Eskerrik asko, zuten da, ezta? Bai. Bueno, Nagorek esan du berak 3 urte zeramatzala estenatoi batera igo gabe, nik 7. Orduan nik paperak ekarri ditut, eta eskutatuko naiz pulpito honen atzean, pulpataria ez galtzeko. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet antolatzailei gure esperientzia partekatzeko aukera emateagatik, guretzako horea da zuekin partekatzea egun hontan. Gure esker ona ere komunikazio argiaren gaia gardentasunari buruzko jardunaldi hauetan sartzeagatik. Nik uste dut hori aurrerapauso inportantea dela. Gaurko aurkezpena 4 ataletan banatu dut, lehenengo 2 apur bat teorikoa dira eta kontatzeko esperientzia, eta gero, gure esperientzia arrakastatsu batzu kontatuko dizkizuet, eta bukatzeko, zenbat gogo eta zenbat proposamen etorkizunari begira. Aurkezpenaren amaieran, gehitu dut bibliografia bat, horrela, honetan, zirriborro moduan esango ditudan batzu, konsultatu izango dituzue, eta luz eta zabal aztertu eta arakatu. Bai? Definizio batekin hasiko naiz, administrazio hizkera. Administrazio hizkera da, administrazioak herritarrekin komunikatzeko erabiltzen duen, herritarrekin, zein beste administrazioekin komunikatzeko erabiltzen duen hizkera. Ez dut uste inor harrituko denik esaten badut administrazio hizkera berezia dela. Hizkera horretan zuzenbideko terminologiak eta fraseologiak pisu handia dute, eta horregatik esaten dugu teknolekto edo espezializateko hizkera bat dela. Ezaugarriak dira, objektibotasuna, formaltasuna, zehaztasuna, eta bar, baina aldi berean, administrazio hizkerak argia eta funtzional izan behar du. Hau da, herritarrek ulertzeko moduko, azken finean, administrazioaren komunikazioen helburua herritarrengan eragitea baita. Orduan hortik funtzionaltasuna. Esan genezake, administrazio hizkerak zehaztasunaren eta argitasunen arteko oreka gorde behar duela. Oreka bilatze horretan mugitzen dena. Hor daukazue Europar Batasunak eta dokumento baten, Guia Práctica Común del Parlamento Europeo eta bar, dokumento hortan nola definitzen duen oreka hori. Zoritxarrez esaten dugu guk, oreka hori askotan apurtu egiten da eta zehaztasunaren alde lerratzen da, ulergarritasunaren kaltetan. Ondorioz, administrazioko prosa eguneroko hizkeratik urruntzen da. Hori egiten dugunean, hasten zaigu, administrazio hizkerak baduela berezitasun bat, gainerako teknolektoek ez daukatena. Eta da, 2 hartzaile dituela. Alde batetik, teknolekto horretan adituak direnak, administrazioan lan egiten dugunak, aholkulari juridikoak, demagun itzultzaileak, terminologoak eta bar, adituak direnak, eta bestaldetik daude herritarrak. Eta herritarrak dira normalean gure komunikazio gehienen hartzaileak. Horren ondorioz, honetan aurreikusita neukan Rafa Camachoren irudi bat, Los villanos de la información, hortan deskribatzen da perfectamente zer den edo zein den administrazio hizkeraren definizioa. Baina, nola bera datorren eratzetik ez nuen erabili nahi. Eta, gutxi gara hemen dituzue darabilgun administrazio hizkeraren ezaugarri horiek, erredakzio konplexu bada, parrafo eta esaldi luzeak, batzotan esaldi bakarreko parrafoak, erredakzioan asgarria da, termino, sigla, esaldi inpertsonales eta pasibos beteta dago, eta azkenean erredakzioan patua da, igual azkenengo horrekin ere laburtu alzen administrazio hizkeraren izaera, ez da? Hau da, administrazio hizkera dauka
izugarrizko joera, perifrasi eta beharrizanik gabeko formulismoetarako. Hau da, bitzekin esan daitekena, 5ekin eta albada 10ekin esateko. Gutxi gorabehera, horiek dira administrazio euskararen zer hortan, ezaugarriak, ohikoak. Karo, testuinguru horretan, komunikazio molde arkano eta zarkitu horiek nagusi zirela, ibapen, ari gara, arituko naiz apur bat gure esperientzia kontatzen, baina nik uste dut guztiontzako balio duela. Ibapen ezagutu genuen, pasaren mendeko 80ko hamarkadan, ezagutu genuen herri anglosaxoietan erabiltzen ari zen, edo indarra hartzen ari zen plain English mugimentua, jarri ginen harremanetan bereiekin, Maher, Joseph Kimball eta jende horrekin jarri ginen harremanetan, eta saiatu ginen gurera ekartzen munduko hizkuntzarik boteretsuenean praktikan jartzen ari zen mugimentura. Gurera ekarri genuen, esan nahi dute Euskal Autonomia, Euskal Administraziora, gu jarri genuen hizkera argia izena. Hemen daukazu definizio bat, nahiko kanoniko bihurtu dena, hizkera argia da herritarrentzat ulergarria den hizkera, eta hari esker herritarrak erraz aurkitzen du behar duen informazioa, zailtasunek gabe ulertzen du, eta aurkitutako informazioa erabil dezake erabakiak hartzeko. Neri, definizioetatik haratago, asko gustatzen zait berriki Claudia Poblete irakasleari. Claudia Pobleteari da Txileko konstituzioa berridazten olako talde potente batekin, talde akademiko batekin eta politikoekin, eta politikain goizte antzietatik. Eta berak esaten du, nik esango dut euskeraz, bere hitzez dituzue pantailan, berak esaten du, hizkera argia erakunde publikoentzako ohartarazpena da beren buruari begiratzeari usteko, eta horren ordez, besteari, erabiltzaileari, eta funtzean herritarrari begiratzeko. Hemen hasi naiz ja, hasi dira nire burua etortzen aurreko hitzaldietako oihartzunak, ezta? Empatia eta halako baloreak, ezta? Guk, esan dute Ibapera ekarri genuela hizkera argia, kontzeptu horiek ekarri genituela, 1993an idatzi genuen hizkera argiaren bidetik, liburua, 4 urte beranduago, 97an, argiro idazteko liburuan, argiro idazteko proposamenak eta ariketak izeneko liburu baten, holan definitzen genuen zer izan behar zen guretzako administrazio hizkera, zelako ezaugarriak eduki behar zituen. Hau da, betelana, putz eta putz, mezuak utz, perifrasiak, ez hitz bitan esan, baten esatekoa, egitura pasiboak ez du mezua aktibatzen, ezezko esaldia baiezko baino ilunagoa, ez pilatua posizioak, lezikoa, danak ez ditut irakurriko. Hau da, lehen aipatu ditudan patologia hoien kontrako antidotoak izango lirateke zer hauek, ezta? Urte horietatik ona 11 ekintza antolatu ditugu, argitalpenak egin ditugu, konsulta zerbitzu bat eduki dugu eta badaukagu, Dudanet izenekoa, blog bat gero aipatuko dut, blog bat sortu dugu, hor ere badago administrazio hizkeraz aldizkaria, 93an sortu genuena. Hau da gutxi gora bera, sortan, sarrerako, lehenengo 2 puntuetan esan nahi nuena, esan dakoa, honeta sakonago eta irakurtzeko bibliografian daukazu materiale, bai Ibapek argitatutakoa, bai gainerako adituek eta hainbat liburu interesgarri dituzu, batzu sarean konsultatzekoa, beste batzu paperean. Eta hoain, 3. atalean kontatu nahi dizuet, kontatu nahi dizkizuet 3 esperientzia interesgarri, gure ustez, 3 esperientzia on, demostratzeko nola aplikatu aldiren lehen ikusi ditugun teoria horiek eta desiderata horiek eta bar. Lehenengoa administrazio hizkera argiaren bloga. Blog lenguaje administratibo, claro. Honetan bideo bat geneukan, baina arazo teknikoak eduki ditugu, parkatu digitaldeko jendeari, eta eingo dute, horretan, pantailazo honekin, kontatu gitu gauza batzu. Blog hau sortu genuen orain dela 5 urte,
Eta ideia zen, orain arte komentatu dizuedan jarduera esparrua, IBAPen jarduera esparrua da gehien bat administrazioa. Azken finean, IBAP da komunitate autonomoko administrazio publikoen zerbitzura dagoen erakundea, hainbat arlotan. Egia da, gu, eman ditugun zerbitzu batzu, administrazio euskeraz aldizkaria, argitalpenak, eta bar, publikoare begira egin ditugu, baina egin nahi genuen beste gauza bat, aprobetsatuta interneten eta informazio eta komunikazio teknologien zabalkundea, eta pensatu genuen, inal genuen olako informazio repositorio bat, eta hortan joatea biltzen eta kontatzen, hizkera argitzeko esperientziak eta hizkera argitzeko aholkuak eta bar. Hemen aurkezpenean neukan jarrita, 5 kategoria eta manatu ditugula postak, eta bestea, eta gero sare sozialetan ere manatzen dugula, pero Pedrorekin hitz egin dut, eta ziurazki hau Ibarreko YouTubeko repositorioan igotzen dugunean bideo ikusi ahal izango duzu, eta ibilbidetxo bat blogean zehar, ezta? Orduan, besterik gabe, salto egingo dugu bigarren praktika onera. Proiektu honek izera desberdina du, askotariko proiektua da, eta 2 hizkuntzetan atonduta. 20 consejos para mejorar la calidad de los textos jurídicos. Proiektu hau sortu zen Eusko Jaurlaritzako lege garapen eta arau kontrolerako zuzendaritzak eskatu ziolako IBAPi laguntza, jarraibide batzu emateko zuzendaritza horretako arlo juridikoko langilei. Arlo juridikoko langilei, hau azpimarratzen dut. Zertarako eta, testu argi eta kalitatezkoak idazten laguntzeko. Kolektibo berezia da, lankarga handikoa, eta eskatu ziguten laguntza emateko ad hoc, eta ez IBAPeko prestakuntza arautuaren arabera, eta bar. Proiektua garatzen hasi ginen argi geneukan zeintzu ziren helburuak. Aldi batetik erakustea ezen diskurtso juridikoko zenbait ezaugarritan arretaz jarriz gero, askoz testu argiagoak idaz ditzakegula, beti ere zehaztasunaren kalterik gabe. Eta bigarren ideia zen, demostratzea, erakustea zeintzu diren elementu horiek. Zeintzu elementotan jarri behar dugun arreta testu argiagoak idazteko. Beti ere eremu juridikoan, esango genuke eremu juridiko puroan. Proiektua, egin nahi genuen oso proiektu arina, eskatu bezala, edun egin genuen izan zen, prestatu gendituen 20 unitate, estruktura honekin, hau zen sarrera, eta gero unitate bakoitzak okupatzen zuen horri bat, 2 orrialde, gehienez. Eta 20 astez, parte hartzailein korreo elektronikora, posta elektronikora, bidali genizkien pildora hauek, 20 astez. Gehiago izan ziren, agurra, aurkezpena, 20ak, eta gero inkesta, eta, baina hori izan zen proiektua. Iruditu zitzaigun modurik eraginkorrena, arinena, zela posta elektronikoa erabiltzea. Holan jendeak jasotzen zuen bere laneko posta elektronikoan, egunero pildora bat, eramango ziona 5 minutu irakurtzea, eta pizka bat, horregatik jarri nahi hemen, apostolado horretan, hortan, joateko sartzen eta ezagutzen eta gure proposamenak. Proiektuarekin geundela, zabaldu genuen Jaurlaritzako beste departamento batzuetara, eta azkenean 240 lagunek hartu zuten parte proiektuan, eta holan, 20 astez, jarri zuten haien posta elektronikoan. Geroago, iruditu zitzaigun interesgarria zela material hori argitaratzea. Txukundu genuen, eman genion liburu formato, eta argitaratu genuen liburuzka bat, eta iruditzen zitzaigun interesgarria alde batetik, dana batera publikatzea, liburu hori dago paperezko formatoan eta IBAPeko web horrian, hortan amaierako bibliografian daukazue, da sarbide librekoa. Gainera, liburu honek aukera ematen zigun, Jaurlaritzaren barruan eramandako proiektua, eramandako ideiak eta kanpora zabaltzeko. Hori zen honen ideia nagusia. 20 aholku testu juridiko administratiboen kalitatea hobetzeko, hau da, aurreko proiektuaren euskarazko bertsioa, hau abian jarri genuen gure ekimenez, IBAPen ekimenez,
gu geho jarri ginen harremanetan, bai Eusko Jaurlaritzako departamentuekin, bai 3 foru aldundiekin, baita UEMA da udalerri euskaldunen mankomunitatea 90 bat udalez osatutako euskeraz funtzionatzen duten udalak. Horiekin jarri ginen harremanetan eta segitu genuen gaztelaniaz eraman genuen prozedura berdina. Hau da, 20 astez, parte hartzaileen posta elektronikora, biali genituen zer hartan, pildorak eta zer hartan, kasu hontan euskeraz. Oraingo hontan buratu zitzaigun osatu behar genuela batez ere materialaren alde praktikoa. Eta orduan hortarako egin genuen izan zen sortu ikastaro bat. Dakizuenez, ez bakizu gogorazten esaten dizuet, IBAPek darama administrazio publikoetako funtzionarioen prestakuntzaren ardura. IBAPen kompetentzia da. Orduan guk sortu genuen Moodleko ikastaro bat, 30 ordukoa, alde batetik, bi helburuekin, gehien bat, alde batetik osatzea material teorikoa, esan dizudan bezala pildora moduan gehienez horri bat, eta gauza gutxi eta bar, orduan osatzea alde teorikoa, material gehiagorekin, eta bigarren helburua zen alde praktikoa, hau da, esaten genuen hori praktikara eramatea, ariketekin eta barrekin. 30 orduko ikastaroa indugu, arrakasta handiz, 3 edizio egin ditugu, edizio guztiak bikoiztu behar izan ditugu. Hauek begira, ikastaroak daude antolatuta, hasiera baten aholkulari juridikoi begira, baina zabaldu dugu apur bat espektroa eta kontuan hartzen dugu administrazioan testuak idazten dituzten pertsonak. Baina zerbait idatzi behar dute, jakina, helburua hori da, ezta? Argiago idaztea. Eta ja, liburua oraingo hontan amaierarako utzi dugu, hor daukazu azala, orain ari gara maketazio fasean, eta hori berehala argitaratuko dugu. Eta ja pasatuko gara 3. proiektura, hizkera argiari buruzko prestakuntza ekintza, hola deitu dugu, hor fitxan esan genuen formazion akzion, ezta? Hau da, hemen jarritu siglak eta segitzeko apur bat diskursoa, ez galtzeko siglen esan nahiekin. Hau da, lan partekatu bat Dazimaren eta IBAPen artean, eta hau kokatzen da PEJIPen barruan. Azkenengo PEJIP bukatu, iaz bukatu zen, ebaluazioa egin dute, eta hoin hasiko da berria. Hor kokatzen da, programa baten, proiektu baten barruan. 2018an, prestakuntza ekintza programa bat abian jarri genuen, ideia zen langile publikoak hizkera argian eta irakurketa errazean prestatzea. Geroztik beste 3 edizio egin ditugu, programaren helburua oso simplea, helburu nagusia edatzea pizkanaka Jaurlaritzaren zerbitzu guztietara. Ideia hau, hizkera argiarena, zerbitzu guztietara. Ikastaro hau, ardatza prestakuntza da, jakina eta prestakuntza arautua, IBAPek ziurtatzen du eta beste, baina baditu berezitasun batzu. Netzako importantena da, ikasle bakoitza, ikasle deituko diet pizkat ekonomia egiteagatik, ezta? Nahiago dut esatea parte hartzaile, baina ikasle bakoitzak ekarri behar du programa edo zerbitzu bat ikastarora. Hori izango da ikastaroan zehar landuko duena. Guk saio praktiko teoriko batzu ematen dizkiegu, hor daukagu sarepoint bat, informazioa partekatzeko eta bar, ematen digu saio teoria eta praktika uztartzen dugu, eta ikaslek egin behar dutena da, ekarritako proiektu edo zerbitzu hori hizkera argiaren prismatik berridatzi. Helburua da, hasiera baten helburu ezinbestekoa, baina gero ikusi genuen azkenean kanpoko faktoria daudela eta beti ezin dela bete, baina helburua da, ekartzea herritarrentzako garrantzia daukaten proiektuak edo zerbitzuak, edo programak, edo denalakoak, eta horiek ere publikatzea gero. Publikatzea izan daiteke Eusko Jaurlaritzaren euskadi.euseko webean, departamentuaren web horrian, izan daiteke boletinean bertan ere, edo izan daiteke beste euskarri baten. Hor ere, 3. modulo bat jarri genuen, hor 2. lekuan dago, baina normalean hori kasu batzutan eginda, 2. modulo horri ditu diogu erabiltzaileekeko kontraste fasea. Honen helburua zein da? Helburua da, programa edo zerbitzu horren erabiltzaileekin, egitea focus group edo lako saioren bat, galdetzeko, nola ikusten duten proiektua edo zerbitzua edo testua
aldatu ondoren, nola ikusten zuten lehen, haien feedbacka jasotzea, haien iritzia jasotzea. Eta aldi berean ere, aprobetzatzea zerbitzuari buruzko iritzia jakiteko. Osea, pizka bat, ideia da enpoderatzea erabiltzaileak zera honetatik, izkera argiatik abiatuta. Hor daukazue bakoitzaren balioa prestakuntza terminoetan azalduta, ez dauka garrantzi handirik. Eta hori nik uste dut ikusteko honetan egiten ari garen, igual ekarri ditut adibide batzu, igual hortan argiago ikusten da programaren nondik norakoak eta egiten gabiltzan lana, ezta? Lehenengo adibidea ez dakit ondo ikusten den hortik eta deskribatuko dut apur bat. Testu hau da tratu txarra jasandako emakumentzako dirulaguntzen programatik, ateratako zera bat, eta labur-labur hemen esaten zaio egoera hortan, osea, tratu txarra jasan dituen emakume bati esaten zaio zenbat diru dagokion dirulaguntza moduan. Baldintza pertsonal eta familiaren arabera. Ez duzu irakurtzen, baina jartzen bazet irakurtzen oso testu nahasia da. Eta nahasia da, badakigu nahasia dela, departamentuan etengabe ari zirelako galderei eta zalantziei erantzuten. Hor, ikastarora ekarri zuten, justo programa horren ardura zuten pertsona batzuk, ekarri zuten programa, eta hau zergatik ez du egiten tabla baten moduan, seguk azken finean jendeari erantzuteko tabla batzu erabiltzen ditugu. Eta orduan egin genuen izan zen, lehen ikusi duzuen testu hori nahasia benetan, tabla batzuk jarri. Osea, hemen, deigarria da, taula batzuk nola handitu alduten, nola hobetu alduten testu baten ulertasuna, ulergarritasuna edo denalakoa. Osea, askoz hobetu ulertzen da testua. Ez gara luzatuko honekin, beste 3 adibide ekarri ditut. Adibide hau polita da, adibideak ekarri ditut erderaz, ze programa egiten ari gara erderaz. Baina, gero itzulpenetan ere ikusten da honek eragina daukala. Itzultzailek ere eskertzen dute holan idaztea. Hau daukagu, kasu hau da prototipikoa. Administrazio testuetan prototipikoa da. Jatorrizko testuan ikusten duzuen abarmentuta dagoena. Informazio importantena dago hasieran eta amaieran. Hemen esaten da baldintza bat, eta gero aditzak darama ekintza, egin beharrekoa, jendeari esaten dioguna zer egin behar duen. Eta tartean daukagu bokadillo luze bat. Hor bokadillo bat baldintzekin. Egindako proposamenean, eta holako testuak daude administrazioan 100, 1000, arlo guztietan. Zan dugu, egin duguna izan da, informaziorik importantena hasierar eraman, kontatu jendeari hasieran dana, eta gero baldintzak, edo zirkustantziak, edo denalakoak, zerrenda vertikal baten, holan jarri. Hau, da, ez dugu ezer inventatu, hemen falta dena da aplikatzea. Askotan ikusten dugu, eta honekin aurratzen naiz gero esan behar dudanera, askotan konturatzen gara, jenderen aldetik badagoela borontatea gauzak hobeto egiteko, batez ere komunikatzen denean herritarrekin. Problema da aktibatzea hori, problema da jendeari erakustea nola egin behar den. Ze batzutan ez dakite, berei bakit ez dutela ulertzen, baina ez dakite nola egin. Enrollatzen naizela. 3. adibidea. 3. adibide honetan, laburra da, baina honetan daukagu ohikoak diren luzamenduen adibide bat. Honi Antonio Machado deitzen zion hueca palabreria. Pues hori da. Ikusiko dugu nahi baduzu originala, la entidad solicitante ha realizado las oportunas comprobaciones al objeto de asegurar. Es decir, ha comprobado. Euskeraz ere itzultzaileak ere ibiliko zinez oroen pare, ze gainera atera zitzaien hitzkora pilo bat. Ikastetxeak dagokion egiaztapenak egin ditu egiaztatzeko. Hor euskal ulertzen duzuen ikusten duzuen. Hueca palabreria esan dagoa. Eta logaren adibidea ere simplea da. Euskeria ematen du, baina eman aldugu itzaldi oso bat ordu askotakoa lexikoari buruz. Nola tratatzen dugun lexikoa administrazioan. Gero esango dut gutxi gara bera kontestuan. Baina hemen, programa landu genuenean, ikusten genuen, ez dut, enaiz joan aurrera da, programa landu genuenean, ikusi genuen, bazegula hitz bat, prorratear, falta zeitazken nengo zatia. Prorratear, jendeak, problematiko izan zitekena. Orduan, oingontan, esan genuen, segatik ez azaldu. Gaztelaniaz ez ezaguna bada, euskeraz are ez ezagunagoa. Hain banatu. Orduan esan genuen, hau publikatu zen boletinean,
Eta holan, azalpen horrekin. Hori egin aldugu termino askorekin. Hau dira arrakastazko esperientzia batzu, hortan porrot asko ditugu, erdi porrotak eta bar, ez pentsa dana dela arrosa kolorekoa. Osea, hor tartean gelditura gauz asko eta askotan daukaguna da sensazio bat, orain dela 10 urte gunten bezalaxe gaudela, hastapenetan. Horregatik esan dut hemen jartzen izela predikatzera, ze batzutan impresio hori daukagu, predikatzen gabiltzala. Hemen gogoeta batzu egin nahi nituen, labur-labur, bai, lehenengoa gogoeta, kontuz hili behar dugu administrazio elektronikoarekin, kontuz, esan nahi dut, komunikazioen ikuspegitik ikusita. Esan nahi dut, administrazio elektronikoak, bakizue, gero eta maizago, egiten dira tramiteak administrazio, osea, ordenadoren bidez, telefonoen bidez eta bar, baina orain arte, ez bezala, herritarrek ez daukate funtzionario bat, enplegatu publiko bat lehiatilaren bestaldean esplikatzeko, haizu hau lan egin behar duzu, ez dakize bakin hor, bakarrik daude administrazio elektronikoan, ordenadore baten aurrean. Eta orduan kasu honetan, zer egin behar duen argi ez badago, kasu honetan, ze dokumentu aurkeztu behar duen argi ez badago, zeintzu pauso segitu behar dituen argi ez badago, hartuko du, joango da bulego batera, edo hartuko du telefonoa, deituko du, edo korreo elektronikoa bialiko du, eta bar. Orduan, inoiz egon bargada behartuta argi komunikatzera, testuinguru digitalean, are beharrezkoa da. Bestela arriskoa dago, hemen egiten ari garen alegin guztia, gardentasuna eta komunikazioaren alde eta bar, lastozko ur bihurtzeko. Eta egin nahi nituen proposamen batzu titularretan botako ditut bakarrik. Importantea da, komunikazioariaren gaia agenda politikoan sartzea. Bestela nik uste du galduta gaudela. Neri berdin dit, gardentasuna eta gobernu honaren hildoti joan behar den, zein instantziatan eta bar, baina nire ustez sartu behar da agenda politikoan. Bigarrena, guk urte asko damatzagu, beste erakunde batzuk ere bai, baina iruditzen zaigu falta direla ondino hauek, testu estrategikoak. Hau da, legeak, dekretuak, bandoak, hau da, administrazioaren goi hierarki normatiboan dauden testu horiek hizkera argian redaktatzea edo prestatzea. Zergatik, herritarrekin komunikatzeko erabiltzen ditugun testu gehienak edo webetan jartzen ditugunak hortik etortzen direlako. Hor daukate jatorria. Eta orduan, zein da egin beharreko lana? Etengabeari gara itzultzen legelariek, legebiltzarrean edo leku batzuetan redaktatzen diren legeak eta lako testu estrategikoak. Importantea da hori egitea lankidetzan. Eta hortan sartzea administrazio prozeduretan sartzen diren elementu guztiak. Osea, zita, kalkulari juridikoak, terminologoak, komunikatzaileak, diseinatzaileak, dituzun guztiak. Ideia hau, gero eta maizago ikusten dut komunikabideetan. Hau da, 2017ko zera, aipu bat, baina ikusi dut ideia hori ere Murziako Unibertsitatean egindako artikulu baten, eta hainbat iturritan ikusi dut, ideia hau, importantea da goi zuzendaritza eramatea, eta parte hartzaile guztiek bat egitea elementuarekin. Eta honekin bukatu dut, hau da gutxi gara esan behar nuena, badakigu etorkizunak erronkak ekarriko dituela, eta horrek bide berriak urratzera behartuko aletu, baina argi dagoena da, belaunaldi berriek eskatuko dutela beste komunikazio mota bat. Argi dago. Eta hizkera hori izan beharko da argiagoa, komunikatiboagoa, dinamikoagoa, gertukoagoa, ez dakit. Eta hortarako ere, importantea da, esperientziak partekatzea, egiten ditugun lanak elkar trukatzea, eta, jardunaldi hauek eta eskaini diguten aukeraz baliaturik, zan nahi dizuegu, langintza horretan gure, prestakuntza, gure prestotasuna, eta bidelagun izateko prest gaudela. Eskerrik asko, sonarretagatik eta parkatu abiadura. Seguro ez dira zula denborarik ondo? Ez dira zula denborarik ondo? Beta aurrekok. Xavier. Ez ditut erabili, Eskerrik asko
Xavier, hain argi azaltzeagatik. Eta orain, marketing digitalari heldu behar diogu, dagoeneko prest daukagu Amalia López Acera, bera administrazio publikoetako komunikazio digitalean aditua da, kazetaria ere bai, eta berak marketing digitalak esparru instituzionalean duen, eta bereziki sare sozialetan duen garrantzia azpimarratuko du, eta horretaz arituko da. El uso de las redes sociales en las administraciones públicas, claves para gestionarlas con profesionalidad y eficacia. Sí, ahora, ya se me escucha. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias a las personas que habéis venido hoy aquí y también un saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube y también los que lo verán posteriormente una vez haya finalizado, porque esto quedará grabado y se podrá acceder a ello en cualquier momento. Esta es una de las grandes ventajas que tenemos con los medios que disponemos hoy en día, con estas nuevas tecnologías que nos permiten que el contenido que generemos siempre estará disponible, ¿no?, en la red. Cuando Pedro e Irache se pusieron en contacto conmigo para estar hoy aquí, hablando de pues cómo podíamos enfocar mi intervención, me dicen, pues habla sobre el uso de las redes sociales en las administraciones públicas, claves para gestionarlas con profesionalidad y eficacia. Y dices, wow, qué bien. Digo, ¿cuánto tiempo? Dice, media hora. Entonces, ostras, es un reto el poder condensar todo lo que tiene que ver pues con un uso profesional de las redes sociales en nuestras administraciones. Yo, el tiempo que vamos a estar aquí, a mí me gustaría daros a las personas que estáis aquí presentes y a aquellas que nos estén escuchando algunas claves, algunas ideas, pero tomando una perspectiva de todos los pequeños y medianos ayuntamientos, ¿no?, porque son los que más dificultades tienen a la hora de gestionar las redes sociales para poder hacerlo con esa profesionalidad y eficacia, porque muchas veces no existen ni los medios ni los recursos para poder hacerlo, ¿no? Yo lo voy a enfocar y lo voy a ver en 3 áreas o 3 ámbitos: las personas, los medios y el contenido. Vamos a empezar con las personas, porque la gestión de las redes sociales influye sobre todo en las personas que se tienen que hacer cargo de esa gestión. Cuando vemos cómo están las redes sociales gestionadas en las administraciones públicas, en los ayuntamientos, sorprendentemente no sabemos quién está, ¿no? ¿Quién es el responsable? En unos sitios depende de la alcaldía, luego hay otras redes que dependen de la concejalía, otros que llevan los de policía. Es decir, que no están estructuradas o organizadas, ¿no? Y esto es en parte problema porque no existen departamentos ni gabinetes de comunicación en las administraciones públicas. Y esto es un problema a la hora de gestionar las redes sociales y empezamos a tener ya problemas importantes, sobre todo, lo hemos visto, quién tiene las claves, cómo se abren las redes sociales, cómo se abren perfiles. De pronto, a lo mejor, yo he estado gestionando también en un ayuntamiento y me encontraba de repente que pues una concejalía había decidido que querían estar en Instagram, ¿no? Entonces, esto tenemos que coordinarlo. Entonces, la necesidad de que existen estos gabinetes y departamentos de comunicación que asuman la responsabilidad de lo que es la gestión y la coordinación de las redes sociales en nuestras administraciones públicas. También la estabilidad en las funciones de las personas que gestionan las redes sociales. Las redes sociales, y me gustaba cuando ha dicho Nagore, no hagamos esa diferenciación entre medios online, medios offline. Es comunicación de nuestra administración. Las personas que gestionan esta comunicación, tiene que haber una estabilidad en esas funciones.
Entonces, ahí entramos en un terreno que ya veremos también esta tarde con el tema de la comunicación política y la comunicación de servicio público, que es a mí lo que me gusta, ¿no?, hablar. A mí cuando me preguntas ¿qué haces? Yo hago información de servicio público a la ciudadanía, ¿no? De hecho, nos encontramos cosas como, bueno, pues cogido al azar, ¿no? Un ayuntamiento nombra 14 puestos de personal eventual. Sí, está muy bien. Pero ¿quién se está encargando de la comunicación del servicio a la ciudadanía? Personas que, bueno, son interinas, ¿no? Muchas veces decimos, yo soy periodista, pero yo soy funcionaria. Tengo una de las pocas plazas que hay en las administraciones públicas de personal funcionario periodista, ¿no? Porque al final tienes que dar una continuidad a esas labores de comunicación y sobre todo porque los intereses y los objetivos son diferentes, ¿no? Y eso es algo que y lo vemos en el día a día, ¿no? También en la gestión de las redes sociales en las administraciones públicas, como es algo muy nuevo y las personas que están a lo mejor no controlan, la están asumiendo los becarios o los jóvenes que se contratan con los planes de empleo juvenil y todo este tipo de cosas, ¿no? En la Generalitat Valenciana tuvimos una polémica bastante fuerte porque resulta que, por ejemplo, en Presidencia de la Generalitat, todas las redes sociales de Presidencia de la Generalitat Valenciana la llevaban becarios, todas. Claro, dices, y esto desembocó en un conflicto laboral que al final se ha resuelto de la forma que se tiene que resolver en la administración. Bueno, pues crea plazas de personal funcionario para gestionar esas redes sociales de forma profesional. Si está muy bien poder ayudarnos, lo mismo que nos podemos ayudar pues, en empresas que en momentos puntuales puedan darnos un soporte porque no tenemos los medios, porque nos pueden ayudar a lo mejor a diseñar una estrategia o a unas campañas o porque no nos aclaramos con el tema de la publicidad, etcétera, ¿no? Pero al final somos una administración pública y como tal tenemos que tener unos puestos estructurales como en cualquier otro área, ¿no? La comunicación no es diferente, no tiene que serlo a un servicio de contratación o de informática, ¿no? Es una parte importante de nuestras administraciones públicas. Otra de los pilares que tiene que ver con las personas es la incorporación de nuevos perfiles profesionales, ¿no? Y esto poco a poco y tímidamente se va viendo que sí que se está haciendo, ¿no? Estas son dos ofertas que cogí ayer al azar, que son de plazas para personal funcionario, un concurso oposición y otro, uno es del Ayuntamiento, creo recordar, de Pamplona y otro creo que es de un ministerio, ¿no? Y son puestos de community manager. Es decir, no son de periodistas, no, community manager. Si queremos profesionales y personas que sepan gestionar redes sociales y queremos incorporarlos a la estructura de nuestra administración, tendremos que crear estos puestos con esas características. Lo que no puede ser es que, bueno, pues sí, se incorporen a lo mejor periodistas. Yo, por ejemplo, cuando yo accedí a mi plaza de periodista, yo decía, bueno, por lo menos la parte de redes que controlo un poco, pues la tendré. No me preguntaron absolutamente nada, no había ni un solo tema, que tuviera que ver con redes sociales. El tema más actual era la introducción del Macintosh. Y no estamos hablando de esto. Yo aprobé las oposiciones hace 4 años, la de periodista, porque antes estaba interina. Claro, dices, no. Entonces, ahora ya sí que empezamos a ver, bueno, pues que empiezan a surgir, ¿no? Se empiezan a convocar esas plazas, pero ya no solamente de community manager, incluso podríamos ir más amplia, ¿no? De creadores en contenidos multimedia. Porque esto de las redes sociales cada vez es más complicado, cada vez es más amplio, cada vez es mucho más extenso, ¿no? Y el último de las partes que tenemos que tener en cuenta, o de los elementos cuando hablamos de las personas a la hora de profesionalizar la gestión de la comunicación, la gestión de las redes sociales, es la formación continua y específica. Esto no va, como yo escuché una vez, este fin de semana mi hijo que me enseñe un poco cómo va esto de TikTok. Pero es que eso lo he escuchado en una mesa con directores generales. O sea, a ver, no. Tenemos que ser profesionales. Yo he puesto aquí estos 2 cursos que acabo de hacer este mes de noviembre. Uno sobre streaming, que lo he hecho con una streamer que es Simmer Valenciana, para aprender en Twitch y con Discord. Y luego uno que he hecho de podcast con Eugenio Viñas, que es uno de los creadores de la parte de podcast del Grupo Prisa.
Es que tenemos que estar constantemente, porque esto va a un ritmo que es que te quedas desactualizado. Porque esto después es lo que nos puede ayudar, o nos tiene que ayudar a decidir en qué redes sociales estamos o no estamos en una administración pública. ¿Por qué tenemos que estar en Facebook? Y en Twitter. ¿Realmente sirven nuestros objetivos? Hay otras plataformas. En la mayoría de administraciones públicas se decide en qué redes sociales está en función de lo que sepa la persona que se va a encargar de ello. Que resulta curioso, ¿no? Entonces, se requiere esa formación continua y específica para las personas que están gestionando las redes sociales. ¿Por qué hago incidencia en esto? Porque como persona que está en una administración pública sé lo complicado que es. Solicita un curso de formación en tu administración, que no está incluido en el plan de la Diputación, estos de formación, o en el Instituto Valenciano de... Perdón, siempre me equivoco, Instituto Vasco de Administración Pública. No sé, ¿se llaman igual? Entonces, bueno, las siglas, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Porque luego tienes que pasar intervención. Yo me acuerdo en el Ayuntamiento de Calpe con el interventor explicándole por qué necesitábamos un curso de edición y montaje de vídeo con el móvil. Y dice, pero si es que solamente hay que darle un botón y eso es suficiente. Ya, pero hay que hacerlo con profesionalidad, ¿no? Y tenemos que... Bueno, pues es muy importante que las personas que van a estar gestionando redes sociales tengan acceso a esa formación continua, y además es que es una formación muchas veces muy específica. A lo mejor es aprender eso, KineMaster, o cómo se utiliza MyChip, vamos a poner el caso, o un podcast, o streaming, ¿no? Es decir, pero necesitamos esa formación para poder ofrecer esa profesionalidad que se nos exige también a las administraciones públicas, ¿no? Porque ponemos mucho énfasis en las administraciones, por ejemplo, en que los logos estén todos bien colocados, ¿no? Cuando ponemos los carteles, que estén todos bien colocados, ¿no? Que no haya, eso, pues que esté bien escrito. ¿Y en las redes sociales? Es lo mismo, es la imagen también de nuestra administración, y tenemos que cuidarla de la misma forma y ofreciendo los mismos estándares de calidad que ofrecemos y de servicio que ofrecemos en otras áreas. Y ahí podríamos entrar lo que es la gestión más profunda de quién contesta, cómo se contesta, qué protocolos seguimos a la hora de contestar, todo este tipo de cuestiones que son importantes, ¿no? Además de las personas, vamos a ver la segunda parte, medios. Entendiendo por medios todas esas herramientas que utilizamos para gestionar las redes sociales, ¿no? Yo esto es una lucha que siempre tengo, porque siempre me dicen, no, es que las redes sociales son gratis, no necesitáis dinero, ¿no? En comunicación. Hombre, publicar es gratis, pero hacerlo de forma profesional no es gratis y cada vez, además, cuesta más. Eso no quiere decir que sea muy caro, pero hay que partir de la base que no es gratis. Necesitas personas que trabajan en ellos y después algo que es muy importante, que es la generación de contenido. Ya no sirve poner un enlace al boletín oficial, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esas herramientas? Herramientas de gestión. Esto es como cuando uno empieza a correr, ¿no? Dice, wow, yo si empiezo a correr, con unas zapatillas y una camiseta tengo de sobra. ¡Ja! Luego ves que la cosa se complica, que si pronadoras, supinadoras, las zapatillas, que si el Garmin, que si necesito un tal, que si no se quita un frontal, que necesito... Bueno, pues esto pasa lo mismo. Cuando empiezas a crear contenido para esas redes sociales de forma profesional, pues empiezas que necesitas un trípode, necesitas un estabilizador por si hay que salir fuera a grabar, necesitas un micrófono en condiciones si vas a hacer podcast para que suene bien, un aro de luz, necesitas después herramientas. Pues oye, mira, tengo Canva, pero claro, quiero la versión Pro porque me permite más funcionalidades, o KineMaster o StreamYard, HotSuite, y al final vas sumando. Y esto es algo que cuesta mucho en las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque casi todas, por ejemplo, todas estas aplicaciones no son muy caras. A lo mejor puede ser 30 euros al año, 40, pero hay que poner una tarjeta de crédito. Porque no te admiten el alta de terceros y todas estas cosas que hacemos en la administración. Sí, esa es la gran lucha, ¿no? Que cuando llegas y te dicen, no, pero a ver, se tiene que dar de alta a terceros. Hombre, decirle a MyChip que si pueden hacer... Yo alguna vez he tenido que hacer alguna gestión y a veces te admiten el poder hacer un pago por transferencia, cosas de estas. Si no, al final lo que nos queda es tener que contratar a una empresa para que nos preste este servicio y nosotros
podamos acceder a ellas, o bien muchas veces, que es la otra solución, pues a través de los departamentos de informática, pues introducirlo como licencias en las licitaciones y las contrataciones que se hacen, ¿no? Pero hay que tener claro que estas herramientas y todos estos elementos los vamos a necesitar a la hora de crear contenido profesional para la gestión de, bueno, pues a nuestras redes sociales, dotarlas de esa calidad que se requiere, ¿no? También tenemos que tener conocimientos de los medios, ¿no? Del medio en el que nos estamos moviendo. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? en las redes sociales y en las diferentes plataformas? Están apareciendo nuevas plataformas, Twitch, TikTok. Tenemos que conocer si nos interesa estar ahí o no. Nuevos formatos también, los podcasts, streaming. Por ejemplo, TikTok ya ha superado a Facebook en número de descargas y tal. ¿Tenemos que estar ahí o no? Bueno, pues es algo que tenemos que plantearnos y para ello necesitamos conocer la herramienta, saber cómo funciona y tener muy claro que tenemos que estar en las redes sociales que están los ciudadanos a los que queremos llegar, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pues tenemos el público joven porque somos una concejalía de juventud, a lo mejor nos interesa estar en TikTok y no estar en Twitter y en Facebook y cerrarlo. O Pinterest, por ejemplo, el 70% de los 14 millones de usuarios que hay en España de Pinterest son mujeres. Pues si estamos haciendo una estrategia, bueno, pues que va enfocada a las mujeres, víctimas de violencia de género, de ayudas, pues a lo mejor nos tendremos que plantear que es más interesante estar en Pinterest porque tenemos más ciudadanía a la que podemos llegar que están en otras plataformas por estar, pero necesitamos conocer también cómo funcionan las redes sociales. Quién está ahí, cómo se utilizan, para qué se utilizan, cuáles son el público objetivo y ver si eso encaja con, bueno, pues lo que es lo que estamos buscando y persiguiendo con la comunicación en nuestras administraciones. Plataformas que está cambiando. Ya no existe la BBC Radio. Ahora es BBC Audio. Ha cambiado el nombre, pero ya no es que cambie el nombre, es que va más allá, está cambiando el concepto de hacia dónde vamos. Y esto tenemos que ser muy conscientes también las administraciones públicas para adaptarnos a dónde está la ciudadanía. Pero es que no solo eso, este verano pasó muy desapercibido, tanto que casi no se escuchó. La agencia EFE ya dejó de emitir en directo. A partir de ahora se convertirá en una unidad de producción de contenidos en audio. Es uno de los formatos estrella y una de las tendencias que va a ser en los próximos años, y es el formato podcast, porque y no es algo nuevo si lo pensamos en las administraciones públicas y sobre todo los ayuntamientos. ¿Cuántos ayuntamientos tenían radios municipales? Bueno, pues ahora la alternativa son los podcasts. Entonces, si entráis en las diferentes plataformas y veis todo lo que hay, estamos generando contenido las administraciones públicas en podcast, que es donde están los ciudadanos consumiendo la información. O nosotros seguimos, bueno, como estamos en Facebook, seguimos publicando en Facebook. Uy, no, es que nos ha bajado mucho los algoritmos, ¿no? y el alcance orgánico. Claro, es que en Facebook ya no hay nadie. Y cada vez menos gente que está yéndose a otras plataformas donde encuentra pues, esa información y ese contenido que, bueno, pues que les interesa, ¿no? La gala del Balón de Oro se celebró el otro día. Ibai Llanos congregó 1.400.000 personas. Y no fue su mayor retransmisión. Había conseguido este verano 1,5 millones con eso que organizó de la noche del boxeo, con diferentes youtubers, y llegó a 1,5 millones. Esas cifras no la tienen muchas televisiones a nivel nacional en España de audiencia. Ojo, ¿qué está pasando en Twitch? ¿Y qué estamos las administraciones? Pues vamos a ver y vamos a meternos ahí dentro a ver qué es lo que hay. Porque a lo mejor estamos buscando a los ciudadanos en sitios en los que ya se han ido porque hemos llegado tarde o porque ya se están yendo. Pero necesitamos conocer esto. Pero imaginaros ya lo que cambia todo el escenario del Twitch, que este año Ramón García va a dar las campanadas. ¿Pero sabéis dónde las va a dar? En Twitch. Esto es muy significativo de por dónde van las tendencias. Y yo me preguntaban hace unos meses,
¿no? Y de hecho estoy haciendo en mi blog el artículo este que hago siempre de tendencias para el 2021, ¿no? Y una de ellas, tenemos que fijarnos en tweets y todo lo que está pasando ahí, ¿no? Contenido. Otra de las 3 claves: personas, medios, contenido. Por un lado, algo que ya hemos apuntado de la información de servicio público y la información de contenido político. Yo esto ya lo hemos hablado en más ocasiones, esta tarde lo veremos. Esto no es una cuestión de sí o sí, no. Ya tenemos incluso una sentencia que condena a un gobierno autonómico por hacer política en las redes sociales institucionales. Las redes sociales institucionales son y sirven para la ciudadanía. Política hay que hacerla en otro sitio. Entonces, esto ya no es algo que nos puede parecer, podemos opinar, no. Es que hay una línea clara que separa una cosa de la otra. Y además, con lo que respecta al contenido, hemos dado un paso más, y es que, tanto que nos gustan las leyes y las cosas, y esto cuando tienes que estar en tu administración para convencer a la gente, ¿no?, de las redes sociales, la importancia que tienen y demás, el Real Decreto 203/2021, este famoso decreto del Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos, ha introducido algo que incluso yo, que me dedico a esto de las redes sociales, en las administraciones públicas me ha sorprendido. Y es que, por primera vez, cuando pone los canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos, pone presencial, nuestras oficinas y departamentos, los portales de Internet y sedes electrónicas, el telefónico, el correo electrónico. Si os fijáis en el C, pone redes sociales. Por primera vez se le ha dado categoría reglamentaria a las redes sociales en las administraciones públicas. ¿Esto qué conlleva? Pues viene detrás y aparejado. Tendremos que empezar a reglamentar cómo se utilizan las redes sociales. ¿Quién tiene acceso a las claves? ¿Quién tiene acceso a publicar? ¿Cómo vamos a gestionar las solicitudes de información que lleguen a través de ahí? Hay muchas cosas por hacer en el terreno de las redes sociales en las administraciones públicas. Y por primera vez se ha incluido en un reglamento. Llegados a este punto, yo me gustaría preguntaros, ¿quién de vosotros no sabe hacer un plan de comunicación en una administración pública? ¿Tú? Toma, tienes la primera ayuda para ti. Este es consecuencia de durante todos los años que llevo dedicándome a la comunicación en las administraciones públicas, es la pregunta y la duda que siempre me han hecho desde diferentes administraciones públicas. Oye, es que claro, los planes de comunicación están muy enfocados para empresa, pero es que nosotros no somos iguales. Es verdad. Las administraciones públicas, nuestra gestión de las redes sociales y la comunicación cambia y es muy diferente a lo que es en una empresa, pero tenemos que planificar nuestras estrategias de comunicación, incluida la de las redes sociales, ¿no? Si queremos esa profesionalidad y esa eficacia a la hora de poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Y la última de este apartado es la evaluación de la gestión de redes sociales. No puede ser que aquí no se pidan responsabilidades sobre cómo estamos gestionando las redes sociales. Bueno, pues publicamos, vamos poniendo tweets, sabemos que sí, vemos que no, pero ¿realmente son eficientes? ¿Realmente los recursos que se están destinando a ellas sirven, tienen ese ROI, ese feedback? Yo también ahora soy una gran fanática de todo lo que se mide. Yo trimestralmente elaboro los informes de cómo va la gestión en redes sociales en mi administración, porque me parece que es fundamental saber qué estamos haciendo, ¿no? Y que se nos pueda pedir también responsabilidades en cuanto a la labor que hacemos, si es buena, si no es buena, si es adecuada, si estamos empleando más medios de los que tocan o no, ¿no? Y esto es algo para tener en cuenta. Entonces, resumiendo, yo también os he dejado como Nagore, nos encanta, ¿no? Somos muy SEO, ahí se nos nota, ¿no? Las 10 claves, las 5 recomendaciones, etcétera, ¿no? Resumidas, lo que hemos visto de personas, medios y contenido en 10 claves para gestionar las redes sociales con profesionalidad y eficacia. Entonces, cada uno, si quiere, puede hacer check, ¿no?, en su administración y decir, a ver, ¿cómo estamos nosotros? ¿O dónde podemos mejorar? A ver, lo normal es que no lleguemos muchas veces ni a la mitad.
¿vale? Porque nos quedan muchas cosas que hacer en las administraciones públicas. Pero lo importante es tener conciencia de ello y empezar a trabajar, sobre todo porque tenemos unos retos y unos desafíos por delante que nos están pisando los talones. Es que ya no es que estemos hablando de Facebook, Twitter, Instagram, es que estamos hablando del metaverso. Mark Zuckerberg ya ha dicho que esto de las redes sociales le interesa bien poquito ya. Él lo que quiere crear es el metaverso. Pero es que ya hay gente que ha empezado y ha dicho, ostras, Seúl será el primer gobierno local en unirse al metaverso. El de Seúl será el primer gobierno municipal en unirse al metaverso. Así lo ha anunciado el propio Ejecutivo Municipal de la capital de Corea del Sur en un comunicado. El objetivo de esta iniciativa, informado, es empezar a proporcionar un nuevo concepto de servicio público mediante el uso de la plataforma en su administración. Y todavía hay administraciones públicas que se están pensando abrirse Facebook o no. Entonces, tenemos que tener conciencia y ver, ¿no?, hacia dónde van las tendencias, hacia dónde va esa comunicación en las administraciones públicas y, sobre todo, que podamos a los ciudadanos corresponder en lo que necesitan. Al final, nosotros, los departamentos de comunicación, las personas que estamos gestionando la comunicación, lo que hacemos es que somos transmisores del trabajo que se realiza en las administraciones, de lo que se hace, de las iniciativas que tomamos, de lo que ponemos en marcha, de lo que están haciendo, lo que se está haciendo. Porque muchas veces decimos, es que los ciudadanos no saben, no se enteran de lo que hemos puesto en marcha esto. Se lo estamos comunicando, estamos llegando y además, ¿estamos llegando en los sitios donde están? Porque eso es importante, saber dónde están cada uno de los públicos objetivos que queremos llegar. Porque si no, el mensaje no se lo podremos transmitir, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto, simplemente para reflexionar, ¿nos estamos preparando para lo que ya está aquí en las administraciones públicas? Lo dejo en el aire. Gracias, Amalia. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, pues así terminamos. Sí, aquí, a ver si dicen por ahí. Estáis consensuando la pregunta, miedo me dais, ¿eh? Ay, espera, que te trae Irache, que si no, no se escuchará después en casa. Metaverso como tal no es el grupo empresarial donde va a estar, o ya podemos entrar en Metaverso. A ver, Meta es el nombre en el que ha cambiado Facebook, ha cambiado y su conglomerado, el que está WhatsApp, que está Instagram y está Facebook, le ha cambiado el nombre y le ha llamado Metaverso como nombre oficial, que en realidad es una contracción de... ¿sí? Meta solo, ¿no? Meta solo es el nombre, digamos, del nuevo conglomerado de plataformas sociales de Mark Zuckerberg. Y es la reducción del metaverso. En realidad, esto del metaverso no es algo nuevo. No sé si a lo mejor os acordaréis del Second Life. Yo me acuerdo cuando estaba en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, participamos en una feria de empleo virtual en un metaverso parecido y había, de hecho, los que tengáis hijos seguro que les habéis visto jugar al Minecraft. Pues en realidad es un poco esa idea ¿no?, que utilizaremos unas gafas, las Oculus, etcétera, pues para hacer esa inmersión en esa realidad virtual en la que allí nos podremos relacionar y sobre todo comprar, que es lo que les interesa a estas plataformas, ¿no? Porque al final después detrás de esto hay un trasfondo económico. Y de hecho Microsoft, que es dueña de Minecraft, ya ha anunciado que va a hacer el metaverso con Teams. O sea, ¿cuántas administraciones públicas que tenemos Teams? Dentro de nada estaremos metidas también en este metaverso. De todas formas, falta todavía, yo creo que faltan unos años. Han anunciado la contratación de 10.000 personas para desarrollar este proyecto en Europa, Facebook. Pero bueno, ya veremos por dónde evoluciona, ¿no? Era por si en La Rioja teníamos que ir abriendo perfiles. Pero todavía podemos esperar un poquito para hacerlo, ¿no? Pero ya hay algunas administraciones que, bueno, pues en este caso algunos gobiernos que están viendo pues esa posibilidad. Seguramente lo tendremos esa parte en ese espacio virtual. Y al final las administraciones públicas, yo creo que, pienso que la clave es, nosotros tenemos que estar donde están los ciudadanos, sea aquí en la Plaza del Pueblo, sea en Facebook o si se van al metaverso. Ese es nuestro objetivo, yo creo, como administración, el poder encontrar, tener esos puntos de encuentro en donde podamos relacionarnos con la ciudadanía. Eso yo creo que es un poco... Muy bien, pues con esa idea nos quedamos y seguimos, gracias a María, con los retos de las administraciones...
Gracias. Yo te aviso a los que... Seguimos, decía, con los retos de las administraciones públicas para comunicar de manera más transparente, que es el título de la ponencia de Rafael Camacho Muñoz, que entre otras cosas es investigador de la Fundación Novagov y también responsable del canal Red FEM por la transparencia y la participación. ¿Ya? ¿Me escucháis? Sí. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Eibar y especialmente a Pedro y a Irache por contar conmigo. La verdad que es un verdadero placer y un honor compartir cartel con personas como Amalia, las Nagores, como yo suelo referirme a ellas, Alberto, o Xavier o Cristina. La verdad que es un auténtico lujo estar aquí. La propuesta que me hicieron Pedro y Irache versaba sobre esto que veis detrás. ¿Qué retos tienen que asumir las administraciones públicas para comunicar de una manera más transparente? Y realmente es que nos estamos encontrando con un problema que es muy claro, que por muchos portales de transparencia que abramos y por muchas iniciativas formativas, por muchas jornadas, congresos, al final la burbuja de la transparencia está demostrando tener una piel no precisamente fina. Es muy difícil traspasar esa frontera que nos lleve realmente a contactar con la ciudadanía, porque las leyes de transparencia, en definitiva, son unas leyes que están hechas para las personas. Esa es la idea con la que nacen este tipo de legislación. Entonces, yo quiero hacer un pequeño paralelismo con un organismo, un cuerpo humano, qué elementos componen ese organismo y cómo lo podemos trasladar a otro organismo que sea la comunicación transparente. Bien, bueno, una cita de una popular serie que seguramente muchas de vosotros y muchos conoceréis, incluso habréis visto, que en una escena bastante famosa nos comentan que esta es la composición del cuerpo humano. Por lo visto, dicen los científicos que es un poco más literario esta composición que la realidad, pero bueno, la vamos a tomar por buena. Y en ella nos dice pues, que ese cuerpo tiene un 63 de hidrógeno, un 26 de oxígeno, un 9 de carbono, otro 1,25 de nitrógeno y un 0,75 de elementos residuales, que es donde reside la magia de la vida, es donde se genera el cuerpo, porque al fin y al cabo ahí básicamente lo que hay es agua. Bien, pues en comunicación también queremos buscar cómo alcanzar esa magia, porque sí tenemos un montón de herramientas, tenemos muchos conocimientos, muchas cosas que hemos visto esta mañana, muchas ideas muy claras, muy bien transmitidas, planes muy bien estructurados, pero también nos hace falta un poquito de magia para ver si conseguimos implicar a la ciudadanía en la comunicación de la transparencia en particular y del gobierno abierto en general. Estos serían los 4 elementos. ¡Qué alegría! Hola, ¿me escucháis bien? Soy otro. Mira, acaba de llegar Rafa. Se ha ido Rafael y acaba de llegar Rafa. Bueno, como os decía, estos son los 4 elementos, nuestro hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y los elementos residuales que vamos a tratar. Será la narrativa, la experiencia de usuario, la estrategia y ya veremos cuál será esa magia. Bien, en cuanto a narrativa, el objetivo que tenemos que perseguir es facilitar la comprensión de la ciudadanía.
en la ponencia de Xavier hemos tenido unas claves fundamentales y que yo voy a obviar por lo bien que lo ha explicado él para no repetirnos. El lenguaje claro es la herramienta fundamental, es una cuestión tan básica, el lenguaje y la comunicación clara, que vaya algo que va más allá de las palabras meramente, que también incluye gráficos, representaciones, vídeos y cualquier elemento que pueda ayudarnos a que el mensaje se entienda mejor. Bien, pues dentro de este objetivo general de facilitar la comprensión tenemos que esforzarnos en contar, en explicar y en visualizar. Recuerdo lo que me dijeron los técnicos. Aléjate de ese altavoz. Vale. Lo que vamos a hacer es mostrar una serie de ejemplos de algunas buenas prácticas que se están dando en administraciones de todo el Estado y también las referencias legislativas, porque también tenemos referencias legislativas, tanto en leyes de transparencia como en otras leyes, que se refieren a la comunicación. Bien. En cuanto al ejemplo de contar, pues podemos, por ejemplo, lo que hace el portal de transparencia del Ayuntamiento de Utrera, en Sevilla. Bueno, pues perdonad, empezamos por la referencia legislativa. Ahí os dejo algunas que van desde la Ley de Transparencia Española, la Ley 19/2013, la Ley 2/2016 de las instituciones locales de Euskadi, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y también el proyecto de Ley de Transparencia de Euskadi, como sabéis que está en tramitación. Bien, en todas ellas encontramos referencias a la claridad, a la necesidad de que la información de los portales, por ejemplo, sea clara, sea estructurada y sea fácil de localizar y de entender. Como decía antes, el primer ejemplo que os quería traer es este del portal de transparencia. Dentro del portal de transparencia tienen un apartado que se llama Noticias, pero que en realidad funciona como un blog. Y en ese blog lo que hacen es explicar qué hay dentro del propio portal. Entonces, ¿cuál es la virtud que tiene esto? Explicar realmente qué es lo que se encuentra una persona que no está familiarizada con términos jurídicos, administrativos, económicos, que se sienta allí y le dice, mira, ¿qué puedes encontrarte aquí? Pues en la parte de presupuestos puedes encontrar esto y explicado en un formato blog, en un lenguaje muy claro y muy fácil de entender. Otro ejemplo, aquí llamo a explicar. En la región de Murcia han hecho un esfuerzo muy grande en el portal de transparencia por hacerlo muy comprensible. Una de las partes se refiere al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que al fin y al cabo no deja de ser un acto administrativo con toda la complejidad que acaba conllevando para ese, llamémosle, ciudadano común, que es el ciudadano medio, ¿no? Esa expresión que reconozco que me repele y que tengo el pecado de utilizar siempre, pero creo que es un lugar común en el que todo el mundo nos entendemos. Bien, pues para ese ciudadano medio encontramos una serie de guías o, como podéis ver aquí, un vídeo en el que explica cómo ejercer el derecho de acceso a la información. Esto facilita muchísimo ese momento en el que la persona se enfrenta a ese trámite administrativo. Y igual que puede ser el lenguaje claro utilizarse para las comunicaciones, igual que se puede utilizar para explicar cuestiones del portal de transparencia, también se puede y se debe explicar para el ejercicio de derechos. De hecho, recientemente tenemos el ejemplo del ingreso mínimo vital, que ha habido un estudio que nos ha dicho que... he pasado de diapositiva. Un estudio que nos ha dicho que hay muchísimas personas de las que se esperaba, que solo ha llegado a un tercio de la población a la que se esperaba, y una de las barreras principales es la falta de accesibilidad. Las personas que tenían que acceder a esas ayudas tenían problemas tan básicos como no disponer de ordenador, o más aún, no disponer de domicilio,
pero también había muchísimas personas que no entendían directamente qué es lo que le pedían. Yo hice hace poco un pequeño análisis con una herramienta de inteligencia artificial que sirve para analizar textos y no sé si le da un 40 y tantos % de claridad al texto del ingreso mínimo vital. Tenemos que pensar a quién nos dirigimos. Ya no es... Las personas que posiblemente soliciten el ingreso mínimo vital, lo más seguro es que en una inmensa mayoría tengan un nivel socioeducativo bajo. No se lo pongamos aún más difícil, aparte de todas las barreras sociales que puede tener. Como decía, desde la ausencia de domicilio a la ausencia de medios informáticos o de redes sociales para acceder a solicitar ciertos servicios. Otra forma de claridad es la visualización. El ejemplo que os traigo es de IKEA y lo conocéis seguramente, no me voy a entretener mucho en ello, pero era imprescindible hablar de esto. Tenemos que prestar formatos no solo visuales, sino también interactivos, que nos permitan navegar aquí. Tú entras a ese portal y puedes ir pinchando y se te van abriendo las distintas áreas del presupuesto. Y visualizaciones como estas, tan sencillas, nos dan una idea muy clara de cuánto se dedica a qué. No tanto la cantidad, sino el volumen que tiene cada una de las partidas dentro del presupuesto general. Es una herramienta muy práctica. Dentro de esto está la transparencia o la claridad dentro de la claridad. O sea, si ya tenemos la buena práctica de mostrar uno de los documentos más áridos que existen en la administración pública, como son los presupuestos, que los propios funcionarios reconocen que una mayoría no sabrían interpretar al 100% el presupuesto, dentro de esto nos encontramos con unos apartados de glosario, depende de la herramienta. En uno se llama glosario, en otro se llaman qué significa, y lo que hacen es explicar en lenguaje claro el significado de cada una de los términos económicos que son más áridos de seguir. Bien. Otra forma de visualizar, esta es una de las más recientes y que es una de las tendencias ahora también de transparencia, es la rendición de cuentas. Citando al maestro, no hay transparencia efectiva sin rendición de cuentas. Hacia eso la transparencia se debe siempre dirigir a esa rendición de cuentas. Y esto es una frase que queda muy bien y que los gobiernos tienen que rendir cuentas. Y vale, ¿y cómo lo hacemos? Con una rueda de prensa y entonces sale alguien y empieza a contar logros y esta es la rendición de cuentas. No, la rendición de cuentas tiene que ser algo más completo. Por ejemplo, tenemos compromisos de gobierno, tenemos un plan de gobierno, tenemos compromisos de legislatura, compromisos de pactos de gobierno. Tenemos todas esas cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, uno que ha hecho el Gobierno central del pacto entre las dos fuerzas políticas que lo componen y están haciendo el informe cumpliendo. Bueno, pues este ejemplo que os traigo es del Gobierno de Aragón. Una herramienta interactiva, se llama VisualGov, en la que permite navegar por el plan de gobierno que se aprobó y ver cuánto están cumpliendo por cada área y también el listado completo de los 100 y pico, no recuerdo el pico, pero unos 130 objetivos que se había marcado el Gobierno para esta legislatura. Y pinchando sobre ellos también la relación que tienen con cada departamento del Gobierno y con los objetivos estratégicos del Gobierno, que esto no es solo ver qué están haciendo, sino también nos enseñan a comprender la complejidad y cómo funciona el desarrollo de las políticas públicas. Bien, otro reto que tenemos que cuidar es la experiencia de usuario, fundamental. Como os digo, la transparencia es para las personas. Pues si la transparencia es para las personas, vamos a preguntar a las personas cómo les gusta la transparencia. Tal vez nos den unas claves muy interesantes sobre cómo quieren que les llegue esto. Para ello, vamos a preocuparnos en hacer un buen diseño. ¿Cómo podemos hacer para mejorar el diseño? Aquí os dejo también, como veis, un buen puñado de referencias legislativas, que parece de verdad que hablamos de que estas son cosas de
la gente de las redes, de la gente de la comunicación. No, esto viene en la ley. Y la ley nos deja, como os digo, normalmente están contenidos los principios generales, ¿no? Los principios técnicos, los principios de organización, pero bueno. Y ahí, pues, te os digo, ahí desde que hay que publicar la información que más se demanda, que hay que establecer un canal para que las personas puedan hacer sugerencias sobre cómo quieren que se les presten los servicios. Hay que hay que proporcionar herramientas que sean accesibles. Hay que también proporcionar distintos formatos para que todas las personas puedan acceder, bien sea por temas relacionados con algún tipo de discapacidad transitoria o permanente, o bien sea porque sencillamente no tienen acceso a medios tecnológicos. Eso precisamente en Euskadi se está trabajando mucho a nivel legislativo y es una referencia que marca una diferencia con otras comunidades autónomas que es muy interesante. Se pone mucho el foco en facilitar la información para las personas que no tienen acceso a medios tecnológicos. Muy interesante. Bueno, ¿qué ejemplos traigo? Pues 3 distintos, pero que tienen una cosa en común, que es preguntar. Preguntarle a las personas qué es lo que quieren. Por una parte, en Cuartes de Poblet, en Valencia, hicieron una encuesta con una aplicación móvil en la que querían medir la calidad de los servicios y que le hicieran propuestas sobre cómo mejorar. En Castilla y León se hizo primero para todo el portal, para jcyl.es, el portal genérico del Gobierno de la Junta de Castilla y León, y después se aplicó al portal de transparencia en exclusiva. Se hizo una técnica que se llama card sorting, por la que solo con 34 individuos se hizo un estudio y se vio de qué manera querían que se diseñara el portal para que fuera mucho más útil para esas personas. Y el último ejemplo, que es el más reciente, el de Rafelbuñol, otro pueblo de Valencia, en el que están con el proyecto que se llama Las Cosas Claras. Y aquí lo que han hecho también es un sondeo para diseñar una estrategia de comunicación con la ciudadanía. Entonces han empezado primero por preguntarles qué es lo que necesitan, qué es lo que piensan, y a partir de aquí van a codiseñar con la ciudadanía una estrategia de comunicación para hacer que la información sobre transparencia sea más accesible. ¿Sabías que en la región de Murcia tienen en el portal de transparencia una serie de preguntas sobre cuestiones que te interesan a ti y no sobre cuestiones súper genéricas que tal vez nunca llegues a sentir la conexión con ellas? Por ejemplo, que te digan, ¿cuántos maestros de inglés hay en tu colegio? ¿Cuántos médicos hay en tu centro de salud? ¿Tienes interés en saber cuáles son las empresas que más han contratado con el Gobierno de la región de Murcia? Son preguntas que nos podemos hacer cualquiera. Pues al presentarlas así, ¿qué hacen? Te llaman la atención. Y si pinchas, te llevan al punto del portal de transparencia en el que puedes encontrar esa información. Entonces, de esta manera vemos la utilidad que tienen los portales de transparencia, la utilidad cotidiana, porque necesitamos eso. Normalmente, el 90%, el 99%, el 99,9% de la población no está entre sus prioridades levantarse por las mañanas y fiscalizar la acción del Gobierno. De verdad. Sé que nos puede sorprender, pero realmente la gente se levanta con sus problemas y va a intentar solucionar sus problemas. Y es una cosa que tenemos que aprender todos también, incluso cuando empezamos a analizar cuestiones como la cantidad de preguntas que se hacen vía transparencia y cosas así, pero eso da para otra charla. Los portales accesibles, fundamental, absolutamente fundamental. 1, el Gobierno abierto es para todas las personas. Punto. No, de ahí no me bajo. Esto es innegociable. Si el Gobierno abierto no es para todas las personas, no es abierto.
Ya está. Estamos en otro paradigma, en otro modelo de gestión pública y nos podemos volver a los 80 y a la nueva gestión pública y a lo que queramos y a pensar en la administración pública como proveedora de servicios. No. La administración pública, bajo el paradigma del gobierno abierto, tiene que tener otra naturaleza, tiene que tener otra forma de plantearse la relación con la ciudadanía. Y el gobierno abierto tiene que ser para todos. Pero si por algún motivo alguien piensa que es una cuestión que no le afecta a él o a ella, está muy equivocado. Y aquí quiero citar a Juanjo Muñoz Ros, que es técnico del CERMI de Murcia y también trabaja con Plena Inclusión de Murcia. Y tuve la suerte de compartir espacio con él hace muy pocas semanas en una jornada. Y nos compartió una estadística interesantísima. Y nos preguntó, ¿cuántas personas creéis que van a necesitar ayuda para un servicio público, para acceder a una página web, para cualquier cosa a lo largo de su vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Un 99%. En algún momento de nuestra vida lo vamos a necesitar. Así que sí, no apelo ya al valor del gobierno abierto como un paradigma de la gestión pública para todas las personas. Incluso apelo al egoísmo y al egocentrismo de cada uno, de vamos a pensar que esto va a llegar a un momento en el que yo también lo necesite. Portales accesibles, por ejemplo, el de Chiribella, el de la izquierda de Valencia y el del Ayuntamiento de Cáceres. El del Ayuntamiento de Cáceres está calentito. Cuando digo calentito es que no sé si hace 2 semanas que lo estrenaron. También, como decía Noche Amalia cenando, en mi vida todo ha pasado hace 1 semana o 2 semanas. No sé por qué, serán cosas de la edad. Pero bueno, juraría que hace 2 semanas de que han puesto en funcionamiento este portal para personas con cualquier tipo de discapacidad. De hecho, yo entré y lo primero que hice ese portal fue hablarme. Porque que me quedé como, oh, tío, esto es nuevo para mí, realmente. Entrar y salió una voz, pues claro, para las personas ciegas, obviamente. Eso, ¿cómo quieres que se enteren si no? O sea, tú puedes poner todas las cosas de todos los colores, contrastes y todo lo que tú quieras, pero si no lo ves, ¿qué me estás contando? Pues ya está. Reto 3, estrategia. Sobre los porcentajes que le he dado a cada uno, estoy seguro de que aquí habría discusión. Eso de que la estrategia es un 9%, sé que hay un sector por aquí que me mataría, pero quiero que entendáis el sentido literario o la metáfora que estoy haciendo con lo del cuerpo humano. Pero bueno, ¿a qué me refiero con el tema de la... Creo que me salta una diapositiva. Sí, ¿verdad? De la estrategia. 3 cuestiones: continuidad, coherencia y combinación de canales. Otra vez, aunque os parezca raro, estas 3 cuestiones se tratan en legislación de transparencia. Y ahí tenéis la referencia. Una cosa que no he dicho es que, bueno, podéis acceder a la presentación, está en Geniali, está en la página web, cualquiera puede entrar. Y siempre que pinchéis en cualquiera de estos cuadritos os saldrá el texto legislativo al que me refiero y el enlace para ir a esa referencia. ¿De acuerdo? O sea, siempre que veáis un más info o algo así, de verdad lleva a algún sitio. No, es algo más que adorno. Bueno, pues como decía, aquí tenemos que darle continuidad a la información. Esto se refiere mucho a la publicación de la información en los portales, lo que tiene que ser actualizada, y la comunicación de eso no tiene que ser actualizada y no tiene que ser continua. Por supuesto que sí, si no estamos volviendo a caer en los mismos errores. Bien, en cuanto a la coherencia, nos dice también que en la prestación de servicios públicos se debe mantener una estabilidad que no cambie, que las expectativas de las personas usuarias de los servicios públicos no cambie lo que esperan de recibir sin que haya una razón aparente o sin que se motive. Y dentro de esta coherencia hay una cosa que he puesto ahí que es el sentido común,
que esta mañana ya hemos oído hablar de él y que precisamente es el menos común de los sentidos. Es una curiosidad que tiene, mucho más común la vista o el olfato que el sentido común. Pero lo que no podemos es estar diciendo que quiero ser la administración más transparente y después negar el derecho de acceso a la información. No puedo decir determinada empresa pública de un tamaño descomunal que lleva emitiendo 50 años va a iniciar una etapa de transparencia que no ha tenido parangón en toda su historia. Muy bien. ¿Me puede decir cuánto cobran los directivos de esa empresa de comunicación tan grande? Es que eso afecta a la privacidad de las personas. Y además es que se pueden molestar, porque como no cobran lo mismo, perdón, esto es real. Esa respuesta la ha dado Radio Televisión Española. ¿Dónde está la coherencia? Menos mal que sí tenemos administraciones que son coherentes. Ahora os pondré un ejemplo. Por ejemplo, una manera de conseguir continuidad, tener un plan. Si tienes un plan es más fácil que logres esa continuidad, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo del cuadro de mandos que tiene la cuenta @transparencia de la Junta de Castilla y León. Bueno, pues ahí nos dice qué temas va a tratar, en qué formato y con qué periodicidad. Aquí os digo, el encanto y la verdad del directo. Aquí me refiero a la coherencia. Este ejemplo, de Ribarroya del Turia, Valencia, que están haciendo una política de integridad de la contratación pública muy fuerte, muy potente. Y una forma de ser coherentes con esto es comunicar la transparencia de esa contratación pública. ¿Y cómo lo están haciendo? Con directo. En Instagram, la apertura del sobre se hace en directo en Instagram. Transparencia total. Es ser coherente con lo que vendes en tus planes, en tus declaraciones, etc. La combinación de canales. Son muchas formas de combinar canales y, como bien han dicho Amalia y Nagore, tenemos que encontrar cuál es la manera y el lugar adecuado. Aquí os traigo ejemplos para demostrar que, si bien la transparencia tiene un vehículo natural, que son las redes sociales, el gobierno abierto tiene ese vehículo natural, no tiene por qué ser el único vehículo, ¿de acuerdo? La forma natural del humano es andar, pero se desplaza de otras maneras, que no es solo andar. Ahí arriba vemos dos anuncios de televisión que hizo el Gobierno Verd de Cataluña, de 40 segundos cada uno, que se han distribuido pues, por todos los canales autonómicos y también, evidentemente, por las redes sociales. Abajo a la izquierda tenéis una cuña de radio del comisionado de Transparencia de Canarias, 20 segundos, también fomentando el uso, el ejercicio del derecho a saber. Y abajo a la derecha tenemos el boletín de transparencia de Burriana, Castellón. Ese boletín es digital y es en papel también, en papel. Y se buzoneaba. Lo digo en pasado, han dejado de hacerlo, pero es también otra forma de hacerlo. Y hay otras más, hay folletos. Se pueden hacer pequeños libretos y ponerlos en el ayuntamiento, como se hacen, por ejemplo, con los presupuestos participativos, que es una acción de gobierno que sí tiene un seguimiento mucho mayor en cuanto a la forma de comunicar. Y la magia. ¿Cómo llegamos a esa magia? Pues tenemos que sumar creatividad y el intento de involucrar a los destinatarios de nuestras acciones de gobierno en las acciones de comunicación. Es verdad que esto sí es un poco mágico. Esta parte, aquí sí que también es verdad que no tenemos leyes. Aquí no hay ninguna ley que te obligue a ser creativo, ni tiene ninguna ley que te obligue a involucrar en la comunicación a la gente. Pero quizás con este punto, esta magia, consigamos que el mensaje que queremos transmitir llegue mucho más lejos. Ejemplos que os pongo de creatividad que podemos encontrar. Uno, el Ayuntamiento de Madrid, con los Beatles. Cogió el portal de datos abiertos y con el callejero pues planteó en redes sociales juegos.
una forma de acercar la información a las personas y las herramientas de las que dispone el ayuntamiento. Otra, crear personajes. Esta chica se llama el personaje La Mar y nos habla principalmente sobre el portal de datos abiertos de la Generalitat de Cataluña. Buenísima. Son vídeos buenísimos, en un lenguaje claro, divertido. Pues también hay otra forma de llegar. Esto es muy reciente, el concejal de Chiclana Frontera, que está saliendo ahora mucho en los medios, porque tiene el TikTok con el que soluciona trámites administrativos, ayuda a solucionar trámites administrativos y tiene 50.000 seguidores. Madre mía, que ya los quisiera cualquier ayuntamiento de España. Vamos, pues ahí está otra forma también que podemos adaptar a nuestro mensaje. Y este ejemplo también que os traigo es de Peligros, de un pueblo de Granada, muy cerca de mi casa, y que han hecho un milagro. Y el milagro es que los jóvenes del pueblo, es un pueblo de 11.000 habitantes, para que os hagáis una idea, de unos 10.000 y pico, 11.000. Y los presupuestos participativos consiguieron que menores de 18, había una parte de juvenil, votaran 300. Y dice, 300 personas, así como no es mucho. 300 jóvenes en el sector de población que representan dentro de una población de 11.000 es una barbaridad. No, es que es más que porcentualmente que muchas elecciones. Es una auténtica barbaridad. ¿Cómo pasó eso? Implicándolo en la gestión de espacios. Hay un espacio que se llama La Espiral, quiero recordar, en los que tienen una parte de autogestión y también implicándolo en el desarrollo de los presupuestos participativos. ¿Qué pasó con eso? Que se sintieron parte. Al sentirse parte, ¿qué pasó? Que ellos mismos hicieron de agentes de comunicación del proceso. Todo el pueblo se enteró de que había presupuestos participativos y de que había que ir a votar. Pues ahí encontramos un poquito de magia. ¿Cuál es el propósito que tenemos? Pues sencillo. Sencillo y tremendamente complicado, que encajen todas las piezas. Y por algún motivo se ha caído sola la diapositiva, pero ya habéis visto cuáles son las 4 piezas y ahí tenemos que la magia, al fin y al cabo, no es nada más que ciencia que aún no hemos llegado a comprender. A ver si somos capaces de comprender cuál es esa porción de ciencia que nos falta para que surja la magia. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues seguimos adelante con Alberto Ortiz Zarate III, aldaketan aditua da bera, esperientzia luzea du gainera sektore publikoan eta bereziki aholkularitza estrategikoan eta gobernu irekiko politiketan aitzindaria da. Eta bere hitzaldia datos abiertos en el sector público, evolución y líneas de futuro. Muy bien. Se me oye, ¿verdad? Egun on danori, eguerdion. Bueno, hemos cambiado la mascarilla por otra cosa en las orejas. El caso es no tener nunca las orejas tranquilas. Bueno, no sé si dar una charla sobre la magia, ya que tengo esto aquí, ¿verdad? Sería el momento adecuado. Bien, vamos a hablar de otro de los componentes fundamentales. Supongo que aparecerá en algún momento la primera diapositiva en todo esto de la comunicación, la transparencia, etcétera, que es el tema de los datos abiertos. La verdad es que después de ver al resto de ponentes no estoy convencido de lo que traigo. No sé si es la ponencia más adecuada. Claro, igual es que, como dirían ahora, no he segmentado al público objetivo, no sé muy bien a quién venía a hablar, ahora ya lo veo mejor. Y tampoco sé si lo que iban a hablar el resto de ponentes. No sé lo que estáis opinando del resto, yo estoy maravillado. De verdad es que hacía tiempo que no veía en un escenario tantas ponencias interesantes, de las que tomar nota. Bueno, todo lo que acaba de decir Rafa Camacho, que
de referencias legales de cada punto de la transparencia, a mí me ha dejado un poco estupefacto. Voy a entrar en el Genially que no sé cómo se entra, y voy a dar a todos los enlaces. ¿Podemos poner mi presentación? ¿Estará ahí? Bueno, sin las gafas además no voy a ver. Bueno, sí, las tengo aquí. Maravilloso. ¿Estará aquí quizás? Perfecto, ahí vamos. Bueno, como veis, yo ahora estoy trabajando en la empresa Decide Datum. Y esto de los datos algo tiene que ver con todo ello. Y el título, que es el que, digamos, que pacté con la organización, habla de evolución y futuro de los datos abiertos. Claro, eso tiene para mí dos implicaciones. Como es una materia bastante grande, no voy a hablar de la parte de reutilización de los datos, de cómo fomentar que se usen más. Yo creo que probablemente buena parte de las estrategias que han salido hoy de comunicación son extensibles a conseguir que la gente use los datos. Me interesa ahora mismo más reflexionar sobre cómo vamos a hacer avanzar esta política, esta iniciativa, que lleva entre nosotros ya más de 10 años. El primer portal vasco de datos abiertos es de 2010, si mal no recuerdo, han pasado 11 años. ¿Y dónde estamos, no? ¿Dónde estamos y a dónde tenemos que ir? Bueno, quisiera enfocarlo por aquí, a ver si conseguimos que sea interesante. Bien, y vamos a empezar por una reflexión que se sale de los datos y que a mí me tiene un poco obsesionado, ¿no? ¿Qué tenemos encima de la mesa las administraciones públicas? Ayuntamientos como Eibar, ayuntamientos más pequeños, ayuntamientos más grandes, diputaciones, gobierno vasco, etcétera. Pues tenemos una complejidad de retos ahora mismo espectacular, ¿no? Por una parte, hoy se ha hablado bastante de la zona esa de gobierno abierto. Transparencia, participación, colaboración. Pero claro, el gobierno abierto hoy en día solo se entiende de la mano de algo que podríamos llamar gobierno inteligente. Es decir, hacemos gobierno abierto para conseguir mejores resultados y para ello hay que demostrarlo además con rendición de cuentas, como ha contado Rafa. Los datos van a ser importantes para tomar buenas decisiones. Claro, y todo esto viene de la mano de una nueva ciudadanía, que no sé si ya la tenemos o la queremos, ¿no? Pero queremos un papel para la ciudadanía que sea corresponsable, que se implique en la generación del valor público, que tome lo común en sus manos. Antes ha dicho muy rápido, creo que nuevamente Rafa, que no queremos volver a los 80, la nueva gestión pública, queremos cambiar de clientes a ciudadanos, a gente que son dueños de la administración, que son accionistas, que primero doblan camisetas y luego llegan a la presidencia, ¿no? Al tiempo que todo esto se produce en un entorno digital. La gran palabra ahora es transformación digital, con acento en la T de transformación, más que digital, ¿no? Cómo cambiar la manera en que trabajamos de manera completa para que la tecnología nos sirva para los objetivos que tenemos, para ser administraciones más cercanas, que llegan mejor, que resuelven más problemas de manera más particularizada. Y para esto no basta con la tecnología, hay que meterlo en un ciclo de innovación. Y sabemos que la innovación tiene de especial que hay que probar muchas pequeñas cosas y equivocarnos para mejorarlas, realmente en otra lógica de trabajo. Y todo esto finalmente pues, conlleva una gran gestión del cambio, que es mucho más que la formación. Es conseguir llegar a consensos sociales en el interior de las administraciones de cómo vamos a trabajar a partir de ahora. Entonces, conseguir llevar esto al equipo, al grupo, a las políticas. Vale, y en todo esto, pues aquí ¿dónde están los datos? Bueno, pues los datos abiertos sobre todo caen por el lado de gobierno abierto, pero los datos en general son el elefante en mitad de esta habitación. Están en todas partes, están en mitad de todo y a veces lo que hacemos es rodearlo, ¿no? Cuando hemos hecho transparencia, hemos rodeado los datos y hemos publicado pues, texto, lo que nos ha parecido. Incluso cuando hacemos datos abiertos, publicamos lo que hemos encontrado. No hay una mirada todavía en muchas administraciones integral sobre qué datos tenemos, qué riqueza tienen estos datos y cómo esa riqueza la puedo abrir a la ciudadanía, que es el tema de hoy, datos abiertos. Por lo tanto, la primera reflexión sería para mí esta, ¿no? Tenemos un espacio muy complejo donde los datos están en todas las cajitas, en todas partes. Bien,
Y una parte de la película de los datos se puede explicar además del paradigma de gobierno abierto. He dicho que queremos una administración más transparente, más participativa, más colaborativa, y queremos además que esto encaje en una sociedad que es más inquisitiva, más colaboradora, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me gusta dibujar la transparencia en un camino, en una espiral logarítmica que cada vez se abre más, y que además de los tres componentes más conocidos, transparencia, participación, colaboración, tiene otros componentes del eje de buen gobierno, como es la rendición de cuentas, la integridad pública, etcétera. Pero ¿el camino dónde arranca? El camino arranca en el interior de las administraciones, en organizarnos bien. Y esto no solo son datos, el día de hoy hablamos de datos, pero es también gestión. Por ejemplo, no voy a poder rendir cuentas si no tengo planificación, si no tengo nada de lo que rendir cuentas, si no mido, si no tengo hitos de avance que pueda contar, no puedo rendir cuentas. Por lo mismo pasa respecto a casi todo con los datos. Si no tengo buenos datos, la transparencia es un trabajo infinito y desagradable, que consiste en levantar el teléfono y llamar a un compañero y decir, oye, que me tienes que dar ya el periodo medio de pago a proveedores, que estamos incumpliendo la ley. Mientras que si tienes una buena construcción de datos, eso está automatizado. Es algo que a medida que trabajas se va generando este dato. Por lo tanto, los datos, para empezar, están en el centro, en la base, casi lo primero que deberíamos haber mirado. ¿Qué más quería decir en esta parte inicial, que son solo 3 diapositivas? De hecho, he traído pocas, igual da mucho tiempo de debate. Bien, hay diferentes organizaciones en torno a datos abiertos. Para empezar, la Open Government Partnership como gran paraguas mundial ahora mismo de gobierno abierto. Pero hay una que ahora mismo, la verdad que está trabajando muy activamente, que es el Open Data Charter. No sé si os suena. Se está traduciendo, creo que por la Carta Internacional de Datos Abiertos. Esta es una organización internacional que yo creo que surgió inicialmente en torno al G8, pero que ahora está, bueno, digamos que es muy independiente, y que lo que está promoviendo es una lista corta de compromisos para firmar con administraciones. Y esto hay muchas que están apuntándose. Por ejemplo, estoy trabajando ahora con el Ayuntamiento de Pinto. ¿Sabéis que está a principio de Pinto, entre Pinto y Valdemoro? Pues el Ayuntamiento de Pinto, el alcalde, si es alcalde hombre me parece, acaba de firmar que se ha suscrito el Ayuntamiento a la Carta de Datos Abiertos, lo cual ya te da un compromiso ante la ciudadanía, un compromiso que hay que ejecutar. Y aunque si nos metemos en la web veremos más cosas, a mí me gusta porque los principios básicos que declara son solo 6. Para mí los decálogos ya son demasiado largos, se me olvidan 4 o 5 principios. 6 está bien, ¿no? Además, esos 6 son como 4 y 2. ¿Cuáles son los primeros? Bueno, lo primero es un reto duro, que es decir, yo voy a abrir los datos por defecto. El estado habitual de un dato público va a ser abierto. Y por lo tanto no voy a estar pensando de forma un poco paternalista, oye, de los datos que tengo, ¿cuáles le van a gustar más a los ciudadanos? Voy a hacer un esfuerzo por poder abrirlo todo. Obviamente, respetando la información sensible. No voy a publicar datos personales que no pueda publicar. Si algo afecta a la seguridad, tendré que ver cómo lo publico para que no haya esa afección, ¿no? Pero ya es un foco, ¿eh? Lo que tengo lo tengo que abrir todo, porque a alguien le será de utilidad. El segundo, que los datos que publique sean completos y actualizados. Y aquí es donde entramos en crisis en la mayor parte de las administraciones. Como no hay una buena gestión de datos, cuando te piden que abra los tuyos, dices que no sé cómo están. No sé si las tablas están completas, no sé si las direcciones están bien metidas, no sé si hace cuánto actualicé esta tabla, etcétera, ¿no? Bueno, un dato que no es actual vale de poco y si no es completo, pues nos va a dar muchos problemas. Luego, aquí otra indicación que engancha lo que han dicho casi todos los ponentes, ¿verdad? Que sean usables por todo tipo de personas. Esto veremos luego que está llevando a que los portales de datos abiertos estén cambiando mucho. ¿Por qué digo esto? La primera formulación de datos abiertos tenía así como paradigma de destinatario un ordenador que se conecta a una máquina, ¿no? Y cuando se empezó, se decía esto, hay un sector infomediario que sabe usar datos y que le damos una API o algo muy técnico donde conectar a su máquina y así aprovecha los datos con más rapidez y eficacia. Vale, eso sigue siendo válido, pero por medio hay más destinatarios de los datos.
De hecho, yo me acuerdo en uno de los primeros eventos que se montaron de periodismo de datos. Sabéis que aquí tenemos algunas periodistas muy tecnologizadas, pero para empezar es una carrera de letras, ¿no? También la mía, yo soy psicólogo, ¿eh? Y claro, le llevamos una pequeña base de datos de 50.000 registros y dijeron, no, eso es muy largo, ¿cómo me voy a leer 50.000 registros? ¿No? Dice, ostras, es verdad. O sea, no todo el mundo tiene claro que puede hacer filtros, programar, encontrar regularidades, sino que también hay otro tipo de público y ese público no podemos excluirlo de los datos. Hombre, si es un periodista de datos le diremos, por favor, fórmate, que te conviene, pero si es un ciudadano de a pie, tenemos que ver cómo llegar a ellos y luego veremos alguna forma de llegar a ellos. Bien, luego además está el tema de la información en sí. La información en sí que tenemos, la mayor parte, por desgracia, la hemos elaborado para nosotros sin hablar con nadie. Voy a poner un caso real de dos administraciones que trabajan bien por otra parte, ¿eh? Cuando en torno al proyecto de la Alianza para Gobierno Abierto en Euskadi, que es un proyecto muy interesante si no lo conocéis, porque consiste en unir el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales, las 3 capitales y Eudel en un proyecto común. Ya solo eso es la bomba, ¿no? Porque casi nunca hacemos nada en común. Y entonces hacer en común una serie de compromisos, cumplirlos, de cara a Gobierno Abierto. Y uno era de datos abiertos. Claro, entonces, trabajando conjuntamente, dijimos, bueno, nos tocó en mi empresa hacer la oficina técnica. Entonces, ¿qué datos se van a abrir en común? Y uno que parecía interesante es el de las carreteras y los aforos de tráfico. ¿Cuántos coches, cuántos camiones pasan por nuestras carreteras? En Eibar, qué deciros, ¿no? Supongo que la X que tenéis de símbolo tiene que ver con que sois un cruce de caminos o algo así. Imagino, ¿no? Porque es lo que es. Claro, pero es que uno es algo apasionante, que es que, no sé si voy a decirlo bien en el orden, no sé si era para aquí o para allá, pero, por ejemplo, los camiones, al pasar de Vizcaya y Guipúzcoa, desaparecían en un porcentaje. Había menos. Dice, ostras, las Bermudas, el Triángulo de las Bermudas está aquí en Eibar, más o menos, entre Ermua y Eibar, y desaparecían los camiones. Claro, investigando vimos que para una diputación un transporte pesado era el que medía más de 6 metros, por ejemplo, y para otra que medía más de 7. Entonces, claro, los de 7 que pasaban al otro lado, pues al revés, los de 6 que pasaban al otro lado ya no eran camiones. Vale, ese es un ejemplo de lo importante que es llegar a acuerdos, ya sé que son costosos y son de cada unidad de toda administración, pero es que empezar a pensar en cómo hacemos nuestros ficheros, cómo clasificamos, cómo ordenamos la información, qué es qué. Tenemos que empezar a hacer glosarios compartidos y empezar a hacer la información de la misma manera. Por ejemplo, a mí me sorprendió conocer que una materia que no está normalizada son los datos de presupuestos. Yo pensaba que sí. Pues no, de hecho se hizo un diagnóstico y se vio que de momento no era normalizable. Pues si ni el presupuesto es algo que pueda calzar, no sé, Eibar con el Goibar y comparar, pues ya empezamos a andar mal, ¿no? Así que este es un objetivo realmente duro, ¿eh? El de información comparable e interoperable. Pero al mismo tiempo, bueno, importantísimo, ¿no? Luego nos quedan 2 principios más que son finalistas. Que dicen, oye, ¿pero datos para qué? Bueno, y estos lo han resuelto, una especie de dicotomía que yo creo que no está mal, ¿no? Digamos que los datos abiertos sirven para una mejor democracia, por decirlo en corto, para tener mayor transparencia, una transparencia reutilizable, en la que yo tenga un papel como ciudadano, que me pueda bajar lo que he dicho antes, el presupuesto de Eibar y el de Ermua, y comparar, ¿no? Decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Alguna vez que he jugado a esto salen cosas muy divertidas, ¿no? Dice, el ayuntamiento gasta muchísimo más en personal. Dice, porque yo no subcontrato nada. Dice, ¿y eso cuándo lo has explicado? ¿No? Aquí es una ocasión de explicar tu política. Bueno, pues dar ese papel a la ciudadanía. Y por otro lado, los datos también, además de para la parte de gobierno abierto, para transparencia, para que la ciudadanía se implique, tienen un uso económico. Los datos son valor. Las empresas, los emprendedores, cualquier persona puede encontrar un valor económico en los datos. Que no es tan evidente como pueda parecer, ¿eh? Al principio pensábamos que eso iba a ser que, con los datos públicos voy a hacer aplicaciones y las voy a vender. Bueno, como son datos públicos y libres, sucede que la barrera de entrada es muy baja. Entonces, el mero hacer una aplicación probablemente no te va a dar un retorno económico. Pero, en cambio, te va a dar datos que ayuden a mejorar tu producto, a dar un producto más rico, a conocer mejor el mercado.
Y, de hecho, bueno, se está evaluando la iniciativa Aporta del Gobierno de España, evalúa anualmente el retorno de los datos en el sector infomediario, y aunque la verdad que solo coge una parte del pastel, pues ya habla de muchos millones de euros que aportan los datos. Entonces, también tiene ese componente, ¿no? Los datos son una fuente económica. De hecho, no sé si habéis oído muchas veces esto que decía la comisaria europea, Neelie Kroes, decía, los datos son el nuevo petróleo. Bueno, está bien la idea de que los datos son materia prima rica. No son petróleo. Por suerte, no contaminan y, por suerte, no se desgastan con el uso. Y ahora, en el trayecto Bilbao-Eibar, pues no sé cuánto habré gastado de gasolina, pero la he gastado, no vuelve. Los datos con el consumo no se desgastan. Cuando los compartimos no desaparecen. Entonces, no son manzanas, son algo mucho más interesante. Bien, no tengo ni idea de cómo voy de tiempo. Voy a mirar, no sé si a Rafa o a Xavier de vez en cuando, que me ponga cara de angustia. ¿Qué, perdona? ¿Sí, no? Vale. De todas maneras, he contado ya todo, podríamos dejarlo aquí. A mí me gusta hacer ponencias iterativas, que en la primera vuelta cuentas todo y lo vas profundizando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deciros? Pues primero, ¿qué hay que publicar? Bueno, pues voy a dar dos referentes, no voy a decir que hay que publicar. En este grupo que he comentado antes, el Open Data Partnership Euskadi, en el compromiso Open Data y Linked Data se hizo una lista de datos que, por consenso, no solamente de las administraciones, sino consultando a la ciudadanía, parecían interesantes de abrir. Pues yo os animaría, a los que estáis en ayuntamientos o otras administraciones, a que miréis la lista y tratáis de confluir, con esta lista, ¿no? A ver si todos publicamos lo mismo y así quien reutilice datos tiene una riqueza de datos y no un mapa lleno de agujeros que no sabe cómo usar. Y además, la FEM lleva un tiempo trabajando muy bien, hay que decirlo, haciendo no solamente listados de datos prioritarios, sino de cómo expresarlos, de cómo metadatarlos, de qué recursos se compone cada uno, de manera que facilita mucho la parte técnica, de qué vocabularios emplear para definir los datos cuando existen. Creo que andan por la lista de 40 ahora mismo, pero habían prometido llegar a 75, ¿puede ser? Bueno, pues probablemente en breve tendremos más. Bien, con lo cual ya sabemos qué publicar. ¿Dónde está la madre del cordero? En cómo publicar los datos. Y voy a darte alguna pista por aquí. Para empezar, yo ahora tengo una obsesión entre transparencia y datos abiertos. ¿Por qué son cosas diferentes? ¿No? De hecho, en todas las leyes, en todas las normas de transparencia un poco modernas, y también espero que en la vasca cuando la tengamos, o actualmente en la LILE, en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, ya se habla de que la información pública se publique siempre que se pueda, ha de hacerse en formato reutilizable. ¿Qué quiere decir esto? Como dato. O sea, además de todas las explicaciones que le quiera dar, de los vídeos que quiera producir, de las aplicaciones, como hemos visto antes, como esta de Irekia que hace Cibio, que queramos hacer, además de todo lo que quiera hacer para explicar bien, debo dar el dato, porque el dato es el hecho, es la fe de la ciencia que está detrás de la transparencia y que permite además que se reutilice por parte de terceros y generen nueva transparencia. Por lo tanto, una idea interesante es, mira, La Rioja sale mucho en estas sesiones, no sé por qué. La Rioja está avanzando hacia eso precisamente, hacia tener un catálogo único de información pública. Y cuando digo catálogo no me refiero a lo que hemos visto de Castilla y León, una lista solo de lo que quiero publicar, sino que efectivamente el repositorio donde esté todo sea uno, que ese repositorio esté metadatado y a partir de ahí yo puedo filtrar y decir, oye, quiero ver solo lo que tengo de transparencia. Y me saldrán algunos datos y algunos documentos. O quiero ver solo lo que son datos. Entonces, no saldrán ya documentos, saldrán solo datos de transparencia y de otras cosas. O quiero ver de todo esto lo que tiene que ver con transporte. Pues veré todo lo que hay de transporte, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es algo que esto ya lo tiene medio conseguido. De hecho, he puesto esta captura. Esta captura no es del portal de datos abiertos, es del portal de transparencia. Pero veis que la técnica de buscar los contenidos es como en transparencia, tiene metadatos por los cuales puedo buscar. Entonces, bueno, eso sí, insistiré en que hay que acompañar estas partes duras de las que estoy hablando yo ahora de datos con todo lo que habéis oído antes de buena comunicación de la transparencia, ¿eh? No bastará con esto, pero esto es la base para lo otro. Bien, luego, ¿qué empezamos a ver en los portales de datos? Los portales de datos, no he hecho una ponencia explicando que son datos abiertos, doy por hecho
he dado por hecho que más o menos se sabe, ¿eh? Y los portales de datos, si los conocéis, son sitios un poco duros, ¿no? Donde tengo unas listas a veces, no sé cómo decirlo, poco ordenadas de datasets. La ganadería caprina en 2018, ganadería caprina en 2019, la siguiente es el COVID, no sé qué. Y dice, bueno, por suerte hay metadatos para poder filtrar por ahí. Pero cuando llego, suelo llegar a una ficha, me descargo algo o accedo a algo vía API. Bueno, pues ya cada vez más vemos que además de esa funcionalidad básica, se empiezan a dar funcionalidades para personas normales. Por ejemplo, esto creo que es del portal de la Diputación de Castellón. Alumbrado público, pues junto con el dataset, donde tendré todas las farolas que hay en Castellón, que sean de competencia de la Diputación, que supongo que es esto, bueno, puedo ver un mapa donde veo dónde están. Más podría filtrar por 3 conceptos, que es lumicolumna, lumimural y lumibáculo. Bueno, quien sepa de iluminación pública sabrá qué es esto. Pero el caso es que ya puedo entrar a un mapa, si pinchara los globos de ese mapa me daría más información, si ampliara, etcétera. O, por ejemplo, tienen un dataset sobre desfibriladores. Pues ahí puedo saber dónde están exactamente. Con lo cual ya doy una utilidad pública. Vale, otro referente interesante. Aragón. Aragón ha creado una máquina de crear historias periodísticas basadas en datos, que se llama Open Data Focus. Vale, como me han dicho que no me queda nada de tiempo, solamente voy a dar el último mensaje, que está implícito en lo que he dicho hasta ahora, ¿eh? ¿Cuál es el futuro para poder hacer esto bien? Bueno, pues tenemos que echar una mirada hacia el interior, hacia saber qué datos tengo, saber extraerlos, saber compartirlos en el interior, entre los compañeros, saber darles valor y por fin abrirlos. ¿Y cómo se hace? Pues justo al revés. Tengo que empezar por los para qué, ¿no? ¿Cuál es mi estrategia? Para esa estrategia, ¿qué datos voy a necesitar? ¿Qué análisis de datos? ¿Qué datos tengo que compartir? ¿Dónde están y cómo les doy calidad? Y voy a poner esa como última, porque como veo que no queda tiempo, que es la visión más ideológica de eso que acabo de decir. Eso que acabo de contar se llama gobierno del dato. Y debería haber sido previo a abrir los datos. Lo primero que tengo que hacer es tener buenos datos para poder abrirlos. Si no, estoy abriendo lo que tenía por ahí cerquita y que no estaba muy mal. Y esto supone un cambio cultural. ¿De qué estilo? Primero, en el interior de la Administración tenemos que pasar de mis datos a nuestros datos. Sabemos que debemos tener silos de información. El de medio ambiente tiene la suya, el de obras y servicios tiene la suya. Bueno, pues hay que compartirla. Hay que organizar gestión sobre los datos. Hay que establecer responsabilidades, roles, procedimientos, sabiendo que la gestión de datos la hacemos entre todas las personas. Esta gestión hay que empezar a procedimentarla, tiene que seguir reglas consistentes. En tema de datos, además, con un foco también en evitar riesgos. Sabemos que los datos, hay no solo datos personales, también otro tipo de datos, hoy en día pueden suponer cierto riesgo. Hay una parte ética que aparece por ahí que hay que contemplar además. Y por fin, hay que gestionar que mis datos sean de calidad. ¿Y cómo? Poniendo al final del sistema una oficina de calidad que haga control de calidad. No. Igual que en las fábricas, la calidad hay que fabricarla desde el inicio. Tengo que montar sistemas que me den buenos datos desde el origen. Que, por ejemplo, use datos maestros y no registre yo una dirección como a mí me parezca, sino que la saque de un listado y la incorpore porque ya está bien puesta. Y con esto, ¿qué tengo que conseguir? Esta lista de atributos de la buena información, del buen dato. Fácil de acceder, completo, único, actual, válido, preciso, consistente y, por fin, y esto daría para otra charla que yo creo que haremos dentro de un año, por eso se repetirá, imagino, ético. Ahora mismo hay todo un debate, si estáis viendo, sobre la ética, primero del dato y luego de su uso en algoritmos de inteligencia artificial. Pues es un debate que habrá que iniciar en algún momento. Y que, solo voy a decir una cosa sobre esto, yo creo que, además, esa declaración ética tiene 2 componentes. El de Moisés, que es decir lo que no se puede hacer, como los mandamientos de la Biblia, no matarás, no robarás, pero también el componente positivo. No basta con no poner en peligro a las personas, sino que además los datos, como una riqueza que son y que ha costado dinero producirlos, debemos darles el máximo valor. Por lo tanto, yo también creo que la ética debe ir en el sentido de que con esos datos se consiga el máximo para la ciudadanía. Así que, mila esker,
No sé si queda algún minuto para preguntas. Bueno, y si no os tengo que decir antes de marcharnos a comer, tenéis que subir todos para sacarnos... ¿Hay pregunta? Ah. Bai, barkatu, es una Bai. cosa rápida, ¿eh? Para la gente que estamos con el tema de comunicación, cultura y todo esto, ¿tú recomiendas entonces, o sea, qué tipo de formación? Porque entiendo que también hay que formarse en datos, ¿no? O sea, todo lo que es SparkQL y cosas de estas también, ¿o...? Uy, lo que acabas de preguntar. A ver, yo para gente de periodismo, de comunicación, recomendaría los cursos que empieza a haber en torno a esto. Por ejemplo, Deusto tenía un posgrado que lo llevaba Miriam Gutiérrez, que es una persona muy interesante. Creo que ese curso ya nos está dando. En esa línea, hay cursos online también de universidades, un poco ese tipo de temarios que te van a ayudar a analizar datos sobre todo. SparkQL yo creo que no va a ser necesario, sinceramente, ¿eh? Y no sé si extenderme aquí sobre ello, pero la semántica de los datos es un proyecto muy bonito y muy grande. A día de hoy tiene muy pocos usuarios y muy poca concreción. Entonces, yo diría que eso, si vas a ser tecnólogo, quizás sí, pero si es para la comunicación, lo que hace falta es saber acceder a los datos, darles valor y usarlos. Y eso tiene más que ver con aprender, no sé, R, por ejemplo, o herramientas de visualización de datos, de análisis, que con esta otra parte. Vale, eskerrik asko. Zuri. No hay más preguntas. Bueno, pues como os decía, os tengo que pedir que subáis todos al escenario para sacar la foto de familia, nos marchamos a comer y volvemos a las 4 con una de las primeras mesas redondas. ¿Vale? Gero arte.
bi prestatu ditu, Eibarko udalak, eta lehen da bizikoan komunikazio instituzionala eta komunikazio politikoaren arteko talka hori landuko da. Parte hartzaileen artean, etxerita ikusten dituzuen ez gero, Ana Telleria, Eibarko gobernu irikiaren arduraduna da bera, Nagore de los Ríos, Amalia López eta moderatzaile lanetan Pedro Irusta, bera udaleko komunikazio eta gardentasuneko udaltenkaria da. Aurrera. Mila esker oiane. Kaixo, arratzalde hon guztioi, eta lehenik eta behin eskerrak ematea gaur goizian baitzaldi guztiak jarraitzen egon diren pertsona guztiei. Aipatu beharra dago jardunaldi hau jarraitzeko, edo pixka sare sozialetan ere honen zabalkunde egiteko hashtag berezi bat daukagula, Eibar Komunika, gaur goizian gainera tendentzia izan gara, eta hori ere nabarmendu egin behar da. Orduan animatu jende guztiari pixkat eduki guztiak partekatzera, ez da, baita ere. Nagore de los Ríos, Amalia López Acera eta Ana Telleria ditu gure artean, oianek esan duen bezala, eta komunikazio politikoa eta instituzionala izango ditugu izpide mai inguru hontan. Decía que la comunicación de servicio público y la comunicación institucional serán las dos claves principales que abordaremos en esta mesa redonda, con dos expertas en la materia y con una protagonista también en nombre del Ayuntamiento de Eibar, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida a las tres. Una pregunta de obligado cumplimiento. ¿Cuál es la diferencia principal, según vuestro juicio, entre la comunicación de servicio público o la comunicación institucional y la comunicación en clave política? Comenzamos con Amalia, si os parece. Mejor la Gracias, Nagore. A ver, es verdad que la diferencia entre la comunicación de servicio público y la información de contenido político muchas veces es una línea muy difusa, incluso hay veces que hay que verlo caso por caso, ¿no? Cuando estamos hablando de un tipo de comunicación u otra. Yo creo que la principal diferencia, yo muchas veces cuando estaba trabajando con altos cargos o directores y demás, siempre le ponía un ejemplo, ¿no? Que era que con independencia del partido político que estuviera, ese tuit valiera, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo cuando estaba en el Servicio Valenciano de Empleo tuve jefes de 3 partidos diferentes, totalmente opuestos, y siempre estaba yo en el mismo puesto de redes sociales. Y me decían, bueno, ¿cómo puedes estar en un puesto que es gestionando redes sociales con partidos que es Compromís o es el PSOE o es el PP? Pues porque cuando haces información de servicio público a la ciudadanía, el componente político no influye, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia, ¿no? Cuando piensas en el ciudadano de esa forma más aséptica políticamente, bueno, pues no tienes, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Cuando ya entran otro tipo de cuestiones más políticas, ya sí, ¿no? Porque es muy difícil que alguien te retuitee, ¿no? De alguien de otro partido diferente una información si está con signo político, pero si es aséptica te pueden retuitear, ¿no? Yo digo, cuando te retuitean de todos los signos políticos esa misma información, es que estás haciendo una información que es de servicio público, ¿no? Me imagino, Nagore, que en tu caso, la opinión no difiere mucho de Amalia, ¿no? Sí, es la misma. O sea, hay que tener siempre muy claro que jamás puedes cometer el error de hacer comunicación política usando medios públicos. O sea, las redes del gobierno son del gobierno. Otra cosa es el tuit personal del político de turno, que ahí puede hacer comunicación política. El problema está un poco también en las declaraciones que se hace, por ejemplo, ante medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que la línea que los separa es cuando haces comunicación institucional estás contando el qué. O sea, estás contando lo que ocurre de una forma aséptica, como dice Amelia, pero estás dando datos, información. No estás haciendo una valoración, no estás dando una opinión, no estás adornándolo o no sé, aplicando matices, ¿no? En cambio, cuando haces el cómo o el por qué, cuando explicas eso ya estás haciendo comunicación política. Tú puedes tomar una decisión que afecta al ciudadano en un servicio u otro, pero lo enfocas de distinta manera, ¿no? Esa es la diferencia para mí básica entre la comunicación política y la comunicación institucional. Pero tener la opinión... Sí, disculpa, dime.
termino. No, que hay que ser muy rigurosos y usar los términos apropiados. Pero yo creo que, lógicamente, la comunicación institucional es súper necesaria, pero hay muchas administraciones que se olvidan de hacer también la comunicación política, ¿no? Y creo que es necesaria porque es transparencia también, el explicar el por qué quien está gobernando ha tomado esas decisiones tienen que ser neutras, o sea, no tienen que ser neutras, tienen que ser subjetivas y totalmente transparentes, ¿no? Para que la ciudadanía, bueno, pues te valore y pueda tomar sus decisiones. Bueno, contar con la opinión de dos auténticas expertas como vosotras, bueno, es una gozada, pero claro, aquí en contraposición tenemos a Ana Tellería, ¿verdad?, la delegada de Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Eibar. En clave política, Ana, yo no sé si coincides totalmente con lo que comentaban tanto Amalia como Nagore, o hay alguna diferencia que querrías destacar entre un concepto y otro. No, coincidiendo con ellas completamente en que hay que ser escrupuloso en cómo se utilizan los medios públicos, o sea, y que los políticos tenemos que ser muy cuidadosos en las cuentas oficiales, en las cuentas institucionales, o sea, cómo comunicamos y qué comunicamos. Creo que es tan importante es hacer una buena comunicación institucional como hacer una buena comunicación política, y que la entiendo más, pues, al hilo de lo que decía Nagore, pues como una rendición de cuentas, un explicar el porqué, un explicar, bueno, al final los políticos, las políticas hacemos promesas, tenemos compromisos y entre esos compromisos tiene que estar también la rendición de cuentas y el contar cómo van los proyectos, por qué no salen adelante, por qué los retrasos, por admitir los errores, los fallos que los cometemos y los seguiremos cometiendo y bueno, y dar cuenta, por ejemplo, de las negociaciones, los acuerdos a los que llegamos. En nuestro caso, pues nosotros somos un equipo de gobierno que gobierna en minoría, bueno, pues los equilibrios que tenemos que hacer, los acuerdos a los que tenemos que llegar, pues todo eso, o sea, lo vamos explicando para que la ciudadanía entienda que, bueno, pues, nuestro programa, nuestro plan de mandato, nuestro programa electoral es la guía de nuestra acción, pero bueno, pues solos no podemos ni queremos. Somos un ayuntamiento a que le gusta llegar a consensos y eso también hay que explicarlo, y yo creo que es necesario que la gente sepa, o sea, qué pasa a nivel de, o sea, qué se está haciendo, pero también cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. Bueno, la teoría está muy bien y está muy bien contextualizar el asunto, ¿no?, y dejar clara la diferencia entre comunicación política y comunicación de servicio público o comunicación institucional, como decíamos, pero ahora bajemos a la realidad. En el caso de las administraciones públicas, sobre todo las entidades locales, ayuntamientos, mancomunidades en general, ¿tienen claros ambos conceptos? ¿Realmente la teoría y la práctica, bueno, pues van de la mano? ¿O cuál es un poquito vuestra percepción? Más que nada, fundamentalmente, Amalia y Nagore, que sois las que tenéis un poquito de experiencia, ¿no?, en este asunto. ¿Cómo veis el actual panorama en el sector público? Cuanto más pequeña es la administración, más complicado es. Porque generalmente, además, pues en las pequeñas... Yo he vivido la experiencia de estar en una mega administración, como es un servicio público de empleo, que tiene 55 oficinas, 1.500 trabajadores, atiende a 600.000 usuarios, a pasar a un ayuntamiento que es Calp en Alicante, que tiene 20.000, aunque tenga mucho en verano, pero tiene 20.000 habitantes. Es totalmente diferente. Cuanto más pequeño es el ayuntamiento, la localidad, hay más lazos, todos se conocen, entonces es mucho más complicado mantener esa separación, ¿no? El poder decir, yo me acuerdo de alguna compañera que dices, oye, es que tienes que decir a lo mejor a los concejales que no pueden salir tanto porque están monopolizando el Facebook, ¿no? Entras y lo que ves es que se han reunido porque, claro, hay un montón, ¿no? Entonces, eso lo hace mucho más complicado. En las administraciones más grandes hay una separación, es más fácil eso, el poder gestionarlo, ¿no? El poder hacer esa separación más... Yo creo que el tema de las pequeñas administraciones son muy peculiares y yo creo que todos los que trabajamos en administraciones públicas debemos pasar siempre por la administración local porque es un aprendizaje increíble en lo que supone ya no solo comunicación, sino cómo es también la política, no tiene nada que ver, ¿no?, la política local y que es un aprendizaje, ¿no?, también a la hora de llevar la comunicación. Pero para mí la comunicación, separarlo, cuanto más pequeña es la administración,
más complicado es poder hacer esa separación. Creo que tal vez viene por la falta de recursos, ¿no? Porque es verdad que los que trabajamos en eso lo tenemos muy claro y es muy fácil. Puedes cometer un error, pero enseguida te das cuenta que es un error. No obstante, la oposición siempre está mirando si estás cometiendo un error en eso, entonces enseguida es evidente y salta y te cuidas muy mucho de no cometerlo. Pero es verdad que la administración pequeña a veces no tiene recursos y entonces no contrata profesionales para llevar la comunicación. Entonces, cuando no tienes profesionales llevando la comunicación, los concejales, los políticos hacen lo que pueden, pero no es su ámbito y pues cometen errores, ¿no? Y los técnicos o los funcionarios pues tampoco es su ámbito, lo combinan con otras gestiones y también cometen errores, ¿no? Yo creo que el equilibrio se alcanza, claro, pues como todo, ¿no? Con profesionalidad y con recursos, pero no siempre es posible. Pero bueno, en definitiva, yo creo que la teoría la sabe todo el mundo, solo que a veces en la práctica pues, se cometen algunos pequeños errores. Acabas de citar, Nagore, los recursos, ¿no? Esa palabra clave, ¿no? Pues fundamentalmente en las administraciones locales, ¿no? En ayuntamientos pequeños. ¿Cuáles serían esos recursos, ¿no? que una entidad local necesita para poner en marcha la maquinaria, para mejorar o favorecer e impulsar la comunicación externa, la transparencia municipal, de la que hablaremos luego también? Supongamos que a partir de mañana una entidad local tiene que poner en marcha un plan de comunicación y no cuenta quizás con los recursos necesarios, ¿no? Más allá de pues un simple técnico o un administrativo y demás. ¿Por dónde empezaría? Quiero decir, vamos a ser un poco prácticos, ¿no? ¿Qué consejos daríais a todas aquellas administraciones que ahora mismo nos estén viendo y no cuenten con los recursos necesarios pues, para poner en marcha, ¿no? toda esta maquinaria? Lo primero es pensarlo y decidir bien lo que queremos hacer y tener en cuenta los recursos que hacemos. A mí me da mucho miedo porque cuando se toma la decisión de vamos a hacer comunicación externa y nos ponemos a abrir perfiles en todas las redes, ¿no? Es muy habitual, sin saber si tenemos ni los medios ni la capacidad suficiente. Entonces, yo creo que lo importante es primero saber para qué queremos esa comunicación o queremos tener esa presencia en redes sociales, cuál es nuestro objetivo, ser consciente de los recursos que realmente tenemos para poder gestionarlos, porque abrir un perfil hoy, ¿no? Que hemos hablado de Twitch o de TikTok, es muy fácil, lo abrimos mañana mismo, el de Eibar, lo podemos abrir el TikTok, incluso si queréis ahora mismo, ¿no? Pero claro, ¿eso cómo se va a alimentar? ¿Cómo vamos a hacer esa estrategia? ¿Cómo vamos a nutrir cada día? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se va a poner? ¿Vamos a coger a la concejala y decirle, venga, mañana un vídeo a TikTok, ¿no? Como veíamos el concejal de Chiclana, ¿no? Es decir, tener muy claro qué es lo que y luego ir dotando de los recursos a la medida que tengamos, ¿no? Tampoco es necesario que tengamos que estar en todas las plataformas y en todas las redes. Tenemos que estar aquellas que sean acorde a las dimensiones y ser realistas con los recursos y las capacidades que tenemos, que a lo mejor somos un pequeño ayuntamiento y encontramos que el mejor canal es tener un canal de Telegram que podamos difundir en los ciudadanos y que les hacemos llegar a información. Pues ya está, tenemos este canal. Pero yo creo que es un poco ¿no? hacer esa planificación, saber dónde estamos, lo que queremos y sobre todo es que además somos muy optimistas de todas las cosas que podemos hacer y luego llega el día a día y nos damos cuenta de que son las 2:30 y no hemos publicado nada, ¿no? Y a ver qué publico yo, que es que tengo el Facebook que me baja el algoritmo, ¿no? Pues... Sí. Bueno, siempre hay fórmulas también a veces, ¿no? Para redirigir recursos. Igual hay que hacer un estudio y ver si la comunicación es prioritaria y nos estamos gastando recursos en otras cosas. Dentro de los recursos que podemos destinar a la comunicación, pues también podemos ver si lo hacemos internamente e invertimos en formación de nuestra gente o lo subcontratamos o contratamos una agencia, ¿no? Las plataformas, las herramientas, no son caras. O sea, una cámara de fotos, pues hoy en día tenemos un teléfono móvil. O sea, los recursos tecnológicos no suelen ser el problema. Cualquiera en su casa puede... Iván Llanos, cuando empezó, seguramente que tenía un micro sin más. O sea, que yo no veo el problema en esa parte, sino en el personal. Entonces, pues dedicar importancia y horas y tiempo a la formación. También tiene que haber una voluntad, no solamente por parte de los gestores políticos, sino del equipo de los funcionarios, ¿no? Otra cosa es
si los técnicos o los periodistas, bueno, yo no soy muy fan de los periodistas, es decir, internos. O sea, para mí la comunicación la tienen que llevar profesionales de comunicación. El periodismo es una rama de la comunicación y se dedican a contar informaciones a la ciudadanía. Entonces, pero bueno, hay periodistas que nos hemos reconvertido y ahora trabajamos en comunicación. Pero no sé si esos técnicos de la comunicación o esos profesionales tienen que ser internos o sea, tienen que ser cargos de confianza o funcionarios, ¿no? En algunos casos yo creo que es necesario que haya una estructura, en los casos en los que las magnitudes de los ayuntamientos sea soportable, ¿no? Que sí que debe perdurar para hacer esa comunicación institucional bien o incluso para gestionar la comunicación externa, pero hay muy poco reciclaje en los profesionales que acaban siendo funcionarios en comunicación. Y eso es una evidencia, o sea, muy pocos profesionales, o sea, muy pocos funcionarios que se dedican a ello están continuamente reciclándose y motivándose y yendo a jornadas como estas, ¿no? O sea, no es lo habitual. Entonces, la comunicación, lo decía Amelia esta mañana, las redes va muy rápida. Tienes que estar muy al día y tienes que estar a la última. ¿Por qué? Porque las administraciones siempre vamos por detrás de las empresas, siempre vamos por detrás de la sociedad. No nos podemos permitir ese lujo. Entonces, si tenemos una estructura tan estática como que sea bueno, pues personal laboral o funcionario, habrá que buscar a técnicos expertos del sector que estén ahí y que estén bueno, al servicio de lo que, para dirigir igual esa maquinaria que existe, ¿no? Y eso sí que tienes que dedicarte pues a contratar al mejor en su materia, a alguien que esté formado, que esté a la última, que tenga ganas, que tenga arranque, que se quiera comer el mundo, que igual en 2 años ha cansado, pues que se pueda ir, o que no coincide, o que no te gusta y entonces puedes prescindir de él y coger a otra persona, ¿no? O sea, ya no es como cuando nuestros padres tenían un trabajo para toda la vida, ¿no? Los que nos dedicamos a la comunicación somos multitareas, somos multiempleos, nos movemos, porque si nos quedamos en un sitio pues puede que nos atasquemos, ¿no? Entonces la rotación en los trabajos lo estamos viendo en todos los ámbitos, ¿no? Entonces ahora ya no es un problema esa estabilidad, o sea, no creo que tenga que primar la estabilidad laboral del técnico de comunicación a el objetivo que yo tengo, que es estar a la vanguardia y estar a la última. Y si la comunicación es importante y es tan evolutiva como estamos viendo, pues tenemos que contar con los mejores en el mejor momento, o sea, en todo momento, ¿no? Hablabas también en tu intervención del hecho de externalizar, ¿no? De vez en cuando pues, algunos servicios, ¿no? De la propia organización. ¿Sois partidarios de contar con departamentos de comunicación únicamente compuestos por perfiles técnicos, ¿no? Al fin y al cabo, o de externalizar dichos servicios, o de hacer un mix de ambas cosas? A ver, depende de la situación. Yo sí que soy partidaria de que las administraciones públicas, la comunicación, sean funcionarios. Y discrepo contigo, Nagore, porque ese mismo argumento lo podríamos utilizar con los de informática, con los del servicio jurídico o los de contratación. Es decir, que también uno que está en contratación, si no se recicla, pues ahí se queda, o de informática ya ni te cuento. Es decir, que yo creo que esa no es la cuestión en comunicación. Además, también pienso lo mismo para los de informática, ¿eh? También va. Y que nos disculpen los informáticos, ¿no? Pero yo creo que eso, y además hoy en día también tenemos la movilidad. Yo mismo soy funcionaria de carrera y bueno, pues estaba en el Ayuntamiento de Calpe, ahora estoy en la Agencia Valenciana Antifraude y mañana no sé dónde estaré. Tenemos también la suerte de movernos por aquellos proyectos que nos interesan, ¿no? Tenemos esa suerte y además es algo bastante habitual. Con respecto a si externalizamos o no, todo también depende de la situación. Es decir, yo puedo estar en un momento dado en mi administración en la que yo he llegado, yo por ejemplo en el Servicio Público de Empleo, llegué yo y cuando me fui eran 8 personas, todos de la casa que fuimos cogiendo, reciclando y formando, ¿no? En el Ayuntamiento de Calpe éramos 3 funcionarias de carrera, pero había cosas que no sabíamos hacer. Entonces, ¿qué tuvimos que buscar? Pues que nos ayudaran a lo que tú dices, ¿no? A aprender. ¿Podemos externalizar servicios? Por supuesto, pero no podemos dejarlo todos en servicios, si no nos puede pasar, y todos sabemos cómo está la ley de contratos. Hay una capital de provincia española muy conocida, bueno, conocida como todas, ¿no? Pero que se le acababa el contrato de gestión de redes sociales, lo sacó a licitación y no se presentó a nadie. ¿Qué hacemos? No había nadie en el ayuntamiento para poder llevar las redes sociales. Se dejaba de ofrecer ese servicio. Es decir, ojo, con solamente dejarlo en empresas, solo dejarlo con personal que se puede en un momento dado ir
y vuelve otro y hasta que se pone, y eso lo hemos vivido los que estamos en la administración, ¿no? Cuando se cambian los equipos de gobierno que vienen nuevos, es como un poco a veces el día de la marmota porque tienes que volver a explicar otra vez desde el principio cómo funciona todo. Entonces yo creo que al final es un poco, depende de las circunstancias, pero yo creo que sí que es importante que haya una estructura fija que dé continuidad a la comunicación que se hace y además es que lo ves cuando te incorporas, ¿no? Yo puedo conocer un poco más de redes sociales, pero yo me he incorporado a un organismo como la Agencia Valenciana Antifraude que yo no tenía absolutamente nada de idea, ¿no? Entonces tienes un periodo de reciclaje. Bueno, pues la gente que ya tiene ese periodo de aprendizaje, bueno, pues también puedes aportar mucho más valor a la comunicación, También ¿no? depende de qué tipo de comunicación. Para llevar emergencias, por ejemplo, puedes tener una persona sí, que sepa toda la vida, un funcionario, pero tienes que tener en cuenta también los turnos y las horas, ¿no? O sea, una comunicación de un ayuntamiento no puede ser que la lleven solo los funcionarios y que a las 3 de la tarde esté cerrada. O sea, yo trabajo 24 horas al día. Mi teléfono está abierto para todos los periodistas continuamente y les doy la información institucional y la información política. Hay que combinarlo porque hay muchas partes, pues cuando hay una nevada no tenemos por qué estar los DIRCOMs recopilando esos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte que es aséptica y orgánica pues se puede llevar, ¿no? por el funcionariado. La parte de la subcontratación a mí me gusta mucho para algunas cosas, para campañas especiales, para lanzamientos, para que entre ideas nuevas, para creatividades, porque al final, incluso cuando tienes un diseñador, acabas siempre haciendo lo mismo, ¿no? Entonces hay que rotar, entonces algunas cosas, otra cosa es un diseñador que tengamos fijo que supervise las campañas o que se dedique a hacer memes diarios o infografías, visualizaciones, eso perfecto. Pero cuando tienes productos especiales de vez en cuando en los que quieres impactar y quieres romper, pues yo creo que hay que subcontratar. Y luego igual hay cuentas que pues emergencias, que no tienes la suerte de poder contar con unas figuras internas, bueno, pues lo deberías subcontratar, pero no es lo ideal. Lo ideal es que la comunicación sea propia, que sea de la administración y que comulgue con lo que se quiere. Pues ya me contarás cómo haces con la contratación para contratar al más creativo y al que no que tenga el menor presupuesto, porque yo lo siento mucho, pero yo me he tenido que literalmente comerme unas campañas porque al final es el que tenga el menor presupuesto, incluso, ¿sabes? Dices, si es que no puede ser, entonces... Eso es un problema. Para mí por eso yo digo, ostras. El menor presupuesto, a ver, lo que hay que empezar a extender es que pidamos presupuestos adecuados, de partida. Si tú sacas una licitación de 50.000 euros para algo que sabes que en la vida real te la van a hacer por 30.000, sácala de 50.000. ¿Por qué? Porque van a empezar a bajar. Entonces, siempre va a ser el menor, va a ser ese precio, pero tienes que inflar tú un poco por encima para que se puedan presentar. Fraude. No, fraude. Tienes que poner precios de mercado y no de administración, porque es que pedimos que nos hagan por 3 duros verdaderas cosas que luego no pueden hacer realmente. Y que el papel, ese es el problema, el papel lo aguanta todo. Entonces, claro, se presenta todo el mundo, tira el precio y luego cuando llega la hora de la verdad, claro, me tengo que comer una mierda. Entonces, si tú pones precios de mercado, los cuales a partir de ahí la gente puede empezar a bajar porque no va a mermar la calidad, pues juegas un poquito más en una liga. Entonces, dentro de todos esos, pues vale. Luego, si sería uno que baja mucho, siempre estáis de la baja temeraria, ¿no? Entonces, eso nos salva. Pero es verdad que te acabas quedando con el peor. Bueno, normalmente el más barato suele ser el peor. No necesariamente es el peor. Con las creatividades sí suele pasar. Porque la creatividad, claro, tú te sientas con contratación y dices, a ver, es que quiero a alguien que sea creativo, he visto esto en su web, me gusta cómo trabaja, tengo referencias. Es caro. ¿Dónde ponemos la creatividad? ¿En qué punto del pliego del pliego de licitación, en las condiciones? No existe. Bueno, hacer un pliego es un arte también, ¿eh? Sí, al cual nos estamos incorporando todos, independientemente del área en el que estés. Tanto presentar la oferta como hacer la licitación. Es un arte porque, claro, esto consiste en, cuando diseñas el pliego,
en cómo expresar que te presenten con lo que te presenten en cualquier precio, realmente van a cumplir tus expectativas, que de ahí no va, que hay una calidad mínima, que de ahí, como está escrito, no van a poder bajar. Y luego los que se presentan, claro, no son expertos, la mayoría, en hacer ofertas públicas. Entonces, no entienden que da igual que tú seas el mejor, que tengas una idea muchísimo mejor y que vendas cosas y que hayas hecho proyectos parecidos, pero muchísimo mejor. No, es que esto es un examen de tipo test. O sea, o contestas exactamente a lo que te estoy poniendo y por escrito, o me da igual tu portafolio porque es que no te lo puedo valorar. Sí. Entonces, por ambas partes tenemos que... Pero sí, la contratación es horrible. Bueno, parece ser que este es un asunto que suscita mucho interés también entre el público que está hoy aquí presente y no estaba previsto, pero luego si nos sobra algo de tiempo también daremos la oportunidad de hacer preguntas y de debatir un poquito. O sea, que Irache está con el micrófono y estaremos atentos. Bueno, Ana, no te he dado la palabra a ti. Sí, hemos conocido más el perfil técnico, bueno, la opinión un poco política, técnica, ¿no? de Amalia y de Nagore, ¿no? En tu caso, no sé si lo ves así también, si coincides también con la opinión de ambas. Sí, hombre, yo creo que es importante tener una estructura, por muy pequeña que sea, y ya una estructura fija dentro de la Administración, y yo coincido con ellas, que es importante. A lo mejor para las campañas sí que, o sea, por dar otra frescura, o al final ya metidos en nuestra burbuja de nuestra ciudad y nuestra forma de hacer, pues bueno, pues suena todo como muy igual y una visión externa te da como otra frescura. Yo sí quería hacer un pequeño apunte. Ahora es cuando recibo el abucheo. Yo soy, además, la concejala de Hacienda. Y eso de inflar... La que tiene el dinero. Y eso de inflar el presupuesto... Pues redistribuye. Soy la concejala de Hacienda y aquí está el técnico de comunicación y sabe cómo nos la hacemos y nos la deseamos para hacer el presupuesto, y eso de, vamos a echar por lo alto para que se nos... Claro, luego cuando presentamos el presupuesto, que os vais a gastar tantito en una campaña de comunicación y recibes palos de la... Sí. Pues entonces no la hagas. Porque si vas a sacar un precio bajo, es que me da mucha rabia que la gente al final, por necesidad, se acaba presentando y acaba malviviendo y acaban haciendo trabajos que no merecen la pena. Entonces, no la hagas. Si no vas a poder pagar lo que esos profesionales se merecen, no la hagas. Es como cuando a los periodistas se les pide muchas veces eso, que presenten una gala gratis o que te escriban contenido gratis. Joder, es que es su profesión. Es que es el trabajo. No voy por ahí, pero digo que, o sea, claro, que efectivamente nosotros ponemos lo que creemos que cuestan las cosas y valorando el esfuerzo y la profesionalidad de a quien tenemos en mente o a quien nos gustaría o a lo que sea, pero que luego, o sea, las partidas de comunicación son las que, o sea, a las que la oposición va directamente, o sea, porque confunden comunicación institucional o comunicación política con comunicación electoral todo el rato. O sea, o sea, eso es comunicación. O sea, comunicar ya tiene así como o sea, están con la lupa de cuánto o sea, cómo que te vas a... O sea, y el titular es, bueno, o sea, sube el presupuesto de comunicación, joder. No. Yeah. O sea, y se explica, pero bueno, no se entiende o no se quiere entender. Sí. Bueno, una vez introducida la materia, yo creo que lo mejor es poner casos reales, ejemplos prácticos, ¿no? Y conocer qué ayuntamientos están haciendo, bueno, pues velan, ¿no?, por esa comunicación de servicio público, comunicación institucional. Y bueno, no es por ser modestos, pero bueno, vamos a poner como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Eibar también, que hace 4 años, en 2016 exactamente, bueno, pues elaboró el primer plan de comunicación y hace 2 años, bueno, pues nos pusimos en marcha con el nuevo plan de comunicación y transparencia 2021-2023. Ana, cuéntanos un poquito tú, como delegada de Gobierno Abierto, cómo se llevó a cabo todo, cómo se gestó, en qué medida se han implementado las acciones que se contemplan en ambos planes o en ambas estrategias y cuáles son también las carencias, ¿no?, que quizás tenemos como institución, que seguramente, bueno, pues tenemos bastantes. No sé, ¿cuál es tu opinión desde el ámbito político? Hombre, empezamos eso en 2016 con una estrategia de comunicación y, por otro lado, con una estrategia de transparencia. Ahora ya se han fusionado en un plan de comunicación y transparencia que está enmarcado en el plan de mandato y bueno, afecta transversalmente a todas las áreas del ayuntamiento. O sea, yo creo que
algo que sí que en lo que hemos avanzado mucho durante este tiempo es en sensibilizar a la organización, en que comunicar es una labor de todos y de todas, y la comunicación interna, sin restar la importancia a la externa, pues la intranet, muchas acciones de formación, de sensibilización, que cada departamento no fuera estanco y que la información entre nosotros fluyera para que eso luego saliera de la mejor manera a la ciudadanía, porque no había, yo creo que según hacemos encuestas internas y a lo largo de los años, aunque al final los de la casa suelen ser los más críticos con la propia organización, sí se ha valorado pues que esa comunicación interna ha mejorado, y eso ha influido en lo motivadas que pueden estar los trabajadores, conociendo más lo que hacen otras áreas y compartiendo esa información y ese conocimiento. En cuanto a lo que hemos avanzado en comunicación externa, yo creo que el Ayuntamiento de Eibar siempre ha hecho un esfuerzo por ser un ayuntamiento cercano, por estar muy cerca de la ciudadanía, pero bueno, lo que sí hemos mejorado mucho, yo creo, es por ejemplo, renovamos la página web. Antes, yo creo que ha sido Rafa Camacho que ha puesto el apartado de Cibio de los presupuestos del Gobierno vasco. Yo creo que el Ayuntamiento de Eibar fue antes que el Gobierno vasco en implantar eso. El proyecto, la web se llama ¿Dónde van mis impuestos? Y bueno, pues hemos querido hacer, no solo dar más información, sino hacer esa información comestible para la ciudadanía, que yo creo que es el kit de todo. Y yo recuerdo, además era una asesoría externa que una vez estaba trabajando con él y me dijo: Ana, lo que tienes que hacer es quitarte la corbata. Quítate la corbata y habla como una persona normal, porque estaba diciendo, no, pues se le ha adjudicado a un concesionario y tal, y no, le ha tocado. Le ha tocado. Ya está, le ha tocado, pues ya está. Pues eso. Y ahora lo que estamos intentando es eso, pues dar más, mejor, de información de mayor calidad y ser lo más transparentes que podemos, que nunca, no sé qué nos falta ya a los cargos por contar, pero bueno, siempre dispuestos a contar lo que sea, porque no hay nada que esconder, y sí que estamos haciendo el esfuerzo de comunicar mejor. Yo creo que esa estrategia de comunicación, elaborada principalmente por Pedro, nos ayuda pues eso, a tener las cosas más claras, más un método, y a ser más conscientes de cómo hay que hacer las cosas, y también eso, pues a evaluarnos a nosotros mismos, a fijarnos más en qué hacemos y en cómo lo hacemos. Hablamos, Ana, de un plan de comunicación que aborda tanto la comunicación interna como la comunicación externa, y precisamente Nagore García esta mañana en su ponencia nos hablaba del sentimiento de pertenencia también, ¿no? de la necesidad de remar todos juntos dentro de la organización, ¿no? Y bueno, no solamente son importantes pues todos aquellos canales o todas aquellas herramientas, ¿no? de las que disponemos actualmente para impulsar la comunicación interna, ¿no? Sino también, citábamos también los embajadores de marca, ¿verdad? Que son muy importantes. ¿De qué manera podemos involucrar, ¿no? a la organización en su conjunto, a todos los departamentos, pues para favorecer esa comunicación interna? ¿Cómo podemos crear embajadores de marca también dentro de las administraciones locales, fundamentalmente? Porque claro, la teoría está muy bien, pero esto en la práctica pues cuesta mucho, ¿verdad? Y yo esta mañana hablaba con Irache Picaza, la directora de Organización y Personal, y le decía, oye, pues ¿por qué no ponemos en marcha un programa de embajadores de marca dentro del Ayuntamiento de Eibar, serio, formal, estructurado? Pero vamos, que la teoría está muy bien, pero la práctica, para ser sinceros, pues cuesta, ¿no? No sé si vosotras nos podéis hablar un poquito sobre esto también. A mí me ha costado muchos cafés todo lo que he hecho de comunicación interna, porque al final
hay una parte de poder explicarlo, de que puedan ver en qué va a ser positivo para ellos. O sea, no puedes llegar y decir, ay, vamos a hacer un plan de embajadores de marca. Dice, mira, tú sabes cómo voy, o sea, ¿qué me estás pidiendo? ¿No? Entonces, ahí hay un trabajo que es a largo plazo, no es algo que cambie. Igual que la comunicación externa puede ser más fácil de poder introducir cosas, en la comunicación interna es muy complicado, porque estamos hablando de una cultura organizativa que cada uno tiene la suya en su organización, y cambiar ciertas estructuras, ciertas formas de trabajar es complicado, y sobre todo cuando nunca se ha hecho comunicación interna, más allá de enviar un correo electrónico a todo el mundo o un tablón de anuncios, que era un poco lo que teníamos, ¿no? Entonces, el poder introducir esto es poquito a poco, ¿no? Es paso a paso, que se vayan... ¿no? En la agencia hemos puesto en marcha los diálogos de la BAC, y es, por ejemplo, en el primer episodio fue la directora de Servicios Jurídicos la que está entrevistando a una abogada denunciante de corrupción, ¿no? En este segundo es también otra persona de formación que está entrevistando a Concepción Campos Acuña, que bueno, seguro que la conocéis. Y claro, me preguntaban el otro día, bueno, ¿cómo consigues que la gente de la organización participe? Pues esto hay mucho trabajo detrás de ir con ellos, explicar, decirles que no van a estar solos, presentar una estrategia de comunicación de por qué hacemos esto, para qué hacemos esto, y sobre todo para mí el primer paso, que es el que creo que es fundamental, y es crear un grupo de comunicación interna. Es decir, es reunir, que haya una persona de cada departamento de forma voluntaria. Nosotros nos reunimos cada 15 días y además con hora tasada. Es decir, son 40 minutos de reunión. Yo mis reuniones son así, ¿no? Pongo el móvil, son 40 minutos y a los 40 minutos se acabó. Entonces todo el mundo lo sabe. Y ahí participan, en el ayuntamiento en Calpe también lo hacíamos, teníamos una persona que no tenía por qué ser el concejal ni esto, podía ser la persona que se designara, y en esos grupos ahí se decide las líneas de comunicación que hay que hacer, cómo podemos hacer, qué necesitamos, que tú vas viendo también qué sensibilidades. Hay que detectar dentro de la organización a aquellas personas que son más predispuestas a involucrarse a los proyectos, también quiénes son los líderes de la organización, que no tienen por qué ser los que ocupen cierto puesto, pueden ser personas que lleven mucho tiempo, son respetadas, reconocidas. Yo creo que todos tenéis en mente, ¿no? En cada organización es vuestra, seguro que decir, esas personas las podéis ganar, será más fácil si tú implantas un blog y esta persona escribe. Yo, por ejemplo, había mucha reticencia en el Servicio Público de Empleo cuando pusimos en marcha en blog, porque la gente tenía miedo a la hora de escribir por si los cargos directivos pues tomaban nota, porque además queríamos que firmasen. Lo que se tomó la decisión es que no escribía ningún cargo político, por ejemplo. Entonces, era una forma de también ayudar. Es decir, cada uno tiene que ver en su organización cómo puedes ir adaptándolo, ¿no? Qué grado de maduración tienen como organización, en qué punto están, pero para mí es fundamental. O sea, no puede haber una buena comunicación externa si no hay una buena comunicación interna, y aparte me parece que es algo fundamental para el trabajo que hay en nuestras administraciones públicas. Tú comentas lo de los funcionarios, que pasamos de todo. Es que No, claridad, pero bichos raros hay pocos, ¿eh? Claro, pero porque ¿qué se ha hecho para motivar desde las administraciones públicas a esas personas que están trabajando, ¿no? Entonces, el hecho de crear grupos de comunicación, pero como de innovación o de otra cuestión, te dejo que veo que se ha levantado ya y pone, ¿eh? Yo sí creo que la comunicación interna es lo más difícil. Por eso, bueno, el trabajo de Nagore es muy complicado y es mucho más allá que los embajadores de marca, ¿no? Hay que motivarles, algunos, otros vienen motivados de casa, como debería ser también, ¿no? O sea, a mí nadie me viene a motivar. De casa se viene meao y motivado. Perdón. Pero bueno, dicho esto, la comunicación interna es un mundo y es muy complicada. Y efectivamente no puede haber una buena comunicación externa si no hay una buena comunicación interna. Es básico. Pero con el tema de los embajadores de marca, yo implementé Irekia, por eso me sé que en el 2012 ya tuvimos Aurrekontuak. Pero bueno, ya miraremos ahí las fechas. Y lo que más me costaba era eso. Pero ¿cómo lo conseguí? Aparte de con cafés, que yo no tomo café porque no me cuesta el perder a veces el tiempo, sí que teníamos que invertir tiempo, es verdad, en demostrarles
que cuando ellos contaban algo se entendía mejor, se valoraba mejor y ellos mismos se veían reconfortados, ¿no? Entonces, eso era con buenas prácticas y al final se acababan automotivando, ¿no? que es casi lo más necesario, ¿no? Veían en la comunicación también una forma de que su trabajo fuese mucho más útil y más reconocido, ¿no? Bueno, pues tenemos a Bian en el escenario y esto significa que ya tenemos que terminar. Nos podríamos pasar toda la tarde hablando de comunicación institucional, comunicación política. Yo os quiero agradecer personalmente, en nombre del Ayuntamiento de Eibar, vuestra colaboración. A Agora de los Ríos, directora de Comunicación Institucional del Gobierno de La Rioja, y a Amalia López Acera, periodista y funcionaria. Y, como no, Ana Teiría también, responsable de Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Eibar. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Lauroi, asko ikasi dugu, baina bigarren mahai inguruari paso eman behar diogu, udal gardentasuna, jardunbide egokiak eta erakunden ebaluazioa. Vamos a abordar el tema de la transparencia municipal, quizá con una connotación más práctica en esta segunda mesa de debate, con dos modelos de éxito, como son el Ayuntamiento de Irún y el Ayuntamiento de Getxo. Enseguida se van a sentar nuestros compañeros, les voy presentando. En representación del Ayuntamiento de Irún nos acompaña Javier Arranz, que es el director de la Sociedad de la Información y Participación Ciudadana del Consistorio, y desde el Ayuntamiento de Getxo, pues ha venido Pedro Goicolea, que es el director de Gobierno Abierto. Y nos va a acompañar también Ana Gloria Gómez. Ella forma parte de la plataforma DINTRA, que es la plataforma social de transparencia y Gobierno Abierto. Y moderará esta mesa redonda Irache Picaza, que es la directora de Organización y Personal del Ayuntamiento de Eibar. Bueno, enseguida nuestros compañeros de técnica les colocan los micrófonos, se sientan y podemos abordar esa segunda mesa redonda de la tarde sobre transparencia municipal, udal gardentasuna, jardunbide egokiak eta erakunden evaluazioa, como les decimos, con una connotación bastante más práctica y partiendo de dos modelos de éxito, ¿no? Que han funcionado muy bien, como han sido el Ayuntamiento de Irún y el de Getxo. ¿Estamos preparados, Irache? El 3. ¿Dónde quieres sentarte? Bien. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Menos mal que no está lleno, porque si no, delante de tanta gente... Bueno, pero si estamos casi en casa. Ya, después de la Yo he tenido la mala idea de decir en mi casa que iba a ser en directo. Entonces ahora me están viendo. No sé qué. Dice, Aita, ¿dónde sales? No, pues yo no digo porque dice que es algo muy blanquita, con lo cual nada, nada. Pero mucho foco. Deslumbra. Me pongo por aquí. Bueno, pues la mesa redonda, como ven, va cogiendo ya forma, ha cogido asiento Pedro Goicolea, director de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Getxo. También, como decía, nos acompañaba Ana Gloria Gómez, forma parte de la plataforma DINTRA, que, como todos saben, es la plataforma social de transparencia y Gobierno Abierto. Y, por último, Javier Arranz, en nombre del Ayuntamiento de Irún. Y modera la charla, ahora sí, Irache Picaza, directora de Organización y Personal. Bueno, bigarren mahai inguru honetan, gardentasunari buruz arituko gara, en esta segunda mesa redonda, trataremos sobre transparencia municipal.
entre Pedro y yo nos tocó hacer este proyecto en el Ayuntamiento de Eibar, entonces, pues bueno, para mí es una cosa como personal, ¿no? Al final me lo acabé tomando como personal. Se lo he comentado, creo que antes al representante de Getxo. En Getxo y en Irún, ¿cómo pusisteis en marcha este proyecto de transparencia? ¿Fue un camino rosas, sangre, sudor y lágrimas? Bueno, camino largo. Empezamos en 2011 fundamentalmente, a pesar de que había un bagaje importante que venía de atrás, sobre todo en temas de comunicación, información, atención ciudadana. El Servicio de Atención Ciudadana cumple 25 años el 2 de enero del año que viene y ligado a él había mucho de información pública, pero no lo podíamos considerar como una iniciativa de transparencia en sí. Entonces, en 2011, en el inicio del mandato aquel, el alcalde publicó un decálogo en favor de la ética pública, de la ética municipal, que conjugaba distintos aspectos, llevaba de la mano participación con transparencia y se establecieron una serie de compromisos bastante claros. En temas de participación había cosas y en temas de transparencia también, y muy vinculadas. Entonces, a partir de ahí arrancamos con un proyecto en el que empezamos a poner en marcha muchas iniciativas muy rápido. Entre 2011 y 2014 pues empezamos a emitir los plenos por video streaming, entramos un poco en todos los foros o en los ámbitos que se estaba trabajando transparencia entonces ya. Yo estuve colaborando en el grupo de trabajo de transparencia de la FEMP en la elaboración de un reglamento base de transparencia municipal, que nosotros mismos no pusimos en marcha, porque a mí sí me había parecido que la ley cubría bastante de sobra. Si llegamos a cumplir con lo que la ley marcaba, suficiente. Y luego, pues entramos en la Red de Municipios Vascos por la Transparencia de Eudel y ahí colaboramos muy activamente en todo lo que se montó en aquellos momentos, que fue importante para se crear una serie de instrumentos, de herramientas, de modelos. Se hizo una guía de desarrollo de la transparencia en los ayuntamientos, se crearon una serie de instrumentos de autoevaluación y todos aquellos instrumentos y esa guía base, esa estructura que se generó, que era de alguna manera paralela y algo más exigente que el índice de transparencia de los ayuntamientos de transparencia internacional, pues con todo aquello arrancamos un proceso de puesta en marcha del portal de transparencia a la par que intentábamos incorporar la transparencia en muchos ámbitos de actividad del ayuntamiento. Podría extenderme, pues horas, ¿no? Porque al final es un proyecto de años. Pero en principio, el desarrollo del portal de transparencia, compusimos un equipo humano en el que estaban fundamentalmente organización, informática, atención ciudadana, los servicios jurídicos, fundamentalmente, y una técnica de participación que tardó en llegar, porque en 2011 se creó el puesto, pero no se cubrió hasta final del 12 o por ahí. Y pues con todo aquello establecimos una sistemática, tampoco íbamos los primeros ni mucho menos. El índice de transparencia de ayuntamientos ya había tenido por lo menos la primera oleada de evaluación y lo que hicimos fue, pues benchmarking, o sea, copiar. Es decir, ¿qué han hecho los buenos? ¿Quiénes son los primeros ayuntamientos que han quedado en el ranking ITA en las primeras posiciones? Y vamos a analizarlos a fondo. ¿Qué han hecho bien? ¿Por qué están ahí? Entre esos ya nos dimos cuenta que había algunos que difícilmente se iban a sostener, porque pues había mucho de cartón piedra, mucho de esfuerzo hecho una vez para conseguir llegar a un nivel de valoración muy alto. Entonces, pero, sin embargo, sí se veían otras iniciativas, otros ayuntamientos que tenían pues, modelos muy sostenibles. Entonces, lo que hicimos fue pues, trabajar todo el modelo ITA, los 80 indicadores que había entonces, contrastarlos con nuestra realidad e ir construyendo en base a lo que veíamos que habían hecho los mejores de la clase. Y a partir de ahí pues fuimos desarrollando un portal que se puso en marcha pues, sobre 2013 por ahí, 13-14, y pues ahí arrancamos. Luego hay más historia. Bueno, Getxo, cuéntame alguna cosa mala. Te contaría muchas. Bueno, lo primero es daros las gracias por habernos invitado a contar nuestra experiencia y por estas jornadas.
Y también cuando veníamos a estas jornadas veníamos muy contentos con las ganas de aprender que tenemos, conocer nuevas cosas. Hacía tanto tiempo que no se reunía la gente, pero es que ahora yo estoy un poco deprimido, la verdad. Después de todo lo que hemos escuchado, de las 7 rockstar que han estado aquí, de todas las novedades, de todo, es que dices, jo, me queda muy antiguo. Sí, bueno, hemos visto unas cosas muy bonitas la mañana. Sí, muy bonitas. Para copiar, muy difícil, ya, igual hablaremos dentro un poquito de esto. Bueno, en nuestro caso fue muy parecido, solamente que un poquito antes. Nosotros, fue una sorpresa, porque en el 2008 de repente aparecimos en un ranking de ITA. ¿Y qué es eso de ITA? ¿Qué es la transparencia? No teníamos absolutamente ni idea que existía eso. Y a partir de ahí, a partir de ese ranking de ITA, bueno, pues hay una cosa que se llama transparencia. Y empezamos a estudiar, a investigar. Y lo que hemos hecho al principio, sobre todo, es seguir ese listado de ITA, porque no teníamos ninguna base. No sabíamos de qué iba esto. Era una sorpresa. Y entonces, siguiendo esos puntos de ITA, pues estuvimos intentando cumplir cuantos más mejor. Y para eso lo que intentábamos era implicar, porque luego también es importante, en este caso fue a comunicación, porque me parece, si Javi no me contradice, el alcalde que estaba en ese momento, y Manuel Landa, también era el jefe del departamento de comunicación. Y entonces, directamente de esta alcaldía, ahí tuvimos un impulso importante para venderlo dentro del ayuntamiento. Y es complicado vender en el ayuntamiento lo que es la transparencia, más sin saber casi nosotros lo que era. Y como yo suelo comentar, en los ayuntamientos, por lo menos nuestro, está lleno de mini reinos de taifas. Que al final, lo mío es mío. Lo mío es mío. Y intentar explicarles y conseguir, oye, mira, hay una cosa que se llama transparencia y no había ley por el momento. En la ley cuando yo ya llegó la ley, tenías que cumplir una ley, aunque todavía no está hecho el desarrollo reglamentario. Pero tenías que cumplir, algo que era importante no solo para el ayuntamiento, era importante también desde nuestro punto de vista para la ciudadanía, porque era una manera de clarificar las cosas en comunicación, era una manera de poner limpieza. En nuestro caso, todo esto también viene de la página web. Nosotros somos periodistas, por desgracia, y... No, por desgracia no. Yo soy abogado economista, ya tengo que pedir disculpas. Ya, o sea, y como periodistas lo que intentábamos era comunicar esa transparencia a la ciudadanía. Y lo que tenemos que tener siempre claro es que en el centro tiene que estar la ciudadanía. No tenemos que ser más listos que nadie y creernos mejores que nadie. Y por una parte, ese camino fue una alegría de haber cumplido esos puntos. Y por otra parte fue un reto, digamos, competitivo. Teníamos X puntos, en el primer ITA fuimos 49, digo, queremos ser más. Y no solamente eso, queremos ser más que aquel. ¿Y cómo lo hacíamos? Como bien ha dicho, y como me ha dicho antes el compañero Donosti, que además me quedo con la idea para siempre, I más C, investigación más copiar. Entonces lo que intentábamos es implicar a la organización lo máximo posible y hacerlo lo mejor posible para que en el siguiente ranking, esto competitivo. Luego con el tiempo te vas dando cuenta de que no solamente hay que cumplir unos puntos, sino hay que ir un poquito más allá. Y ese es el principio del camino. Luego hablaremos ya de más otras cosas. Bueno, nosotros no podemos entrar en ITA porque tenemos menos de 50.000 habitantes, con lo cual solo nos puede evaluar DINTRA. Y DINTRA nosotros estamos justo detrás de las 3 capitales. Y también nosotros evidentemente, queríamos ser más que vosotros. No quería decirlo yo. Sí. Sois. Para Ana Gloria, ¿cómo nos ves a las instituciones vascas en esto de la transparencia? Bueno, desde luego... Aparte de competitivos, claro. Aparte de competitivos, que yo creo que eso es algo que, bueno, es una competencia sana, ¿no? Y al final, aunque busca los primeros puestos del ranking, desde luego nuestro objetivo real no es ese, sino que esa competitividad lleve a que los ciudadanos tengan más información en su poder y más clara. Desde luego, bueno, nosotros comenzamos a evaluar la transparencia después de ITA. Ya conocéis la metodología. Un poco lo que buscábamos es no solo evaluar, sino que en esa evaluación estuviesen más implicados tanto las instituciones como los ciudadanos.
Lo que vimos ahí fue claramente la respuesta a la pregunta que me haces. Os veo mucho más avanzados, os veía y os sigo viendo mucho más avanzados que las instituciones del resto del Estado, ¿no? de España en transparencia. Sin duda yo creo que es parte de la cultura, ¿no? de la organización, porque esto va más allá de la transparencia, ¿no? Es una implicación de responder con las demandas de los ciudadanos. Lo que ha dicho esta mañana Alberto, de que los ciudadanos son dueños de la administración, yo no sé si eso me atrevería a decirlo en otros contextos. Yo creo que aquí se puede decir, y eso es parte de la cultura organizativa. Y desde luego os veo mucho más avanzado. Cuando os evaluaba de Transparencia Internacional, en 2008 no sabíais lo que era la transparencia. Hay muchos que todavía no lo saben, ¿eh? Sí, bastante. Entonces eso muestra pues una diferencia importante, ¿no? Aquí estamos hablando de que los primeros portales de transparencia lo estabais poniendo en marcha en 2008, 2011. Hay muchas instituciones en otras zonas de España, en Andalucía, que es de hecho donde hicimos el primer piloto, los que todavía no existen portales de transparencia o están vacíos de contenido. Y luego, respecto a otro tipo de iniciativas que van más allá del portal, pues, visores económicos, bueno, este tipo de cuestiones, yo hace muchos años, bueno, creo que fue en 2017, estuve en Irún y estuve reunido allí con el departamento que llevaba a cabo pues, todas las iniciativas de gobierno abierto. Nosotros teníamos ideas pues, muy chulas, como han salido ya en algunas ponencias, visualización, ver cómo estamos cumpliendo con el pacto. Bueno, allí lo tenían ya hecho todo, entonces quizás de una forma pues, con unas herramientas menos modernas que ahora, pero lo hacían y a pie de calle, ¿no? Entonces hay más gobierno abierto y sobre todo hay un gobierno abierto más cercano a la ciudadanía, ¿no? Que creo que es una de las partes que nos estamos olvidando un poco, ¿no? ¿Tiene que ser el gobierno abierto tan tecnológico? A lo mejor no. Y bueno, con esto un poco concluyo a la pregunta. El representante de Irún ha comentado que eso, que hicisteis la guía de Eudel de transparencia, que por cierto era una auténtica maravilla. A nosotros nos tocó en Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Guipúzcoa abrió un portal que se llama Guipúzcoa Irekia, que supuestamente, bueno, que es un portal para que en todos los ayuntamientos tuvieran un portal de transparencia. Entonces utilizamos vuestra guía, adaptamos la guía a ayuntamientos pequeñitos y nosotros estuvimos en el grupo motor estuvimos 4 o 5 ayuntamientos que precisamente adaptaron esa guía para que los ayuntamientos pequeños pudieran hacer el I+C, pero más bien el C directamente. Hacer el C, mirar lo que hemos hecho en Eibar y eso. Y también intentar generalizar, que te agradezco el trabajo, que no sabía que lo habéis hecho, por cierto. No, fuimos parte de un equipo, estuvimos bastantes ayuntamientos. Más se construyó desde 2 planos, político y técnico. Entonces a la vez se elaboró un código ético que se activó en bastantes ayuntamientos también, en nuestro sí, que nació un poco, iniciativa de Eudel y una serie de ayuntamientos colaborando con una consultora de apoyo y, fue un trabajo de prácticamente 2 años que dio lugar a todas esas herramientas y a un código ético de conducta que quedó ahí. Luego después vino, tras una primera autoevaluación... ¿Para cargos públicos o para también trabajadores públicos? No, solo cargos públicos. En nuestro caso, se podía extender a toda la organización incluso, pero en nuestro caso se aprobó solamente para los 25 corporativos. Y luego, tras eso, vino una iniciativa, la primera que se hizo con el Consejo de Europa desde Eudel, anterior a los famosos sellos ELOGE que ahora desde hace unos años se están realizando esos procesos de autoevaluación. Vino un primer trabajo de análisis de buen gobierno que tocaba transparencia, pero otro montón de cosas más en relación con los servicios a la ciudadanía, con la participación, con la gestión económica. Y fue una primera radiografía hecha hacia los ayuntamientos. Colaboramos unos cuantos, una decena más o menos. Y luego después, eso ha tenido continuidad en la iniciativa del sello ELOGE, que hay unos cuantos ayuntamientos ya que lo hemos alcanzado, digamos. Pero bueno... Javier, cuéntanos un poquitín, porque nosotros ya sabes que ya te hemos comentado que estamos en la pomada, estamos a 15 días a ver los resultados y ahí estamos que creemos que sí, pero a ver si nos lo dan. Bueno, al final es un proceso de introspección técnica y que debe ser riguroso.
La consultora que está de apoyo ya tiene un bagaje de unos cuantos años y, desde luego, en la primera edición todos aprendimos mucho. Los 8, me parece que fuimos ayuntamientos que nos lanzamos a la historia, pues nos costó bastante. Y además lo que se hacía era bueno, pues buscar evidencias desde el punto de vista absolutamente técnico. Es decir, se presentaba al equipo de gobierno y a la Junta de Portavoces los resultados de la evaluación, pero el planteamiento de los técnicos que estuvimos, que ahí estuvimos, bueno, pues digamos técnicos de organización informática y jurídicos detrás del proceso aquel, lo que le dijimos al gobierno municipal es: nosotros lo vemos así. Si queréis subiros la nota, no sé, pero no nos va a gustar. Y bueno, pues al final fue algo completamente, o sea, se ha respetado absolutamente la evaluación en Irún. Luego un contraste interpares, de manera que todos los ayuntamientos, de cara a ver cómo nos habíamos evaluado cada uno en base a esos criterios que nos venían de Europa, y además eran raritos, porque sí. transponer legislación, joder, había algunos ítems Difíciles de entender. que simplemente cumpliendo Algunos. la ley tenías la máxima valoración, y otros que había que ser, vamos, ya La excelencia. la excelencia absoluta en transparencia para aprobarlos. Entonces dices, bueno, tenía un equilibrio bastante raro. Ahora es mucho más, está más equilibrado. Nosotros nos presentamos hace 2 años a la reevaluación, a la segunda edición, y bueno, me pareció más coherente todo, o sea, estaba más trabajado. Los sellos ELOGE ahora mismo a nivel de Estado solo están en Euskadi. O sea, ¿os parece un modelo a exportar? Es que a mí eso me parece muy curioso. Nosotros lo estuvimos pensando en meternos en ese camino. Además, creo que tuvimos una presentación, yo creo que fue un poquito antes de la pandemia, en Bilbao, nos presentaron en el señor Slote, y nos planteamos, pero nos parecía excesivamente técnico, excesivamente complicado. Y también hay que saber igual en qué peleas tienes que meterte. Nosotros como ayuntamiento en ese momento no era el momento adecuado, ni era, y lo que decís, o sea, leyendo los puntos nos parecía excesivamente difíciles. Y luego también hay una cosa importante que has dicho: si a la corporación le gustaría la nota que iban a sacar. Porque claro, es muy bonito tener un 100 en el ITA, en el DINTRA estar entre los 30 primeros, pero sacar un 4,5 es bonito. ¿Merece la pena el esfuerzo para ello? También es una herramienta para ver tus evidentemente, puntos débiles, ¿eh? Nosotros lo tomamos así, ¿eh? Evidentemente, claro. Es que yo lo estoy viendo desde el punto de vista político en este momento. Sí. Yo creo que cualquier listado, tanto sea DINTRA, ITA, es muy positivo para la institución, y más los sellos, porque te vas dando cuenta de las fortalezas y de las debilidades, de lo que tienes y de lo que puedes tener y de lo que te falta. Pero desde el punto de vista que yo siempre digo del miedo político que suele haber, es que no me voy a presentar el rey desnudo, no me voy a presentar a algo que luego, como lo vendo, y luego el miedo sin político, y antes se ha dicho por aquí, ¿qué es lo que va a decir la oposición? Siempre estamos con la historia, ¿qué es lo que va a decir la oposición? No tenemos que trabajar con esas miras, tenemos que trabajar en otros caminos. Intentar ser mejores y quitar ese alma casposa de funcionarios, aunque no seamos funcionarios, algunos o seamos periodistas, de funcionarios del siglo XIX, que son una 59 y en esa la ventanilla ya no puedes hacer nada. No, hay que quitar miedos. Bueno, chicos, ¿cuántos recursos le dedicáis a la transparencia vosotros? Pues poquitos. A ver, nosotros tenemos una técnica de participación y transparencia, y luego yo, director de un área muy grande, pues le echo tiempo, pues depende de los momentos. A ver, en el momento del inicio pusimos mucha más gente, como he dicho, O sea, colaboró organización de forma importante, y luego vinculamos a las áreas cada vez que tocábamos determinados ámbitos temáticos. Es decir, se hizo un grupo de trabajo con un grupo motor, que era el que lanzaba el proyecto, y luego lo que teníamos era reuniones temáticas para ir tocando los distintos ámbitos. Nos apoyamos en la red de referentes que teníamos para el sistema de avisos, quejas, sugerencias, que entonces ya tenía un rodaje de más de 15 años o por ahí. Y bueno, y con eso, pero no es exactamente lo mismo, porque al final, los avisos, quejas, sugerencias es una cosa, y esto que se mete en las intríngulis de gestión de cada departamento,
Y luego no hay que perder de vista una cosa, o sea, una empresa, una institución de 500 empleados, 500 personas producen un montón de información. ¿Qué va? Hostia. Bueno. Oye, después tenemos que tocar el acceso a la información pública. Sí, pero sí. bueno, todavía no me has contestado lo de cuántos recursos humanos tienes tú en Getxo. Pues va a llorar un poquito, igual menos que Irún. No, tan pocos, pero sí lo que dices. O sea, al fin, nosotros era todo desde el área de comunicación y era desde la página web, éramos 2 personas más nuestro responsable, quienes empezamos con la transparencia y gobierno abierto. Luego intentamos intentar involucrar a las áreas y que ellos se diesen cuenta de que eso es importante, pero recursos humanos, pocos. Técnicos, mucha voluntad, mucho trabajo, mucho esfuerzo y querer hacerlo bien. Eso es voluntarismo casi, pero si fuese por recursos hubiésemos pedido 100.000 veces más. Yo antes lo he comentado, yo me acuerdo que antes El País sacaba un suplemento que se llamaba Ciberpaís y que solo hacía unos listados de ayuntamientos y tal, de áreas de comunicación, transparencia y siempre solían estar en los primeros lugares Zaragoza y Barcelona. Y salía la foto del equipo de Zaragoza y salían 30 personas, 40. Y dijo, pues si ganamos Getxo vamos a estar 3. ¿Y la foto de Barcelona? Pues la foto de Barcelona, escaleras y tal, el Nou Camp. Claro. Luego dice, igual a ver, para la foto que me vengan otros 30, ¿no? Pero realmente yo creo que incluso desde las propias instituciones no se da la excesiva importancia al gobierno. Ahora un poco más, evidentemente, igual aquí más, pero no se ha dado la excesiva importancia. A veces esto es una cosa de comunicación, en nuestro caso. Me gustaría decir algo que me parece muy importante. A pesar de que la transparencia nosotros al menos hemos iniciado ese camino cuando el sistema de información municipal estaba ya muy lanzado, muy orientado, muy construido, porque el ideal sería, claro, si nos ponemos a pensar ahora cómo tenemos que montar un sistema de información municipal, seguro que pensaríamos en clave de transparencia también y estaríamos generando información en tiempo real de otra manera. Pero aún y todo, lo que mejor sobrevive en cualquier portal de transparencia es aquello que está absolutamente sistematizado, o sea, aquella información que fluye automáticamente de los procesos de gestión. Entonces, eso es lo bueno y ese es el ideal. Hay cosas que no tienen sentido en ese ámbito, yo qué sé, pues, pero bueno, que son bastante sistematizables. Oye, secretaría, cada convenio que se firme hay que publicarlo, ¿vale? Sí, no se nos va a olvidar. Pero hay cosas que están dentro de ese funcionamiento normal que son mucho más difíciles de obtener. O sea, decirle al área de obras que actualice mensualmente la situación de todas las obras, dice, pues si tengo 84 en marcha y unas tienen unos ritmos, otras más cortos, es muy difícil informar con un ritmo estable o una frecuencia más o menos ordenada de todo esto, porque una obra muy grande puede no tener que contar nada de ella en 3 meses y en cambio otra en un mes tienes de todo para decir y de informar a la ciudadanía, con lo cual la complejidad de todo esto es muy grande y el ámbito, o sea, es que, a ver, que tenemos unas empresas que no hacemos solo tornillos, o sea, que tenemos un ámbito de actividad que toca muchos temas, muchos ámbitos de gestión y que lo hacen muy complejo todo esto. Entonces, todo aquello que está sistematizado, joder, la contratación, pues eso es lo más fácil. O sea, al final tienes un gestor de expedientes y todos los contratos, menores o no menores, salen de la misma churrera y publicar eso es muy fácil. Es voluntad política, la hay, pues para adelante, o sea, el alcalde lo tiene claro, pues venga. Pero, en cambio, hay otras cosas que son mucho más complicadas y que están en esa producción. O sea, nosotros generamos el año pasado 350.000 documentos firmados electrónicamente. Ahí hay de todo. Bueno, cuando hemos dicho que es lo más fácil contratación, o sea, cuando estuvimos discutiendo con ayuntamientos pequeños de qué contratos menores publicar, nosotros dijimos todos. Y la gente estaba diciendo, no, los de más de 3.000, no sé qué. No, todos. Todos. O sea, para nosotros es fácil, pero claro, para otros es... O sea, y además me llamaba hace poco un ayuntamiento y me decía, ¿vosotros metéis todos? Sí. O sea, hasta el último cosa que compramos el estanco de 5 euros. Bueno, claro, pero efectivamente, o sea, por ahí tiene que haber un sistema potente por detrás. Sí me da cierta alegría escucharos, porque en el fondo todos los problemas son iguales para todos. Sí. Hemos tenido el mismo problema y es eso, cuando sistematizas un proceso, un método, y te olvidas de él es lo mejor. La contratación, otras cosas que no tienes que andar detrás.
El problema es cuando sigue habiendo, no resistencias, sino a veces hasta resistencias, ¿por qué no decirlo? Cuando tienes que andar detrás para publicar algo, o cuando tienes que publicarlo y te mandan un PDF escaneado de una hoja que pesa 80 megas. ¿Y de dónde vamos? O sea, pero da hasta alegría escucharos en ese sentido, porque hay un trabajo detrás, ¿no? En el sentido de que hay un trabajo detrás, que se ha hecho un trabajo, que ha habido gente que ha hecho un trabajo, un sistema y un método y que se está cumpliendo. Al final no me voy a ir tan deprimido. Bueno, ahora vamos a hablar del futuro y el futuro lo veremos, a ver, ¿qué? ¿De color verde? Oye, hemos visto muchas cosas que pueden copiar, ¿eh? De I+D hemos visto un montón de cosas. Es que eso es lo malo, se han y visto tenemos demasiadas normativa cosas. ahí que nos va a venir nueva. O sea, la ley vasca de transparencia, el reglamento, ahí, ¿qué nos viene encima? En nuestro caso, nosotros creamos en el 2012 un portal, lo mejoramos en el 14 y ahora estamos en el proceso de la creación de una nueva página web más adecuada a los tiempos y eso también va a repercutir en todo lo que tiene que ver con gobierno abierto, proyectos muchísimos. Una de nuestras mayores deseos es intentar llegar a un lenguaje sencillo y comprensible para la gente. Que es fácil decirlo, pero es muy complicado. Sí. Encontrarte ese documento que lo lee, se descarga una persona y es incomprensible. Soy abogada, o sea, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Entonces escribo como ha dicho Xavier, que además, por cierto, trabajé con el IVAP. Entonces a mí también he dicho, o sea, es verdad, si hacemos esto. Pero claro, es que tenemos ya ese chip, o sea, ese neolenguaje que lo entendemos nosotros. Pero claro, luego es que el de la calle no lo entiende. Y luego sí, o sea, Xavier sí me ha hecho un poquitín de decir, es verdad, hacemos esto todos los días, o sea, todos los días. O sea, sí. No, y ya te digo, proyectos y al final te das cuenta de que te metes en demasiados proyectos. Hace poco también hemos inaugurado este año, en septiembre, un portal de participación ciudadana nuevo. Y queremos seguir por ese camino. Y después de ver todo esto, también creo que es importante verlo, escucharos a vosotros, porque sales de aquí, no deprimido ni mucho menos, con una chispa de alegría. Vamos a ver si somos capaces de poder hacer esto. De a ver si implementamos un canal de TikTok que fuese, o sea, de hacer cosas interesantes y que vayas a trabajar y que sea interesante, no crees una rutina. Ya no llegar a Gecho Megaverso, porque no vamos a llegar, pero tener siempre en mente algo que ayude a la institución y que te haga trabajar de manera feliz. Sería eso. O sea, hay proyectos miles, reglamentos. Bueno, Ana Gloria, ¿qué nos viene en normativa o en cosas por ahí? Por Madrid, por los Bueno, madriles. vienen muchas cosas y a lo mejor depende del tamaño del municipio, sobre todo también vienen recursos, ¿no? Supongo que habéis conocido, todo lo que tiene que ver con las líneas que van fomentando, pues toda esa automatización de proyectos de transparencia que no requieran tanto trabajo humano, ¿no? El problema de cuando las normativas son las que vienen a reformarnos es que acabamos con procesos automatizados de información que nadie entiende y enfocados muy al ámbito jurídico. Entonces, más que enfocarnos a qué proyectos interesantes o líneas de actuación vienen de los planes de Europa nacionales o las normativas que nos van a imponer, yo creo que el foco lo tenemos que poner en qué están demandando los ciudadanos, ¿no? Porque aunque sí que es cierto que las administraciones tenéis la obligación de cumplir con las normativas de transparencia, reutilización y cuestiones que el ciudadano ni siquiera entiende porque no sabe lo que es un dato interoperable o todas las cuestiones con las que se tienen que atender ahora, creo que el foco hay que ponerlo en eso. Y creo que prácticas como la que comentaba de Castilla-La Mancha antes, Rafa, ¿no? De preguntar a los ciudadanos cómo crees que debería ser el portal de transparencia es hacia donde deberíamos enfocarnos. Y bueno, respecto a lo que habéis comentado, rompo una lanza en favor de ayuntamientos como los vuestros, ¿no? Aquí tenemos sentados hoy a líderes de la transparencia y no tienen una escalinata llena de personas que se dedican a ello, ¿no?
Aquí hay una parte muy importante de voluntad. Evidentemente la automatización, y yo que conozco muchos portales de transparencia y a muchos responsables de transparencia, favorece, pero cuando hay verdadera voluntad de mostrar la información al ciudadano, y índices como el de Vintra, Infoparticipa, ITA, cualquier otro, simplemente es una forma de obtener un reconocimiento que motiva a la hora pues, de enfocar los esfuerzos en eso, ¿no? Pero es donde hay que poner el foco, no olvidémonos de la normativa, aunque se cumplan, evidentemente, sino vamos a enfocarnos a lo que los ciudadanos se enfocan. Bueno, hay unos datos que quería compartir con vosotros, que lo he apuntado antes y estaba en línea con la respuesta de antes, pero bueno, con un poco los nervios, las luces, se me habían olvidado. Entonces los voy a consultar porque me parece interesante, más allá de una opinión, ¿no? De, bueno, hablar de transparencia aquí en Eibar o en cualquier otro municipio cercano tiene sentido, pero bueno, yo hoy vengo representando los datos de Vintra y me gustaría comentarlos. Porque, como sabéis, nosotros hemos evaluado ayuntamientos y otro tipo de instituciones y resulta que bueno, en la mayoría de los rankings aparecen las instituciones vascas como referente. Tenía aquí algunos datos, por ejemplo, las comunidades autónomas, la Generalitat Valenciana está la primera, seguida muy de cerca con un 90% de cumplimiento del Gobierno vasco, ¿no? Entonces, bueno, eso también pues pone una carta importante sobre la mesa, que le siguen pues, el resto de evaluaciones. Cuando evaluamos la transparencia en la pandemia, también obtenían la segunda posición. La Universidad del País Vasco también está entre las 10 universidades más transparentes. Los servicios sanitarios, de nuevo, bueno, aunque ahí está en un puesto intermedio, bueno, pues también es un porcentaje por encima del de la media. El Defensor del Pueblo, el Arateco, también está el segundo de su ranking. Si todos estos datos no pueden ser casualidad. Y lo mismo ocurre cuando nos vamos al ámbito local. De las diputaciones, Guipúzcoa, Álava, Vizcaya se encuentra entre las 15 más transparentes, además ocupando los primeros puestos. Entre los ayuntamientos, bueno, entre los 10 más transparentes tenemos aquí, bueno, y los 15 más transparentes tenemos a Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Eibar. Y bueno, respecto ya a la situación de los rankings, pues... ¿Y los de Guecho? Estamos el 28. Sí. No están tan cerca, pero bueno, No, todo es ponerse. pero miramos hacia arriba. Mira, sí, sí. No, además, lo bueno que tiene vuestro índice es que es dinámico y te ayuda a hacer cosas, así como Itacara. La última fue en el 17, creo que todos los que estamos aquí trabajamos en los ayuntamientos en transparencia, estamos esperando cuando viene. El vuestro va ayudando, no es tan cerrado, pero el 28. Subiremos, ¿eh? Bueno, al final el objetivo es ese, ¿no? Crear, bueno, estos datos pues que venían un poco a apoyar lo que comentaba, que no simplemente es una idea, sino por lo menos en nuestros datos y experiencias se avalan. Esa es la idea. Al final, a mí, bueno, me interesa, evidentemente, que tengáis en cuenta los rankings, pero sobre todo que desde que os evaluamos la primera vez previa o esas evaluaciones preliminares hasta que la información se publica, incluso después, el objetivo es que la información, o sea, el nivel vaya mejorando, pero solo a consecuencia de que la información esté publicada y no de cartón piedra, ¿no? Porque si no, pues verás que además, como es una metodología dinámica y participativa, el mismo concejal de la oposición o un vecino o cualquier persona puede notificar que la información no está disponible, no está actualizada. Entonces, por eso pensábamos en esa metodología dinámica. Pero bueno, por mi parte, nada más que añadir que no, creo que cualquier política de gobierno abierto tiene que ser en gobierno abierto y no de gobierno abierto. Y bueno, las normativas son importantes, pero más importantes son a quien las administraciones prestan servicio, que son los destinatarios de la información. ¿Y Javier, en el futuro, cómo lo vemos por Irún? Bueno, a ver, nosotros estamos en una situación, pues, si nos ves en DINTRA, estamos muy mal posicionados en este momento. La última evaluación creo que es de 2018 y en aquel momento tampoco nos quedamos muy conformes, pero bueno, en fin. Ana Gloria, te están cayendo. No, porque de alguna manera... entrar y mejorar cuando queráis. De alguna manera contrastábamos eso, pues teníamos un 66 de 80 en ITA
y quedábamos aquí mucho peor. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, al final todas estas son herramientas de mejora continua, lo mismo que el sello LOGE y todo este tipo de sistemas de medición o de evaluación de la calidad, de la transparencia y de la gestión y del buen gobierno lo son. Nosotros lo que queremos es, bueno, aparte de haber estrenado recientemente una web nueva que mejora mucho lo anterior en comunicación, en usabilidad, en adaptabilidad De hecho, I más C. No, ya estamos nosotros, ya estamos a punto de caramelo. Bueno, pues aparte un poco de todo eso, lo que queremos es avanzar en una serie de indicadores que tenemos claro que no cumplimos. Luego salimos también bastante mal en la foto porque no tenemos una iniciativa de Open Data montada todavía. Priorizamos otras cosas. Nos hemos focalizado en, si no hubiese habido pandemia la tendríamos, pero nos hemos focalizado en administración electrónica. Nos hemos puesto a machamartillo a potenciar la tramitación electrónica como alternativa, como complemento a la atención presencial, porque no dábamos. El servicio de atención ciudadana es una brutalidad y entonces, pues bueno, hemos llegado a tener, pues de las entradas de registro estamos por encima del 57% por el canal electrónico, o sea que la gente pues tramita online y hemos estado focalizados en eso. Ahora, pues bueno, pues nuestra idea es eso, es desarrollar un proyecto de Open Data que está definido y hacer una revisión importante de la manera de colaborar que tenemos con las áreas. Se ha creado un puesto nuevo que tiene una función ligada al impulso al buen gobierno digital. Y bueno, pues esta persona tiene que ayudarnos a tener, pues multiplicar por 2 la estructura del departamento, pues me parece que tiene que darnos juego para hacer mucho más. En cuanto a las normativas que vienen, pues o sea, con las que tenemos, porque es que, a ver, no hay que perder de vista una cosa, y es que trabajamos para la ciudadanía, fundamentalmente, y trabajamos sobre unos criterios de intentar ser eficaces y eficientes. Muchos de los indicadores de transparencia nos exigen cocina, elaboración de información que ni la ciudadanía necesita o no nos piden, salvo, bueno, pues está ahí el derecho a acceso a información pública y hay personas que piden cosas más elaboradas, pero en general, eso, el día a día te puede, ¿no? Y entendemos que hay algunos de esos indicadores que son, bueno, pues que necesitan una complejidad, que necesitan una elaboración y que no es fácil obtenerlo de forma sistematizada y automatizada, ¿no? Entonces, bueno, pues la línea de trabajo, digamos, es intentar potenciar todo lo sistematizable y el resto de cosas, pues iremos poquito a poco, pero... Yo, o sea, bueno, yo como aporte, de luego, yo diría que también, o sea, la transparencia ya, como ya llevamos unos años, yo creo que también nos ha aportado un cambio de cultura organizativa. O sea, yo, bueno, como Javier Arranz, o sea, soy polivalente, también estoy en personal. Entonces, claro, en personal, antes era impensable que un opositor te pidiera el examen del que va primero y que casualidad es el interino. Y dices, joder, pero qué morro tiene, ¿no? Y claro, y ahora eso te lo comes con patatas gracias a la transparencia. Pues claro, con lo cual, o sea, ya trabajas con otros, en personal, desde luego, con otros prismas, o sea, en plan como, mira, oye, publicamos todo y ya está, ni un problema, o sea, y somos lo más, y eso entonces cambio. En ese sentido, al menos en otros de mis departamentos, o sea, ha sido un cambio de cultura organizativa total, o sea, de ser, bueno, hacer procesos selectivos normales a ya, en plan como, mira, todo que sea aquí transparente, desde el minuto 1, todo en la web y ya está. Y el futuro, o sea, pues yo creo que vamos hacia ahí y un montón de cosas de I más C que me lleva un montón de fotos de aquí. Una cosita, cuando salió la ley de transparencia, a mí el concepto de información pública, eso claro, el concepto de información pública era todo. Las solicitudes de información pública son maravillosas que de vez en cuando nos caen. Nosotros tenemos sistematizado el procedimiento, o sea, que tenemos creado un expediente que tiene una serie de pasos definidos. Bueno, pues sabes lo que hay, o sea, no hemos aplicado hasta ahora el artículo 18E y algunos lo vamos a tener que poner porque es el que establece los límites un poco a la concesión o a facilitar información pública, pues si hay un exceso de recurrencia o no tiene el sentido que marca la ley el objetivo de transparencia, porque hay gente que pide información de una manera desmedida, pero bueno, tampoco es que tengamos unos volúmenes muy grandes, pero sí tenemos un procedimiento habilitado para en el plazo de un mes
responder. Si la cosa es muy complicada, pues te acoges al mes adicional que te marca la ley, se notifica y bueno, pues tenemos alguna de estas abiertas en este momento y además, pues eso, pues además tenemos clientes pues como bastante bueno, pues guerreros, o sea, que como te pases 2 días del plazo, pues ya estás en el Arteco. O sea, Creo que conozco alguno. en fin, No, estás en Gardena. en los dos. Ah, los dos. Sí, sí. Ah, a mí solo me mandan a Gardena. Sí, sí, a ¿De Gardena. hecho, visita Ararteko y Gardena a la vez? O... No, nosotros en nuestro caso no hemos tenido, gracias a los dioses, problemas con este tema. Tenemos, no es un lo lleva otro departamento, le lleva el Departamento de Calidad del Ayuntamiento de Guecho. El volumen tampoco es para tirar cohetes, no son muchos. Y no hemos tenido nunca ningún problema con respecto a esto. Pero sí me gustaría decir que, me parece que era Amalia quien lo decía, no solamente existe ese cauce, sino que van a existir por ley incluso a través de otros medios que no es el cauce de la información, del derecho de acceso a la información, sino las redes sociales. Es importante y yo me he quedado un poco así cuando venga esa ley. O sea, ahí sí que va a haber un poco más de problema porque igual a veces nosotros nos han preguntado algo nosotros en las redes trabajamos con escucha activa, intentamos responder a las personas, a la gente que nos preguntan. Le intentamos responder siempre que no sean trolls o sepamos que hay una actitud escondida. Y cuando no hemos podido, desde el mismo área, no sabemos que si lo trasladamos, no llegamos a... Sí derivamos al derecho, pero yo creo que nos ha pasado una vez. Pero a partir de ahora, si se normatiza y si se hace por ley, eso va a abrir un camino que me da un poquito de miedo en el sentido de hasta qué punto se va a tener que cumplir todo y cada una de las cosas que te puedan pedir a través de las redes sociales. Es que la forma de acceso es diferente, es decir, nosotros tenemos un servicio de avisos, quejas, sugerencias desde hace 25 años. Gestiona unos 5.500 avisos, quejas al año. Y de esos, parte pues, son las cosas del día a día, del mantenimiento urbano, etcétera, pero hay cosas que bueno, pues pueden encajar aquí. Es un sistema de comunicación informal. Entonces, la respuesta va en la misma línea, informalmente. Pero cuando ya mediante una entrada de registro pues tienes a una persona que se está acogiendo al derecho a información pública, aplicamos ya la tramitación con sus, bueno, pues si hay interesados o hay afectados, damos unos plazos para informarles y recurrir si tienen algo que ver, etcétera. Pero luego está el debate entre qué es información pública y qué es derecho a una información por estar incurso en un expediente que me afecta de alguna manera. ¿Eso es información pública? Yo creo que no. O sea, que al final eso lleva a otra tramitación. Incluso hemos tenido alguna colisión con lo que es información política institucional. O sea, hubo un concejal que nos pidió, queremos todo lo que está en los cajones de cierto departamento. Nos quedamos un poquitín así. Sí. Bueno, ya me han llevado la atención. A ver, hay ayuntamientos que todavía no están metidos en transparencia, a pesar de que ya es una ley, pero bueno, como no echan multas, pues oye, ¿qué les vamos a decir para animaros, para que se animen, para que se metan a la transparencia? I+C, ¿no? Sí, I+C. Bueno, primero será la I de interés. I de interés. No, es I+C de ciudadanía. Eso. Ay. Eso. No, animar y yo creo que sobre todo lo que tenemos que tener en el concepto muy claro, a pesar de que no haya multas y a pesar de que nadie nos obligue todavía por el momento de que no te dé fiscalidad y que te falta esto, es tener en el centro a la ciudadanía, lo que es importante para ellos. O sea, todo lo que pueda ser importante para la ciudadanía. Eso, nosotros creo que lo tenemos claro y queremos seguir por ese camino y que no se nos olvide que eso es lo más importante para una institución tan cercana como es un ayuntamiento.
A ver, como mensaje positivo, la transparencia nos ayuda a trabajar mejor, con más calidad. O sea, lo que mostramos, lo que se nos ve, esto es como cuando tenemos invitados en casa. Pues tienes la casa más chucuna. Pues eso, pues esto es lo mismo. O sea, si trabajamos con la perspectiva de paredes de cristal, que se ha mencionado el término por ahí esta mañana, pues queremos que se nos vea bien. Y eso, de alguna manera, pues nos obliga. Luego está la competencia, los índices, tal, que eso es otro acicate igual. Pero yo creo que la transparencia, el saber que los ciudadanos nos controlan, porque es así, o sea, la dación de cuentas es una de nuestras obligaciones. Entonces, yo creo que la transparencia es un instrumento de mejora permanente. Y como tal hay que entenderlo. Además, la transparencia es democráticamente revolucionaria para una institución. Es lo que dices, es mostrarnos ante la gente y ver nuestras carencias y ver nuestras fortalezas. Como dices tú, a nadie le gusta salir feo en la foto. Ana Gloria, ¿y tú qué comentas? Pues para no salir feo en la foto y porque al final, si no conseguimos responder a las demandas ciudadanas, vienen normativas a tirarnos de la oreja. Ya existen regímenes sancionadores. De hecho, la ley de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid prevé hasta la retirada del cargo público al que, o sea, como una posible sanción al que incumpla esa normativa. Entonces, si falta la I de interés, la C de ciudadanía, pues vendrá la E de ley y la M de multa. Así que para que eso no ocurra ni tengan que responder ante eso de forma muy rápida, pues que empiecen ya, ¿no? Porque creo que la transparencia va a calar hasta lo más profundo de las instituciones y que habrá regímenes sancionadores porque no en todas las instituciones es igual de importante. Volvemos a temas que se han tratado aquí antes. Es necesario que exista, que no cuestiones no dependan tanto de la voluntad política sino que estén instauradas en las instituciones, pues como son los departamentos de contratación, nuevas tecnologías que es más reciente y demás. Y ese es el camino. Bueno, yo para cerrar diré que eso, no sé si os habéis dado cuenta que en la plaza del Ayuntamiento hay un montón de bancos. Yo creo que es la plaza de Euskadi con más bancos. Había en 2 filas, no sé si os habéis fijado. Siempre suele estar lleno de gente. Y yo siempre digo que nosotros trabajamos para esa gente que está en la plaza de Unzaga. No hay que perder de vista. Sí, no hay que perder de vista, efectivamente, y solo tenemos que mirar por la ventana. Pues bueno, yo, por mi parte, doy por finalizada mi intervención. Sí, por favor. Sí, vale, que ya me echas. Es que ricasco. Gracias a los 3 que nos he dado, ni las gracias. Pues bueno, gracias a los 4 y concluimos, si os parece, haciendo un breve repaso de todo lo que hemos aprendido hoy, que ha sido mucho, aparte de ese eslogan del día, ¿no? Y más fe. Hemos empezado con Cristina Juesas, ella nos hablaba de la confianza, de la falta de confianza entre ciudadanos e instituciones y una de sus frases ha sido más empatía, más diálogo, de verdad, más llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos, y más visiones de futuro compartidas desde la transparencia. Gero, barne komunikazioa zaritu zaigu Nagore Garzia, berak esan du barne komunikazioa ez dutela komunikazioekoek bakarrik egin behar, eta arazo larrienak ez daudela beti baliabidei lotuta, arazoa mentalidadea dela, eta erronka hori dela pertsonak estrategiaren zentroan jartzea. Con Nagore de los Ríos hemos hablado sobre comunicación externa. Ella nos ha dado 5 claves para tener una buena estrategia de comunicación externa. Sobre todo hemos aprendido que si nos cae una farola o un foco en medio de un mitin o de un acto, naturalidad. También hemos aprendido que Casado quizá no acierta siempre en eso de la comunicación externa. Y bueno, y hemos aprendido que es muy buena comunicadora porque nos ha tenido cautivados en su charla. Xabira Matriak hizkerari buruz hitz egin digu, administrazio hizkerari buruz, argia eta funtzionala dela erakusteko, herritarrek ulertzeko moduan hitz egin behar duzuela, agintariek eta erakundeetako langileek, alegia bi hizketan esan daitekena 5 eta 10 ez esatea. Zehaztasuna eta ulergarritasunaren arteko oreka bilatu behar dela. Y después Amalia López, que nos ha hablado muy bien sobre el marketing digital en redes sociales,
Nos daba 3 ideas, ¿no? La primera de ellas, la importancia de crear departamentos de comunicación. La segunda, la necesidad de que estén de alguna forma gestionados o gestionadas esas redes sociales por profesionales. Y en relación al contenido nos decía que se deben diseñar las estrategias y los planes de comunicación, pero sobre todo nos ha dejado una frase muy buena, que tenemos que estar o que tenéis que estar donde estén o estemos los ciudadanos. Sobre transparencia o sobre gobierno abierto nos ha hablado Rafa Camacho, nos decía que es una tarea, un reto el que tienen las instituciones a este respecto, y luego hablaba de hacer magia, nada más y nada menos, magia para que la ciudadanía se implique. Y ha concluido la mañana de ponencias Alberto Ortiz de Zárate, hablando sobre datos abiertos, decía que es pues otro de los componentes, indudablemente, de la comunicación y la transparencia en la administración pública, y hablaba de pasar de mis datos a nuestros datos, ¿no? Y pedía o insistía en la necesidad de cambiar la forma de trabajar, y que para ello no basta con la tecnología. Bueno, y hemos puesto como colofón 2 mesas redondas, hemos ahondado en la diferencia entre comunicación institucional y comunicación política, y ahora pues hemos conocido los modelos de éxito de Getxo y de Irún. Y así terminamos estas jornadas de lo más enriquecedoras, al menos para mí, espero que para vosotros también, y que tengan continuidad el año que viene. Eskerrik asko. Agur.